going to see the same thing in New York, by the way. You watch what happens in New York. Terrible. But you're going to see that same thing. And I hope it doesn't happen, but you're going to see it. Gas prices are surging to $5 a gallon, and even higher, and mortgage rates skyrocketed by 152%. But under the Trump administration, all of that is changing. Prices are coming down very fast, and we're bringing them back to the beautiful part where you can have, and you can truly say, we're talking about the American dream again. You didn't used to hear that term. You heard it during my 4 years, and then it disappeared. Now you're hearing it again more than ever. Because we had the most successful economy in the history of our country during my first 4 years. We rebuilt the economy, cut the biggest tax cut in history. We had the biggest tax cut in history, the biggest regulation cut in history. That's why we had the great economy. And now the only difference is we're doing better this time. Actually, we're going to have a bigger, better, stronger economy than the first 4 years. And that was the most successful economy in history. Gasoline prices have plummeted to the lowest in 2 decades, and we're going to soon see $2 gasoline. Think of that, $2 a gallon. It was up to $4.50, $5. And you know, when you get gasoline and you get oil and gas down, it's so big, it's so massive, the importance of it, that everything else starts to follow. And that's what's happening. Grocery prices are way down, and Walmart just announced that the cost of their standard Thanksgiving meal, this is the greatest. They're greatest, they're wonderful. They come out every year with how much does a Thanksgiving meal cost compared to last year, right? And it always goes up, up, up. It's 40%, 30% more. Is 25% lower than 1 year ago. Isn't that great? That's a big deal, Rima. That's a big deal. I don't know if they care about that in Saudi Arabia, but here it means a lot. We got the princess here from Saudi Arabia. She's got a lot of cash. Serious cash, and she's a great person. So she doesn't care about the price of a turkey is down a little bit. You know, she doesn't have to worry about it. Since March, the price of eggs is down 85%. Energy prices are down, interest rates are down, despite the fact that we have a total nincompoop at the Federal Reserve. It was recommended by one of my real great people, who I'd never spoke to again. And the cost of the typical new mortgage is down by nearly $3,000 a year. Day by day, we're making America affordable again. It's going to be affordable again at a really record pace. And, you know, other people are going to take credit. All the mayors and all the governors, they're going to say what a great job. They didn't do a damn thing. Yet as we speak, the Democrats in Congress are trying to put all of this progress at risk and drag us back to the Biden policies of soaring prices, crushing energy costs, massive spending, open borders, let the world come into our country from prisons and from mental institutions, let them pour in, and rampant inflation. That's what Biden gave us, all of those things. With the reckless Democrat shutdown, virtually every Democrat in Congress has voted to hold the American people hostage in an effort to extort hundreds of billions of dollars in new spending. They're demanding free health care for illegal aliens that just came into our country from prisons and from mental institutions, and drug dealers and drug addicts, and they want to give them $1.5 trillion in giveaways that would turbocharge rapid inflation again, as they did the first time. You remember that just a couple of years ago, 4 disastrous years we just had. They were the worst years. Meanwhile, the radical left Democrats are causing millions of Americans who depend on food stamps to go without benefits. They're forcing federal workers to go without paychecks, and they're stranding thousands of travelers at the airports. And you understand it, and they understand it. All because they want to return to the failed Biden policies that created, and also Obama policies. I watched him the other day up talking, well, Donald Trump is a mean person. I'm not a mean person. I just want to have a country that's great again. Is that okay? I'm not a mean person. He's a mean person. He's a divider. He's a divider. Obama, Barack Hussein Obama. And by the way, ask him how he's doing in his museum library. He's got hundreds of millions of dollars of cost overruns. It's come to a dead halt.
He built it in not a particularly good location. He's not into real estate, you know. He doesn't know about location. He doesn't know about location, but he built it in a location that's not going to be too good. But the thing has come to a dead halt. It's way over budget. It's sort of like Gavin Newsom in California. He's got a train that was supposed to go from San Francisco to Los Angeles, which is a stupid idea because an airplane is faster. I don't care how fast it goes. And they had plenty of airplanes. San Francisco, inside San Francisco to inside right there, LA. And what they did is they said, oh man, this has been going on for years. It's billions and billions of dollars over budget. So what they decided to do is cut it so that it doesn't go into San Francisco and into LA. It goes way short of both. And then they cut it again and again and again. Pretty soon they're going to have like 2 miles of track. Billions and billions of dollars, totally incompetent. The biggest cost overrun proportionately that I've ever seen. Many, many, many times more. And it's no longer the same. It was supposed to go into the city. Now it's way short, many miles short of the city. So they're going to drop you off and you can walk the rest of the way. That train is going to haunt him. You watch, because he doesn't have what it takes. I tell you that. Slimy guy. He's a slimy one. Maybe that should be his nickname. Slimy Newsom, right? But he doesn't have it. But you look at that train, it's going to cost him. Republicans have voted 14 times to fund the government. And it's time for Chuck Schumer, crying Chuck. Remember he started crying at the airplanes? They were the worst forced tears. I've known him all his life. He's never cried. But he broke down in tears. He was so devastated. He didn't know why he was crying, but he just thought it was good to do. His people told him this was a good time to cry. Crying Chuck. But it's time for Chuck Schumer, the radical Democrat Congress, to stop playing games with the people's lives and to pass a clean funding bill that they've done 30 times before. And to reopen government immediately. Just reopen it. They don't like it to be reopened because we're setting records. They think actually, I don't think anything's going to hurt. We are so strong now that I'm not sure that anything's going to hurt. But it would be good to open it up. Take care of the people with jobs that aren't going to get paid and aren't getting paid. And no matter what, we will not let them impose their inflation-causing extremism on the American people. We're not going to pay $1.5 billion for people that came into our country illegally, okay? If you don't mind. That's what they did last time. Remember the Inflation Reduction Act? The greatest scam, one of the greatest scams. I would say some of their environmental scams were even bigger, but one of the greatest scams ever, Inflation Reduction Act, and then they admitted it had nothing to do with inflation reduction, remember? But it did actually caused massive inflation. It actually caused massive inflation. But we don't use auto pens in the Trump administration to sign things. We don't believe in that. You know, I get these guys come in with these big, beautiful documents, gorgeous, beautiful, must cost a fortune. I should check the price. But, you know, a general is being made or something, you know, some big post. And they say, sir, would you sign this, please? It's going to be a 4-star general, or it's going to be a big cabinet position, or it's going to be something with medical or whatever. I take my pen and I sign it. In his case, they walk it into a room and they give it to somebody who's no idea who Biden is. But Biden doesn't have any idea who he is either. And they have a machine sign it, the auto pen. And all of the pardons, he gave thousands of pardons to people. He had no idea about it. He didn't know about it. And therefore, all those pardons are void. You know, you have to have, it's a very complicated thing if you're going to use a machine. You have to do it properly. And he didn't have any idea what was happening. And this is what we had as a president. We don't want that. You have the opposite right now. I don't want to be braggadocious, but you have the exact, I know exactly what's happened. If you want to see what congressional Democrats wish to do to America, just look at the result of yesterday's election in New York, where their party installed a communist as the mayor of the largest city in the nation. Remember, I've said we will never have a socialist elected to any post in our country. I used to say that, and I was right. We skipped
socialist, and we put in a communist instead. That didn't work out too well. But as I've warned for many years, our opponents are hell-bent on turning America into a communist Cuba or socialist Venezuela, and you see what happened to those places. For generations, Miami has been a haven for those fleeing communist tyranny in South Africa. I mean, if you take a look at what's going on in parts of South Africa, look at South Africa, what's going on. Look at South America, what's going on. You know, I'm not going to, we have a G20 meeting in South Africa. South Africa shouldn't even be in the Gs anymore because what's happened there is bad. I'm not going. I told them I'm not going. I'm not going to represent our country there. That shouldn't be there. Take a look at what's happening in different parts of South America. Take a look at what's happening in different parts of the world. But now the Democrats are so extreme that Miami will soon be the refuge for those fleeing communism in New York City. They flee. They flee. Where do you live? New York City, but I'm trying to leave because I don't want to live in a communist regime. I hope it works out for New York. I love New York. I love New York. When I left New York for the White House, it was good, except we had, you know, the telltale signs of trouble because we had a guy named de Blasio. Do you ever hear of him as mayor? He goes down as probably the worst mayor in history. Then he went to Harvard to teach government. Do you believe it? They took de Blasio, and they took that mayor from Chicago, the woman, the one that gets her hair done very expensively, right? Beautiful hair. She got beautiful, luxuriant hair. And they took her, and she's teaching at Harvard. They're teaching government. And then you hear about Harvard. We're trying to work a settlement with Harvard right now for about, like, a lot of money. I won't tell you what, but you'll be reading about it pretty soon. Because what they've done to Jewish people and what they've done to others is pretty bad, I'll tell you. It's pretty bad. Going to cost them a lot of money. After last night's results, the decision facing all Americans could not be more clear. We have a choice between communism and common sense. Does that make sense to you? Common sense. It's common sense or communism. And you know, you take a look back 1,000 years, it hasn't worked. If it worked, we'd be using it, I guess, but it hasn't worked. Our opponents are offering an economic nightmare. We're delivering an economic miracle. We have delivered in 9 months. This is the biggest investment of funds in a country in history by many times. That's good. They want higher spending for government and illegal aliens. We want bigger paychecks for American workers and American families, and that's what we're delivering. You see that. They stand for crime and chaos and corruption. We stand for law and order and justice. Also strong borders. Boy, do we have strong borders. They put America last. We put America first. We put America first. And as long as I'm in the White House, the United States is not going communist in any way, shape, or form. We'll stop it. We're going to stop it. Stop this nonsense. You know, I said they were voting last night. You can have a communist or a thug. A communist, and they took the communist, you know. It's pretty amazing. We could have done a little better in terms of candidates. From day one of my administration, I've been fighting every single day to turn around the catastrophe we inherited to make America the best place on the planet Earth to do business. And that's what it is. Right now, we're the #1 place. I'm getting plants approved in 2 weeks. It used to take 20 years before they got rejected. You'd have young people start off, their whole business was getting a certain plant accepted. 22 years later, they're ready to retire and they haven't gotten it. And then they go to a vote and they get rejected after 22. They wasted a whole life looking for an acceptance. We do it in 2 weeks. We make sure it's good. We make sure it's great and proper, environmentally sound. It takes 2 weeks. My goal is to have the best tax rates, the lowest energy cost, the lowest regulatory burden, the most advanced technology, and the fairest trade deals anywhere in the world. You know, we're leading China. We're leading everybody by a lot in AI. And this was my idea, so I'm very proud of it. I said, build your own electric. People would come. We need more electric grid, sir. The electric grid's 200 years old.
We need more electric grid. It's old. The electricity that the AI plants need alone is double the entire electricity that we have in the country right now. Can you believe it? So I had this idea. I said, we can't fix the old grid that much. We'll fix it up. We'll keep it going. Little Band-Aid here, little Band-Aid there. It's old. And I said, here's what we're going to do. We're going to let these geniuses build their own electric generation. So they are building their own electric utility plants that become a utility, if you think about it. They're building the utility and the electric right alongside. This is where they have their transformers and everything. They're building the most expensive electric plants you've ever seen, generating plants. Some by nuclear, some by oil and gas, some by coal as a substitute. They're building them right next to their plant. And they're incredible. People say they've never seen anything like it because these minds are genius. To them, an electric plant is not complicated. To them, an electric plant is better than the people that produce electricity, although Florida Power and Light is doing a lot of plants for people. They're pretty advanced, I have to tell you. But they're building their own juice next to the plant. Isn't that sort of a cool idea? And you know, when I first proposed that, they came into my office with, you know, they have unlimited money, but they were trying to figure out how they can build it because they had no electric of any consequence. And I said, you're going to build your own plant. I'm going to get you your approvals in 2 weeks, 3 weeks, maybe a month if I'm slow. We have a great man, Lee Zeldin, in charge of the environment. He's incredible. And he's tough, too. He's very tough. But they have their approval in 2-3 weeks. You know, they're dealing with the best experts in the world. They know what they're doing. It's amazing when you see some of the stuff come in, designed by guys with 190 IQs, and then you have an inspector who's not quite as smart as that, inspecting it to see whether or not it's okay, and he has no idea what he's looking at. No idea. But I said, you're designing your own electric plant, and they didn't believe it. They come in 2 weeks later, they said, the biggest problem is electric. I said, you can design your own plant, and we're going to have your approvals within 2 to 4 weeks. And they said, he's really serious about it. They thought I was kidding. It was so good, they couldn't believe it. They'd leave and they couldn't believe it. It took me 2 or 3 times to say it. Yeah, they're designing their own electric plants, and it's unbelievable. And then they're going to sell their excess electricity back into the grid. So we benefit in that way, too. In July, I proudly signed into law the largest tax cuts in American history. Now, that's the second time. I did it the first time, but these are even larger, the great, big, beautiful bill. And that includes no tax on tips, no tax on overtime, no tax on Social Security for our great seniors, no tax on Social Security. I wonder which is the most popular of the no tax on tips. You know, I was in Nevada, in my building in Las Vegas, and I had this beautiful young waitress come up to me. I never talk about beauty anymore because politically, if you mention somebody's beautiful, that's the end of your political career. So I don't mention that she was beautiful, but she was beautiful. And she came up and I said, how you doing? Oh, sir, I'm not doing well. The government is horrible on tips. I said, really? How do they tax? They tax tips? They tax us and they go after us. I've never seen anything like it. It's made my life miserable. Sir, there should be no tax on tips. She said to me, no tax on tips. I said, say it again. She said, sir, there should be no tax on tips. So we had a lot of the fake news waiting for me outside of the restaurant. So I went out, I said, ladies and gentlemen, I have an announcement to make. There will be no tax on tips. That's how it all started. And I won Nevada. I won Nevada. Because, you know, in Nevada, every job is basically, you know, you're a waitress or you're working in a hotel. No, that's how it started. So it was amazing. We won Nevada easily, which is usually not a stronghold for Republicans, but it's become a stronghold. So I want to thank the waitress. She did a great job. But when she said those words, sir, there should be no tax on tips, it's amazing. Somebody else would hire a consultant, pay them millions and millions of dollars. They'll come back and they'll say, sir, I think you should absolutely tax tips. And you lose the election. But we also have 100% expensing for all new factories, plants, and equipment, so your businesses can write it off all in 1 year, and that's a lot of jobs you're doing and producing. That was, to me, the biggest thing in the first bill.
But this is even better because this goes for a 10-year period. Upon taking office, I signed an executive order requiring that every new regulation, every time we issue a new regulation, think of this, 10 old regulations must be eliminated simultaneously. So if we give you one, you get rid of 10, and so far, for 9 months, we're exceeding that, and it's 30-1. For every new one we give, they're getting rid of 30 old, broken-down regulations. And we've slashed nearly $1 trillion worth of regulatory burdens. We have regulations that are so old, and nobody uses them, but they stymied a lot of production, a lot of jobs. And I did it the first time, and we had the largest regulation cuts in history, and now we're exceeding it this time. So it's big. It's one of the reasons we did so well then, and I think it's one of the reasons we're doing so well now. Again, we have to talk about it, because if we don't talk about it, nobody else, the fake news, is not going to talk about it. And we have streamlined permitting for the new energy and mining projects. What used to take decades now takes 28 days. And on day one, I signed an executive order to unleash American energy and officially terminate the Green New Scam. Has anyone ever heard of the Green New Scam? Remember the old thing, global warming, and then it would be too cool? And then they said global cool. They didn't know what the hell to say. So they came up with the greatest, climate change. No matter what, if it goes up, if it goes down, climate change. They're very, very smart people, but not smart for us. They're smart for them. But my policy was very simple. Drill, baby, drill. We're drilling like crazy right now. And to curb inflation, we've slashed the size of government for the first time in years, and we're waging total war on waste, fraud, and abuse like we've never done before. Since January, 100,000 bureaucrats have left the federal payroll. Government spending is down 2.5% this quarter compared to 1 year ago. Think of that. And in stark contrast to last administration, 100% of all new jobs created in America under my administration have been created in the private sector. 100% of the jobs have come from the private sector. Otherwise, you don't have a country. I mean, I love government workers, but if you have all government workers, you don't have a country, do you? At the same time, my tariffs are bringing in hundreds of billions of dollars and are helping slash the deficit this year by more than 50%. Did you see the numbers? We're going to be down 50%, anywhere from 25 to 50, but closer to 50%. Who would think that one? Those are big numbers. Now, take that out 2 or 3 years to embrace a vital industry here in Miami. I've also signed historic executive orders to end the federal government's war on crypto. Crypto is under siege. It's not under siege anymore because it's a big industry. It's a big industry, and I have a lot of people that are great people, great business people. They're in other businesses, but they're in crypto too. And it takes a lot of the pressure off the dollar. It does a lot of good things, but we're into it. Biden was vicious on crypto. They were going after these crypto guys. It was terrible. They were under indictment, but I got indicted too. I made a phone call. Congratulations on your victory. He made a phone call. Let's indict him. These people are the worst. Then they say, he's gone after Comey. They indicted me. They impeached me. They did everything. It's unbelievable. Who the hell else could have taken that? Do you guys know anybody else that could have taken it? I don't think so. A lot of people say, you're the only one could have taken that. I don't know if that's true, but there aren't too many. We're making the United States the Bitcoin superpower, the crypto capital of the world, and the undisputed leader in artificial intelligence. We're leading China by a lot. And don't forget, if we don't do the crypto properly, China wants to do it. They're starting it, but they want to do it. Other countries want to do it. If we don't do it, it's a big industry. We're honored to be joined today by a man who has been a true champion for many of these bold policies. He really has. He's been a great guy. He was a little late in his endorsement of me, I'll be honest with you. He endorsed me. You know, these guys that endorsed me after I won, I don't know. That's not... Sir, I'd like to endorse you. No, I won the election. Nah, he's a good man, actually. I've known him a long time. He's helped turn the area into one of the hottest markets in the country and one of the greatest cities in the world. Miami Mayor Francis Suarez. Please, Francis, come up, please.
You're never gonna let me forget that one, huh? Thank you. Thank you, my brother. Thank you. Thank you, Mr. President. Just a little shorter than you are. Oh, it's truly a great honor to be here with you this afternoon and to have you here once again in the great city of Miami. Your leadership and your vision have shaped not only our nation, but also the future of our city. Miami's success today is rooted in the values that are deeply American: opportunity, freedom, safety, and innovation. These are values that you have championed with conviction, and they are the same values that have made Miami a symbol of what's possible. When people believe in the promise of America, Mr. President, I want to personally thank you for your continued support of our vision for this city. It was an honor to stand beside you in the Oval Office when you announced the next year's G20 right here in the city of Miami. Thank you for choosing our city to host what is perhaps the most important and consequential gathering of leaders from around the world. Miami has come a long way, and we will rise to the occasion, Mr. President. On behalf of the people of Miami, it is my privilege and honor here on behalf of my wife, the America Business Forum, Nacho, Sergio, and everyone to give you like real estate, right? I do. Yeah. This is a key that opens some really nice presidential library real estate. That's beautiful. Thank you. Thank you very much, Francis. I appreciate it. And you know, he's really a special guy. I'm going to take this, I'm going to put it in the White House, and then I'm going to move it to Doral in about 3.5 years. We put it right in Doral, right? In the lobby of Doral. A lot of people from Doral. Well, thank you. That's a great honor. I also want to thank a man who's been unbelievable in terms of Israel and so many other things. He was a great real estate developer, but he had a great personality. And you need a personality for this. And I said, he's just as good as there is, and he's done so well. And you look at what's happened with Israel. We have peace in the Middle East. Can you believe it? Peace in the Middle East. And he's special envoy Steve Witkoff. Steve, where are you, Steve? Wherever you may be. Where are you? Steve, thank you. What a job you've done. Thank you very much. What a job he's done. That guy's got that personality. Now, I wanted a deal maker, but, you know, a lot of deal makers don't have good personalities. You end up in a war. They make the deal, but you end up in a war. This guy, everybody loved him for years. I've known it. And he was the right guy for the job. Peace in the Middle East, 3,000 years. They've never had peace in the Middle East. We're going to have it, too. We're doing well. Just keeps going along. And we just had a meeting. It's even more and more so. And so many people in this room are very much into Israel and the Middle East. And it's been amazing what we've been able to do. And you've done such a big part of it, along with a very special young genius named Jared Kushner, who helped you so much. Stand up, Jared. And he's the father of the Abraham Accords, right? He's the father of the Abraham Accords. And by the way, my granddaughter Arabella, would you stand up, Arabella? She looks so great. I said, how are your marks in school, Arabella? Grandpa, I have all A's and A pluses, you know that. Like it was a stupid question I asked her, right? We're proud of you, Arabella. Jared, thank you. What a great job. But we have a lot of people joining now the Abraham Accords. And hopefully we're going to get Saudi Arabia very soon. But I'm not saying that. I'm not lobbying. No, but we have a lot of people. We have a lot of people that are coming aboard. You know, the key was
when we took out the nuclear capability of Iran, all of a sudden everybody said, wow, that was nice. They've been wanting to do that for 20 years. Saudi Arabia's ambassador to the United States, Princess Rima, thank you very much. Please stand up. Thank you. Thank you. Thank you very much. Say hello to everybody. Okay? Say hello to a great group of people in Saudi Arabia. Thank you. Stephen Miner, mayor of Miami Beach. Stephen Miner. Where is Stephen? Thank you, Stephen. Thank you. Good job you're doing. Excellent. Thank you, Stephen. The mayor of Coral Gables, Vince Lago. Vince Lago. Thank you. Thank you. Great job, Vince. The mayor of Doral. I love Doral. And I like this woman a lot. Christy Fraga. Christy. Where's Christy? Thank you, Christy. I like Doral. We also have commissioners Damian Pardo, Laura Dominguez, Ralph Rosado, Miami-Dade Supervisor of Elections, Alina Garcia, the president of FIFA, Gianni Infantino. FIFA, where's Johnny? Whoa, Johnny, my boy. I didn't know he was going to be here. He's big stuff. And the world, look, you know, Johnny and I worked the deal originally, and it looked like I wasn't going to be president because it was in this term, right? So when they rigged the election, I said, oh, man, I have to run again because I want to be president when they have the World Cup, right? And look what happens, Johnny. I'm president when we have the World Cup. It wasn't supposed to be that way. But I can only tell you that the tickets are selling at numbers and record like they've never sold ever before. I heard you just told me that they're doing record business, right? The way you had the World Cup coming, think of it, we have the World Cup coming, we have 250 coming, and we have the Olympics. 250 is 250 years of age. And we have UFC at the White House, by the way, on June 14th. That's going to be at the White House. That's going to be a tough ticket. That's UFC, but we have, think of it, Johnny is there with FIFA, and we have the Olympics. We have it all coming. It's all this thing. I'm glad I'm sort of happy the way things worked out, you know? It's turned out to be as good as it could be. I think we've made more progress than we ever could have made in the second term. I think this is really more progress being made. We also have Formula One CEO Stefano Domenicali, and where's Stefano? Very good. That's big stuff. We have a lot of big people here today. We also have a gentleman who called my election successfully. He said, and Donald Trump will be the next president of the United States. Got a great voice. Brett Baer. Where's Brett Baer? Brett Baer. Where is he? And his son is with him, Paul. Paul's a very good golfer, so is Brett. Thank you, Brett. He's doing an interview with me right after the, oh, is that Paul? Oh, stand up, Paul. Paul, did we take your father easily in golf? Tell me, huh? That was easy, right? Get ready, we'll do it again. Thank you very much, Paul. You look great. Also, I want to thank your two great senators, Ashley Moody and Rick Scott. And, you know, I just left them. Believe it or not, I had a meeting with all the senators this morning. I gave them my vision because, frankly, it's always nice to have good vision. And they are two terrific senators, and they're in Washington working hard, and they were going to come. And I said, do me a favor, stay back and work on the things you're working on. They're working on really things. And Ashley is in the election. Rick just won his election. They're two great senators that you have right here in Florida. So that's really good. And they're working to make America great again. So I said, stay back in Washington. Together with many of the people here today, we've achieved more in 9 months than most administrations achieve in 8 years. It's true. We've really done a lot. We inherited the worst border in history, and within a matter of weeks, we turned it into the strongest border anywhere in the world, and they have some pretty strong borders, but we have literally no people coming through. They do come in. They come in legally. You know, we want people to come in. We want to make it real easy for them, actually, but they come in legally. So you have to know that. We just don't want criminals coming in. We don't want people from prisons. We don't want prisons dumped into our country like Venezuela did. They emptied their prisons into our country. We don't want that, right?
For months in a row, 0 illegal aliens have been admitted into the United States. 0. They actually announced it. This is an official 0. Remember when Biden said, I have no control over the border? Millions of people pouring through, not people that you could look at them, not that we discriminate, you could look at them and say, these are not going to be perfect for our country. They were rough people that they let in. They had 11,888 murderers, 50% of which murdered more than one people. We don't want them. We're getting a lot of them out. Hopefully we're going to soon have all of them the hell out of here. Either out of here or we have to put them in jail because they're so dangerous. Some are so dangerous we don't want to bring them out. We'll just make sure they never come back in. But this is what they were putting in our country, and it's a disgrace. On day one, I signed an executive order to designate the drug cartels as foreign terrorist organizations. We had a big, strong, positive number come out just recently. The drugs coming into our country are way down. I'll tell you where they're really way down is drugs coming in through water. People are saying, no thanks. I don't think I want to ride in that boat today, please. We want you to take these drugs into the United States. You know what? I think I'll take a pass, sir. The drugs coming in by border are not much. Every boat that we hit kills, think of this, if it gets through, kills 25,000 Americans plus, but 25,000 Americans. Every time we hit a boat, we save 25,000 lives. Got to look at it that way. And we're arresting and removing thousands and thousands of dangerous gang members, MS-13, Tren de Aragua, all these gang members are being thrown the hell out of our country. And if you look at Washington, D.C., it's now a safe community. We're in Memphis now, and within 2 weeks, all of a sudden, it's like a safe community. It's really made unbelievable progress. And we're blowing up cartel terrorists. And we're blowing them up linked to the Maduro regime in Venezuela and others. Look, it's not just Venezuela. But a lot of things are coming in. Look, Venezuela emptied their prisons into our country. Nobody wants that. They emptied their prisons into our country. We're liberating our cities from the scourge of violent crime, making our country safe and beautiful again. We're starting in our capital, Washington, D.C., which right now you can walk through the middle of Washington. You have no problem. 6 months ago, that wasn't the case. 1 year ago, it was a disaster. But law enforcement, our military has done an incredible job, actually. It's a safe, very, very safe city again. And it's been beautified. We're putting new medians in. We're covering the roads with nice, clean, beautiful asphalt. We're redoing the grass in the parks. It's really becoming beautiful again, and it's safe. We don't get calls that, think of it, call to the parents, your son, sir, has been killed. He came to see the Lincoln Memorial and he's dead. No, that's not happening anymore. We run it tough. We run it very tough. Sometimes you have to be a little tough to get rid of. These are thugs. These are bad people. We're bringing them the hell out of our country where they came from. We renamed the Department of Defense to the Department of War. And well, if you think about it, after the Second World War, they changed it to defense, right? So we won the First World War. We won the Second World War. We won everything in between and everything before. Never lost a war. We still don't lose wars. Sometimes we don't fight to win. You know, we'll stay around the country for 15 years, just bomb the hell out of everybody, make everybody miserable. Nobody knows why we're there, you know, the wars that never end. But we made it clear that the days of political correctness in our military, they're over. We don't want to get into wars. I rebuilt the military. We have the strongest military by far in the world. We make the best equipment, the best missiles, the best rockets, the best everything. We redid our nuclear. We're the #1 nuclear power, which I hate to admit because it's so horrible. It's such a horrible situation if it ever has to be used. Russia's second. China's a distant third, but they'll catch us within 4 or 5 years. They want to catch us, and they'll be able to catch us. And we're maybe working on a plan to denuclearize the three of us, so we'll see if that works. But we have the strongest military anywhere.
anywhere in the world by far. We're investing $1 trillion in the United States Armed Forces this year. It's the biggest amount we've ever invested, and the spirit of service members is soaring like never before. We used to have recruiting shortages a year ago. You remember, you couldn't get people to join our military all around the world. You couldn't get them to rejoin. You just couldn't, no matter what you do. That we were way short. Now you can't get into our military. The waiting list, you have waiting lists to get into our military because we have spirit in our country. Then all around the world, America is making peace, and we're really making peace through strength because they know they're not going to mess around with us. Nobody's going to mess around with us. You saw what happened. We made a deal with China last week, and we made a deal with Japan last week. We made a deal with Malaysia. They helped us so much. All great economic deals, all great. Great for everybody. In 8 months, I ended 8 wars, including Kosovo and Serbia, the Congo and Rwanda. That was going on for a long time. Pakistan and India. You know, I was in the midst of a trade deal with both of them. And then I read on the front page of a certain newspaper, I said, I don't know, mention the newspaper because it's usually fake news, but I heard they're going to war. 8 planes, 7 planes were shot down. An 8th was really badly wounded, but 8 planes were shot down essentially. And I said, this is war. And they were going at it. And they're 2 nuclear nations. I said, I'm not going to make any trade deals with you guys unless you agree to peace. No way, this has nothing to do. I said, it has everything to do. Your nuclear powers. I'm not trading with you. We're not making any deals with you if you're at war with each other. A day later, I get a call. We've made peace. They stopped. I said, thank you, let's trade. Isn't that great? Tariffs did that. You know what? Tariffs. Without tariffs, that would have never happened. Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, Armenia and Azerbaijan, and Cambodia and Thailand. All of them were in war, starting war. Some of the wars were 32 years old. One was 38 years old. Amazing. They tried to, President Putin, I spoke to him 2 weeks ago, and he said, on the one, he said, we've been trying to settle that war for 10 years. We weren't able to do it. You got to settle. I got some of these things settled in an hour. No help from the United Nations at all. The only thing I got from them was a blank teleprompter. Remember I went up there, Princess? Ladies and gentlemen, on behalf of the United States of America, President Donald J. Trump, I'm looking at the teleprompters, and I have all my friends, including your family, sitting out there, 158 leaders, some in beautiful silk white robes, others in bad shirts, bad ties, and some in beautiful shirts and ties. But they're all the leaders, 158 leaders. And they're saying, President, and I'm walking up to the President Donald J. Trump, and I'm looking at the teleprompter, stone cold blank. They did it on purpose. And I think I gave my best speech. That's what I was told. But it still wasn't a great feeling. I'm walking up very slowly. You know, I'm 20 feet. I'm trying to walk slowly because I see it's not working. They're dead. They did it on purpose. But it worked out okay. Not great people. Most important of all, for 4 weeks ago, and this is very important, we brokered the historic peace deal that ended the war in Gaza. And it's a serious end, too. You know, I read a lot of people, oh, it's very tenuous. Jared and Steve, I don't think it's tenuous to you. I hope it isn't, because otherwise I'll have to cross it off. I'll have to say I only ended 7. But that was a tough one. That was a tough one. But there's nothing tenuous about it. It's a serious end. Gaza has been a disaster for so many years, and I think it's an end. I think you're going to see some tremendous things happening. We just had a meeting just before I got up, and some great things are happening. And with Israel and peace in the Middle East, it's amazing, actually, what they've done. And what you two guys have done have been incredible. True. On day 1 of my administration, I signed an executive order to slash federal funding for any school that pushes critical race theory or transgender insanity on our youth. And we completely banned the chemical and surgical mutilation of our children.
Think of that. Can you imagine somebody 15 years ago saying we stopped the surgical mutilation of our children? We stopped the chemical mutilation of our children. Can you imagine that? They would have said, this guy's crazy. And now you're saying, thank you very much, because you know it's true. How about this one? We got men out of women's sports. It's over. It's over. Men out of women's sports. They had a race the other day, long distance, I don't know what the hell, a race, one of these all-day races. They had the top women, the top men. The man won by 5 hours and 18 seconds, okay? What the hell? How about the weightlifting? 218 pounds by women. That's a lot to lift over your head, Rima. I don't know if you might be able to do it. 218 pounds or whatever was the record. A man beat the record by 100 pounds. It stood for like 17 years or something. A man beat the record by 100 pounds. He was a failed male weightlifter, but as a female, he did very well. That's a record that won't. This is a thing that stood. They put a quarter of an ounce and a quarter of an ounce on each. 18 years the record stood. Then a guy comes along, ping, ping. This is a crazy. These people are crazy. And Mandami, whatever the hell his name is in New York. No. He thinks it's wonderful to have men playing in women's sports. The swimming's good too, you know? You know the story? Records are being beaten by numbers that nobody's ever seen, nobody ever thought possible. But a lot of those records are being changed back to where they should be, and I made it the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. And we're restoring the name of a great president, William McKinley, to Mount McKinley, the beautiful Alaska mountain I renamed. Think of that. They took the name of McKinley. He was a great president. He was assassinated. He was a great president for tariffs. He was the tariff king, and he made our country very rich. And then Teddy Roosevelt spent the money on the Panama Canal and many other things. And everyone thinks Teddy was a great president. He was. But the one who built all that money was McKinley. So we renamed the mountain back to Mount McKinley. Is that okay? I think so. You know, I'll tell you what, who's happy about that is the great state of Ohio. He was governor of Ohio and became president, did a great job, made the country very rich. He was killed. Mount McKinley was named, and then the name was taken off. And we put it back on, and I renamed the Gulf of Mexico to the Gulf of America. That was an easy one. That was an easy one, Johnny. That was easy. You know, look, we have 92% of the show. I used to say when I was a child, I'd say, how come it's called the Gulf of Mexico? It's mostly America, you know, all the way, it wraps around Florida, all the way up. It's 92% of the shoreline. I said, I think to me it's the Gulf of America. Little did I know I'd have the chance to do it. I did it very quickly. For years, our country was run by radical scoundrels and far-left bureaucrats who created one catastrophe after another, wrecking our economy, erasing our borders, and surrendering America's power and standing all over the world. But after just 1 year since that glorious election, I'm thrilled to say that America is back. America is back. Bigger, better, stronger than ever. And in conclusion, jobs are returning, businesses are booming, and America is respected again, perhaps like never before. Our country is respected again like never. They were laughing at our country. We had a guy who couldn't walk up a flight of stairs. He kept falling. It's very embarrassing. You know, at Air Force One, I go, sir, would you like the short stairs or the long? I say, give me the long every single time, please. The short ones, they call them the children's stairs. I don't want the children's stairs. Doesn't look so good coming out of the children's stairs. Now, if the weather's bad, it's okay, right? If you don't mind. But the communists, Marxists, socialists, and globalists had their chance, and they delivered nothing but disaster. And now let's see how a communist does in New York. We're going to see how that works out. We'll help them. We'll help them. We want New York to be successful.
We'll help them a little bit, maybe. For all of these failed and discredited, really discredited if you think, ideologies of the past, their day is over, their grip is broken, and their time is absolutely done. The golden age of America has begun, and we are just getting started. It's a golden age like you've never seen before. From the steel mills of Pittsburgh to the oil wells of Houston, from the car plants of Detroit, and those car plants are pouring into our country, to the coal mines of West Virginia, those coal mines are opening up one after another. Clean, beautiful coal. You're not allowed to use the word coal unless you say, in my administration, unless you use 2 words before it. Clean and beautiful. Biden would say, unless you use 2 words before it, here you go, clean. He said, what happened to the other word? Remember those things? He'd say 3 words and mean 2. But the West Virginia mines are doing unbelievable now. Wyoming is doing unbelievable. It's clean, beautiful coal. And from the bright lights of Las Vegas to right here in beautiful Miami, America is proud. America is confident. America is growing and successful. America is a great nation again. We're a great nation again. It's happened faster than I thought. I'll be honest again. We're respected by everybody. We are really, you see the way I get treated. I get treated that way. I guess a little has to do with me, but a lot has to do with the fact that I'm representing this country. America is respected again. America is a great nation again. The American dream is surging back to life, and we will never let the American dream die. Together we will make our country stronger, richer, safer, freer, and greater than ever before. And every day my administration will fight, 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 and America will win, win, win. I want to thank you, Miami. I want to thank you, Mr. Mayor. I want to thank everybody for being here. God bless you, and God bless America. Thank you very much. Thank you, everybody. Thank you. Pues ahí escuchábamos a Donald Trump desde Miami. Se ha mostrado bastante optimista sobre la economía estadounidense. Destaca que el PIB podría crecer más del 4% en el tercer trimestre y que los precios de la gasolina caen a niveles de hace 20 años. Dice que la posibilidad de ver pronto esos $2 por galón. Además, no ha escatimado en críticas. Ha llamado a Jerome Powell imbécil a pesar de que él mismo lo nominó en 2017 y que Biden lo mantuvo al frente en la Reserva Federal. No solo eso, sino que también Trump ha rechazado asistir al G20 en Sudáfrica, calificando al país de comunista y criticando la influencia socialista de los demócratas, incluyendo también a ese alcalde electo de Nueva York, Zoran Mandani, que ha vinculado con tendencias comunistas. En materia tecnológica, Donald Trump también ha asegurado que Estados Unidos se está convirtiendo en una potencia global en criptomonedas y en inteligencia artificial, que ya lidera por encima de China. Además, ha apuntado que esto fortalecería la economía y reduciría la presión sobre el dólar. Mientras tanto, ha advertido que esa competencia de China en estos sectores ya la lidera Estados Unidos. Vamos a escuchar las palabras de Donald Trump justo en el momento en el que estaba hablando precisamente que está convirtiendo a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas. We're making the United States the Bitcoin superpower, the crypto capital of the world, and the undisputed leader in artificial intelligence. We're leading China by a lot. Don't forget, if we don't do the crypto properly, China wants to do it. They're starting it, but they want to do it. Other countries want to do it. If we don't do it, it's a big industry. We're honored to be joined today by a man who has been a true champion for many of these bold policies. He really has. He's been a great... Ahí le escuchaban el presidente de Estados Unidos, que ha asegurado este miércoles que el país se está consolidando como el líder global en las criptomonedas y en inteligencia artificial. Un avance que, según él, fortalecerá la economía y reducirá la presión sobre el dólar. En sus palabras, dice que está haciendo que Estados Unidos sea esa superpotencia, sobre todo del Bitcoin, en la capital mundial de las criptomonedas, y además el líder indiscutido de la inteligencia artificial, que por cierto ha señalado que ya se sitúa por encima de China. Además, Trump, que también ha advertido que China busca liderar en inteligencia artificial, pero que
ha reafirmado que Estados Unidos mantiene su liderazgo indiscutible en el sector. Escuche también las palabras en el momento en el que ha hecho referencia a los neoyorquinos que han tenido que elegir entre un comunismo y un matón y que han elegido al comunista, así que podrían haber elegido mejores candidatos. Escuchen. You know, I said they were voting last night. You could have a communist or a thug. A communist, and they took the communist, you know. It's pretty amazing. We could have done a little better in terms of candidates. Dice que mientras él esté en la Casa Blanca, Estados Unidos no se volverá comunista de ninguna manera. Además, ha dicho que acabará con este disparate y que ofrecerá ayuda a Nueva York en el caso de que se vea obligado a hacerlo. No solo eso, sino que también dice que la decisión está clara, que comunismo o sentido común. Escuche las palabras. And as long as I'm in the White House, the United States is not going communist in any way, shape or form. We'll stop it. We're going to stop it. Stop this nonsense. Precisamente subrayaba que simplemente hacía falta mirar hacia años atrás y ver que no ha funcionado, y en el caso de que funcionara lo estarían usando todo. También ha hecho referencia a las palabras de Jerome Powell y que ha llamado imbécil al presidente de la Reserva Federal. Escuchen. Since March, the price of eggs is down 85%. Energy prices are down, interest rates are down, despite the fact that we have a total nincompoop at the Federal Reserve. It was recommended by one of my real great people who I'd never spoke to again. Pues ahí escuchaban ese momento en el que Donald Trump calificaba de imbécil al presidente de la Reserva Federal y que además dice que sí, los tipos de interés están bajando, tal y como presionaba el presidente de Estados Unidos, a pesar de que estén con un completo inepto en la Reserva Federal y que fue recomendado por sus personas realmente brillantes y que nunca volvió a hablar de ello. Donald Trump, que nominó a Jerome Powell en el cargo en 2017 y que es uno de los pocos nominados importantes por el presidente Donald Trump. Nosotros, que mientras tanto vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida arrancamos con el programa de cierre de Wall Street con la mirada puesta en los mercados al otro lado del Atlántico. ¿Qué es la felicidad para ti, Luis? Que era construir una compañía, me llegué a sentar con personas para pedirles dinero sin saber qué les daba yo. Tuve que fracasar 4 veces hasta conseguirlo. 5 veces, 6 veces hasta conseguirlo. Cuando estás arriba del todo con una euforia desmedida, no puedes pensar bien, la racionalidad no te viene porque estás como completamente emborrachado. Y cuando estás abajo del todo, tocando la depresión, tampoco puedes pensar, ¿no? La ambición es un tema fundamental aquí. ¿Cuál es el límite? Cuando lo consigues, quieres algo más. Y quieres algo más. Y quieres algo más. ¿Cuándo paras? Por lo tanto, los americanos dicen una cosa muy buena que es momentum más que suerte, ¿no? Y el momentum junta dos cosas. Obviamente que estés preparado, que tengas el equipo, que estés ahí en primera posición y luego que a veces los timings son muy importantes. Hay una pirámide que es la pirámide esa de necesidades básicas. ¿Crees que la ambición hace que nos separemos un poco de la gente de nuestro alrededor? El estrés tiene una cosa positiva en mí, ¿no? Que es que al final es el motor que alimenta mi vida. Si vicio quebrase, ¿qué pasaría? Buenos días, 8 de la mañana es la figura de Charlie. Buenos días, 8 de la mañana dicen que al oro le han bajado a la tierra después de la jornada de ayer. Seguimos en Negocios Televisión. Mañana continuamos en Negocios Televisión. Sean bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Negocios Televisión. Sobre todo intentando ver lo que Europa está poniendo encima de la mesa en esos ejercicios militares.
La María Montessori decía, nunca hagas para un niño lo que él puede hacer por sí solo. Estaría en desacuerdo con usar el chat GPT para hacer los deberes. La profesora prepara la clase con el chat GPT. El niño llega a casa y hace los deberes con el chat GPT. El niño llega a clase, la profesora corrige los deberes con el chat GPT. Cerramos las escuelas. Es que todo esto no tiene sentido. Hay un matrimonio de conveniencia entre la industria tecnológica y la educación nueva. El negocio aquí es entrar en las aulas para conseguir la atención de los alumnos. ¿Qué tengo que hacer para crecer? Pues tengo que enganchar al usuario. Y por eso contrato psicólogos para asegurar que el niño esté enganchado cuanto más tiempo posible. Pero estamos luchando contra un negocio que engancha a nuestros hijos, que tienen un presupuesto ilimitado. ¿Quién va a ganar? Netflix. Porque Netflix tiene unos recursos que nosotros no tenemos. Yo creo que vamos a pasar por momentos muy oscuros. Hay casos de niños que se han suicidado. Ahora mismo el que no tiene smartphone no tiene ningún problema social. Es importante que los jóvenes tengan recursos léxicos. Cada vez tienen menos. En las redes no es un lugar en el que tú adquieres recursos léxicos. Y hay una incompatibilidad profunda entre redes sociales y lectura profunda. Los jóvenes se van por un lado o por otro. O sea, pocas veces viven en los dos mundos. Les damos clases de educación emocional porque decimos que no saben identificar sus emociones. Dejémonos de tonterías. Lo que hace falta no es que identifiquen sus emociones. Lo que hace falta es que sepan identificar la realidad, que sepan describirla y que sepan decir cómo se sienten con palabras adecuadas. Si no somos capaces de expresar adecuadamente lo que sentimos, muchas veces acabamos gritando, pegando tiros o quemando contenedores. De verdad que estamos en un momento en el que nos estamos jugando lo que significa la democracia y la palabra tiene un papel importantísimo en eso de la democracia con D mayúscula. O sea, no somos mejores por leer, porque no es suficiente leer, depende qué es lo que estás leyendo. El riñón es el órgano más importante del cuerpo. Sobre todo tiene la hormona antienvejecimiento y esto se llama proteína cloto. Cuando no tenemos proteína cloto, envejece el corazón, envejecen los vasos sanguíneos, envejece la piel, envejece el cerebro. Los ultraprocesados son legales, pero son tóxicos. Y aquí viene el tóxico de fósforo. Cuanto más fósforo le doy al riñón para que elimine, más se consume cloto y más vieja te haces. Recetas, vamos a volver al origen y vamos a hablar de la dieta mediterránea. Es el claro ejemplo de una alimentación 100% saludable. Coño, lomo de cerdo, hoy le voy a comprar a 7 euritos. Es que la carnicería este es un ladrón, me le mete a 12. Te estamos hablando casi de un 40% de inyección, de glutamatos, potenciadores de sabor. Y ojo con las etiquetas. Ecológico, detox y tal. Ya. Vamos a ver qué significa eso también, Sí, si tú comes todos los días unas patatas envasadas de bolsa, claro que te vas a morir antes y vas a envejecer más rápido y van a enfermar tus órganos. Que hay mucha industria detrás, mucha tecnología y mucha gente interesada. Todos envenenados ya. No. Comida al día, una comida al día. ¿Por qué nosotros tenemos que tener desayuna, almuerza, come, merienda, cena? ¿Qué ocurre si estamos dando todo el rato de comer a esa mitocondria? No sabe cómo canalizar tanta energía y genera unas reacciones que son reacciones de oxidación. Lesiona todos los órganos y empieza a ocurrir con 40 años. Yo creo que dedicando un poquito más de tiempo a la alimentación estoy seguro que duramos muchos más años. El café natural, no torrefacto, natural, reduce infartos, ictus, problemas de las arterias de las piernas, problemas de deterioro cognitivo, problemas renales. ¿Y cuánto? Hasta 5 tazas al día se ha demostrado un efecto exponencial. Es un mito que el que tiene Es un mitazo. hipertensión no debe tomar café. La sal bien, el café mal. El café hay que mantenerlo. Haces preguntas que nos van a meter en un pequeño marrón. Lo siento, no era mi intención. Muy buenas noches, bienvenidos al cierre de Wall Street. Mercados en vilo, China que desafía a Nvidia y aprieta el cerco tecnológico y Trump que vuelve al centro del escenario. Le acabamos de escuchar precisamente. Arranca el cierre de Wall Street. And last night it was, not expected to be a victory. It was very Democrat areas, but
I don't think it was good for Republicans. I don't think it was good. I'm not sure it was good for anybody. Anoche que no se esperaba una victoria, según Donald Trump, sobre estas zonas tan demócratas y que así ha sido. Mamdani ha ganado las elecciones en Nueva York. Las palabras de Donald Trump que escuchaban llegan en un momento delicado políticamente hablando. Wall Street que observa ya con cautela la victoria de Mamdani en Nueva York, un demócrata progresista que ha hecho historia ya en una ciudad donde los republicanos prácticamente han desaparecido del mapa político. La victoria de los demócratas en Nueva York, en Nueva Jersey y en Virginia, que ha supuesto ya un duro revés para Donald Trump, que confiaba en mostrar ese músculo electoral antes de que arranque esa campaña presidencial. Vamos a mirar precisamente al sector financiero, donde la reacción ha sido de prudente aceptación. Los analistas en Wall Street reconocen que, aunque Mamdani es visto como una figura crítica con el sector financiero y con Israel, su llegada se interpreta como parte del giro social que vive Estados Unidos en las ciudades grandes. En los mercados el impacto ha sido limitado, pero el mensaje político es claro. Los demócratas refuerzan su posición en estados clave y Trump pierde terreno simbólico justo cuando podría haber intentado recuperar ese protagonismo plano, económico y comercial. Enseguida vamos a mirar a esa respuesta por parte de los mercados. Mientras tanto, vamos a subrayarles cuáles han sido los puntos más destacados del día en una jornada en la que, ya saben, acabamos precisamente de escuchar a Donald Trump desde Miami en ese foro de business. Enseguida vamos a recordarles cuáles han sido esas palabras. Mientras tanto, sepan que durante el día de hoy hemos conocido esos datos de empleo y esas expectativas de inflación en Estados Unidos. Vamos a mirar también de cara a los mercados de qué manera han podido reaccionar ante estos datos. El cierre del gobierno continúa echado, ya saben, acumula ya más de 35 días consecutivos, más que lo que duró en el primer mandato de Donald Trump. China, que restringe el uso de los chips extranjeros en los centros de inteligencia artificial y que, por cierto, Donald Trump, al que acabamos de escuchar, precisamente ha hecho referencia a que ya Estados Unidos va en camino a ser ese líder en inteligencia artificial y que de hecho ya lo es, ya es ese líder. Rusia, que ha instado durante el día de hoy a presentar propuestas para preparar las pruebas de armas nucleares y que, por cierto, también tenemos un anuncio acerca de Estados Unidos de estas pruebas nucleares. Enseguida miramos a ello. Mientras tanto, también que sepan que las ventas en los bonos de Estados Unidos se van a mantener según los datos recientes. Vamos a mirar de qué manera ha reaccionado ese mercado de renta fija, porque de momento ya hemos visto una reacción en los mercados por parte de la inteligencia artificial y las compañías. Vamos a mirar al Standard & Poor's 500, a ese mercado de renta variable. Ya saben, anoche despedían la jornada con tono negativo los tres índices bursátiles. El Standard & Poor's 500 parece que se ha dado la vuelta, se recupera en torno a esa fotografía de recuperación para los tres índices principales. Ya saben que durante la jornada de ayer se teñían completamente de rojo, tremendas caídas también, por cierto, en las compañías tecnológicas que se encuentran dentro del Nasdaq 100, que fíjense, subidas de más de un 1%, 1,17% arriba en los 25.732 puntos. Y vamos a fijarnos también en el Dow Jones de Industriales, que él, aunque ayer parecía cauteloso ante esas caídas, ahora mismo cotiza en positivo, 0,63%, de la misma manera es el que menos sube en este mercado de renta variable, pero que consigue esos 47.380 puntos. Vamos a mirar también de lleno al índice VIX, que durante la jornada de hoy alcanzaba esos $17 y fíjense, ahora mismo en caída 8,79%. en esos 17,32 $. De lleno al mercado de renta fija, ya saben, anoche parecía cotizar en negativo, fíjense, ahora ya cambian de color al tono verde, 1,62% arriba. En el bono americano a 2 años, optimismo para ellos en los 3,63 puntos. Fíjense en el mercado, en el bono americano a 10 años, que de la misma manera, optimismo 1,76% en los 4,15 puntos. Y el bono americano a 30 años, que también sube 1,52% en los 4,73 puntos. Y no solo eso, sino que también vamos a fijarnos precisamente en las
figuras clave dentro del Nasdaq 100, porque ya saben, los resultados de AMD y la presión sobre Palantir y Supermicro Technologies son claves durante la jornada de ayer y durante el día de hoy. Ya conocíamos esos resultados positivos. Vamos a mirar a Nvidia en primer lugar, 1,38% de subida. Ya saben, la compañía que durante el día de ayer caía, se desplomaba y que durante esta jornada parece haber retomado ese color, 1,34% arriba para Nvidia. Vamos a mirar a AMD. Después de esos resultados positivos, cotiza con subidas 0,30% arriba en los $258. Ahora Palantir, que ya saben se desplomaba después de esos resultados, sí que pues parecía salpicar al resto de las tecnológicas. Ahora mismo parece recuperarse algo, pero continúa cayendo, 0,64% para ellos, y Supermicro Technologies con caídas de más de un 8%, 8,90%. Esta parece ser la principal protagonista dentro de la tecnología electrónica en el Nasdaq 100. Cae ahora mismo y se soportan los $43,13. Vamos a mirar dentro del Dow Jones de industriales, la menor exposición de las tecnológicas, pero que también están siendo sensibles a ese cierre del gobierno. Lo estábamos viendo, continúa cayendo el Dow Jones de Industriales, 0,68%, y vamos a fijarnos precisamente en el comportamiento del dólar, que también, aquí lo tenemos, 0,65% de subida para el Dow Jones, y vamos al dólar con caídas ahora mismo del 0,01%, se coloca en esos $100 con 190. Bueno, pues ya saben, durante la jornada de ayer el mercado de las criptomonedas se desplomaba por completo, caídas de más de un 11%, Ethereum también, que pronunciadas caídas para ellos, pero no solo ellos, sino que también Bitcoin caía olvidándose de esos $100.000. Fíjense ahora porque parece que han cambiado totalmente ese comportamiento y cotiza con subidas. Bitcoin 2,57% arriba en los $104.072. Bitcoin que se consigue recuperar, y que fíjense en Ethereum de la misma manera ayer, que se pegaba ese golpetazo con más de 8% de caídas, 5,24% ahora mismo en los $3.458. XRP subidas del 5,45%, ya están viendo un contexto algo más optimista, porque ayer, después también de esas declaraciones por parte de los bancos centrales, parecía ese movimiento a la baja también acorde a lo que respecta el dólar. Ahora mismo BNB, que continúa subiendo, 1,98% arriba en los $958. Solana 4,95% para arriba en los $162. TRX también de la misma manera subidas del 1,43% en los 27,41. Dogecoin con subidas del 3,11%. Ya están viendo, parece que se ha dado totalmente la vuelta a ese pánico que se sembraba ayer entre los inversores. Parece que se ha tratado más de una venta de acciones que ha venido bien al inversor y que ahora mismo pues cotizan en positivo. Cardano, fíjense, también subidas de más del 4%, 4,02%. Vamos a mirar también al mercado de materias primas, porque ya saben, el oro se comportaba de la misma manera durante la jornada de ayer, tenía de rojo su mercado, y fíjense porque hoy parece cotizar al alza, 1,41% arriba, no consigue llegar a los $4.000 la onza, pero se queda a punto, 3.987. Los futuros del oro de la misma manera, 0,93% al alza, sin conseguir esos $4.000 la onza. Vamos a fijarnos en el mercado de la plata, porque ya saben, ayer continuaba cayendo, pero hoy se comporta de la misma manera que el oro, 2,30% arriba en su carrera por los $50, pero que se quedan los 48,23. Y el crudo, que ya saben, soportaba esos 63,52 ahora mismo caídas del 1,43%, y el West Texas americano que continúa a la baja, 0,98% para ellos. Vamos a mirar precisamente a la compañía de Tesla, que hoy ha sido protagonista después de que votaran a medianoche el plan del pago de $1 billón para Elon Musk. Ahora mismo comportamiento positivo para la compañía, 4,59% arriba en los $464. Pues seguiremos muy de cerca mirando al mercado al otro lado del Atlántico. Queda 53 minutos para que eche el cierre al otro lado, y que fíjense porque también conocíamos durante el día de hoy la deuda de los
los hogares estadounidenses y que sigue creciendo. En el tercer trimestre alcanzó un nuevo récord de 18,6 billones de dólares. Ahí lo están viendo en pantalla. Según ha informado la Reserva Federal de Nueva York, la deuda continúa subiendo en Estados Unidos para los hogares. Y es que precisamente las hipotecas aumentaron con fuerza hasta superar esos 13 billones, mientras que las tarjetas de crédito ya suman 1,23 billones en Estados Unidos. También suben los préstamos estudiantiles y las líneas de crédito con garantía hipotecaria, un reflejo que las familias pues ya están reaccionando y que siguen recurriendo a ese crédito en un contexto en el que, ya saben, el precio continúa subiendo y los tipos de interés de momento, aunque se estén haciendo esas rebajas, pero que también siguen algo elevados. La deuda que se apunta ya como récord en Estados Unidos y que las familias deben ya 18,6 billones de dólares. Mientras tanto, como estábamos comentando, los accionistas de Tesla tienen hasta medianoche para votar sobre un paquete de compensación de $1 billón para Elon Musk. Y ojo, porque esto podría elevar su participación al 25% en el caso de que cumpla esos ambiciosos objetivos de crecimiento. Hoy, las acciones de Tesla, que se han disparado un 3%, ahora mismo en tiempo real 4,57%, cuando son las 9:07 de la noche, hora central europea, las 3 de la tarde al otro lado del Atlántico. Ya lo saben, suben las acciones de Tesla en un momento en el que está siendo impulsado por el optimismo de los inversores y que están a la espera de que algunos asesores de voto de delegación ya critican este plan de $1 billón para Elon Musk y que pues estamos pendientes a medianoche para ver qué ocurre con esa propuesta en el caso de que sea aprobada ese $1 billón a Elon Musk, quien por cierto ha advertido que podría abandonar la empresa en el caso de que a medianoche no prospere ese plan. Mientras tanto, parece que Tesla se comporta de manera positiva, un cambio de tendencia política que se mezcla con la incertidumbre económica. Y en este contexto, precisamente, cada palabra del presidente Donald Trump, como las que acabamos de escuchar, sigue teniendo eco inmediato en Wall Street. Y mientras tanto, esta noche todos los focos estarán puestos al American Business Forum, precisamente en Miami, donde acaba de hablar Donald Trump. Además, escucharemos a partir de las 9 a Griffin, el fundador y CEO de Citadel. A las 9:40 está citado que hable Stefano Domenicali, el presidente y CEO de la Fórmula 1, y a las 10:25 Infantino, el presidente de la FIFA. Y terminaremos con Messi a las 11:10, el campeón del mundo y una de las figuras más esperadas en el foro. Así que estaremos pendientes durante este cierre de Wall Street. Acabamos de escuchar esas palabras de Donald Trump y precisamente vamos a recordarles qué es lo que ha hablado, porque, ojo, ha hecho referencia a esa situación que vive ahora mismo Nueva York después de esas elecciones ganadas ayer por parte de Miami. Escuchen sus palabras acerca de Miami, de Donald Trump. You know, I said they were voting last night. You could have a communist or a thug. A communist, and they took the communist, you know. It's pretty amazing. We could have done a little better in terms of... También hemos escuchado las palabras de Donald Trump en el momento en el que hacía referencia a Jerome Powell. Le ha calificado de inútil y de imbécil. Escuchen las palabras de Trump. Since March, the price of eggs is down 85%. Energy prices are down, interest rates are down, despite the fact that we have a total nincompoop at the Federal Reserve. It was recommended by one of my real great people who I'd never spoke to again. Donald Trump, que también ha hecho referencia al contexto al que vivíamos anoche, ese martes negro para el mercado de las criptomonedas, y dice que ya está convirtiendo a Estados Unidos en la capital mundial de las cripto. We're making the United States the Bitcoin superpower, the crypto capital of the world, and the undisputed leader in artificial intelligence. We're leading China by a lot. And don't forget, if we don't do the crypto properly, China wants to do it. They're starting it, but they want to do it. Other countries want to do it. If we don't do it, it's a big industry. We're honored to be joined today by a man who has been a true champion for many of these bold policies. He really has.
También hemos escuchado a las palabras de Corina Machado, que precisamente ha hablado sobre Donald Trump y que dice que está haciendo lo correcto contra Venezuela y Maduro, quien es el líder del narcotráfico. Regarding the strategy of President Trump towards this criminal narco-terrorist structure is absolutely correct, because Nicolás Maduro is not a legitimate head of state. He is the head of this narco-terrorist structure that has declared war on the Venezuelan people and to democratic nations in the region. These structures, criminal structures, sustain themselves on the money that comes from drug trafficking, gold smuggling, the arms and weapons smuggling, and people, human trafficking. And you need to cut those cash flows. And that's precisely what President Trump is doing to protect millions of lives of American citizens, Latin American citizens, and certainly Venezuelan citizens. Maduro started this war, and President Trump is ending. No solo eso, sino que también dice que Trump está salvando muchas vidas con su actuación frente al narcotráfico. Corina Machado, que también ha dicho que Venezuela cuenta ya con todo el apoyo de las redes criminales y de los enemigos actuales de Estados Unidos, precisamente haciendo referencia al apoyo que da Rusia a Venezuela. This is a critical issue that all Americans, all people in the Americas have to understand. Venezuela has been turned into the main bridgehead of the adversaries of the United States and its criminal networks and enemies that support them. In the case of Russia, Russia has armed Venezuela. Russia has helped in intelligence, espionage, and technology. And they have agents currently operating in our country. Precisamente las palabras de Donald Trump acerca de desnuclearizar a Rusia y con China. Dice que van a reconstruir su programa nuclear, algo que detesta admitir y que es terrible actualmente. Escúchenle. We made it clear that the days of political correctness in our military, they're over. We don't want to get into wars. I rebuilt the military. We have the strongest military by far in the world. We make the best equipment, the best missiles, the best rockets, the best everything. We redid our nuclear. We're the #1 nuclear power, which I hate to admit because it's so horrible. It's such a horrible situation if it ever has to be used. Russia's second. China's a distant third, but they'll catch us within 4 or 5 years. They want to catch us, and they'll be able to catch us. And we're maybe working on a plan to denuclearize the three of us, so we'll see if that works. Donald Trump, que dice que Rusia ocupa el segundo lugar y que China está lejano ya de ese tercer puesto, pero que los van a alcanzar a los 4 o a los 5 años. Dice que tienen con diferencia a Estados Unidos el ejército más poderoso del mundo, que ya cuentan con él, y además de eso ha recalcado que propone una desnuclearización inmediata. Esas palabras de Donald Trump que escuchaban en ese foro de business en Miami, que precisamente conectaremos con ellos durante la noche, porque hay varios líderes que van a hablar a partir de las 9:30. El equipo del presidente Donald Trump, que analiza nuevas estrategias arancelarias en caso de que los tribunales anulen sus actuales gravámenes bajo la ley de IEPA. Entre las alternativas se contempla aplicar aranceles temporales del 15% durante 150 días mediante la sección 122 de la Ley del Comercio de 1974. Y en el largo plazo también se estudian medidas más agresivas, como por ejemplo aranceles selectivos contra prácticas comerciales desleales bajo la sección 301 o tasas de hasta el 50% para países que discriminen el comercio estadounidense. Eso sería bajo la sección de 338 de la Ley Arancelaria de 1930. Estas opciones que buscan en todo momento garantizar la presión económica sobre los socios internacionales sin tener que depender únicamente sobre la autoridad cuestionada por los tribunales.
Pues Donald Trump, que estudia ya esos planes arancelarios alternativos en el caso de que los tribunales bloqueen esos gravámenes. Ya saben, el Tribunal Supremo de Estados Unidos está poniendo en duda esos aranceles del presidente de Estados Unidos, una decisión clave para la economía estadounidense. El Dow Jones de Industriales, que en ese momento subía unos 350 puntos mientras el Tribunal Supremo escuchaba el caso de Donald Trump sobre los aranceles. Y hoy ese Tribunal Supremo ha mostrado escepticismo sobre la autoridad del presidente Donald Trump para poder imponer esos aranceles a más de un centenar de países usando esa ley de emergencia de 1977. Durante la audiencia escuchamos esos 6 magistrados conservadores y 3 liberales que cuestionaban si el Congreso había delegado demasiado para poner todavía más poder en la Casa Blanca y si los gravámenes habían sido considerados impuestos. Y la decisión final se ha llevado a cabo y dicen que podría marcar un hito para la política comercial estadounidense y para la economía global. Se espera antes de fin de año con miles de millones de dólares ahora mismo en juego. Vamos a mirar qué es lo que ha subrayado el Supremo, porque duda de esa legalidad de los aranceles y que ya saben, en todo momento Donald Trump ha hecho referencia a que esos aranceles los utiliza precisamente como arma, como herramienta de negociación con otros países, que siempre había sido utilizado en su contra y que ahora es él, el presidente de Estados Unidos, el que va a utilizarlos para negociar. Bueno, pues el Supremo, que duda sobre esa legalidad bajo la ley IEPA de 1977, y los magistrados conservadores como Gorsuch y Barrett, que expresan ya escepticismo en todo momento sobre el alcance presidencial. Además, no solo eso, sino que los demandantes estaban argumentando en ese momento que la ley nunca se había aplicado para la política arancelaria, sino que simplemente había sido para las sanciones que lanzaba Estados Unidos. Mientras tanto, en el caso de que se fallara en contra, Trump sufriría un golpe histórico en su política comercial y poderes ejecutivos. Ya saben, esos aranceles que precisamente Donald Trump los usa para negociar con otros países y que los demandantes ya exigen que no sea para ellos, sino que sea para uso exclusivo de las sanciones. La decisión, que podría afectar a miles de millones de aranceles, todos los recaudados hasta la fecha, y la relación con más de 100 socios comerciales. Pues esto en el marco del Tribunal Supremo, que sabíamos que ponía en duda durante el día de hoy esos aranceles de Donald Trump. Vamos a continuar precisamente ahondando sobre este marco de posibilidades de los aranceles de Donald Trump, pero mientras tanto, otro de los puntos que ha sido clave durante el día de hoy ha sido la inteligencia artificial. Ya saben que siembra en duda entre los inversores esa posible burbuja o no. Varios analistas subrayan que no cuenta en ningún momento. No contamos con burbujas, y otros que del lado contrario sí que se muestran algo optimistas ante este contexto de la inteligencia artificial. Amenaza ya al modelo publicitario de Google y Meta, y que también alerta a Bernstein-Lee, que así es como afecta ahora mismo a la publicidad. El creador de la web de Tim Berners-Lee acaba de advertir la inteligencia artificial que podría derribar en todo momento ese modelo publicitario que sostiene a gigantes como Google y como Meta. En el caso de que los usuarios dejaran de leer las páginas y que la inteligencia artificial consumiera más información directamente, es el momento exacto en el que los anuncios dejarían de generar esos ingresos y que por tanto sería por la inteligencia artificial, que ya cambiaría la manera en la que estamos navegando y que podría incluso transformar para siempre la economía digital. Además, obligaría a buscar nuevos modelos de publicidad que sean más respetuosos y con más privacidad en el control. La era de los anuncios tradicionales que podría estar en juego ahora mismo. Vamos a repasar precisamente cuál es el riesgo que corre ahora mismo ese modelo publicitario, porque ya saben, la inteligencia artificial sigue sonando precisamente en un momento en el que pues están avanzando todas las compañías. Ya saben, veíamos numerosos despidos a causa de la inteligencia artificial y que ya está afectando en algunas compañías. Bueno, pues podrían incluso reemplazar esa interacción humana con páginas web, con chatbots, y que podría afectar a los ingresos directamente a compañías como Google y como Meta. Además, hay respuestas ya conversacionales por parte de los chatbots que podrían reducir esos clics en los anuncios tradicionales a los que veníamos estando acostumbrados, y que podría también afectar a Mozilla y a Berners-Lee, que ya están abogando por alternativas
algo más respetuosas con esa privacidad y con el control de utilizar esa inteligencia artificial. Google y Meta, que ya reportan récords en los ingresos, conocíamos durante semanas anteriores esos resultados empresariales para el tercer trimestre en 2025, pero ojo, porque también subrayan esa preocupación por la acción, por inversión masiva en inteligencia artificial, y que parece que cambia algo ese contexto tan optimista del que nos hablaban de la IA. Pues fíjense, porque también la publicidad digital se podría ver afectada y salpicaría de lleno a plataformas como Google y Meta. No desaparecerá de inmediato, acaban de subrayar, pero que sí que podría incluso reconfigurar totalmente esos anuncios a los que venimos estando acostumbrados y también a ese marketing utilizado en compañías como Meta, Facebook y otro tipo de redes sociales. Pues eso es lo que podría estar afectando de lleno a la inteligencia a las compañías que utilizan ya esa inteligencia artificial, y que podría estar cambiando precisamente la manera en la que se comportan otras empresas dedicadas también a la publicidad y al marketing. Mientras tanto, también hemos escuchado durante el día de hoy que China ha cerrado la puerta a los chips extranjeros en inteligencia artificial y a las gigantes tecnológicas, que ya saben, parecía que disparaban la inversión y que durante la jornada de ayer se desplomaban prácticamente todas las compañías involucradas con el sector. La China, que ha ordenado ya que los nuevos centros de datos de inteligencia artificial financiados por el Estado usen únicamente chips nacionales, lo que afecta a actores como Nvidia, AMD e Intel, y da impulso a fabricantes locales como Huawei, Cambricon, Moore y Enflame. Ya saben que en Estados Unidos los grandes tecnológicos han anunciado una escalada de inversión en inteligencia artificial. Empresas como las que estábamos comentando antes, Meta, Google, Microsoft y Amazon, que ya han aumentado ese gasto en infraestructuras de inteligencia artificial y en los centros de datos, y que de momento esto está creando una doble línea de tensión tecnológica. Por un lado estaría esa guerra del chip entre Estados Unidos y Occidente, Occidente y China, y por otro la transformación interna de los gigantes tecnológicos, que ya están obligando a revisar esas valuaciones y esas cadenas de suministro. Para los mercados también ese sector tecnológico fuerte, pero que también estaría precisamente asumiendo riesgos de regulación, de presión de costes e impacto geopolítico. De momento, China, que aunque Donald Trump acababa de asegurar que es el líder en inteligencia artificial, China cierra esas puertas a los chips extranjeros en IA. Además, Donald Trump, escuchamos esta mañana, dice que Xi es amigo suyo y que en la medida en la que puede ser ese amigo es un hombre muy inteligente, aunque a la prensa no le gusta que lo llame así. Escuchen sus palabras. Tariffs, I couldn't have done it. I put a 100% tariff on China. As soon as I heard it, within 20 minutes, I put a 100% tariff on China. When President Xi, who's really a friend of mine, as much as he can be a friend, he's a tough man. He's a tough man, smart man, actually, very smart. The press doesn't like it when I call him very smart. You know, they think I'm not supposed to call him smart, but he leads 1.4 billion people. La Corte Suprema de Estados Unidos, que comenzó hoy a escuchar esos argumentos en el caso que definiría la legalidad de los aranceles que estaban impuestos por Donald Trump. Y el Tribunal de las Apelaciones había considerado que Trump se excedió en esas facultades de aplicar esos gravámenes bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, y que el presidente advirtió sobre el impacto económico en el caso de que la Corte rechazara esa apelación, aunque desde el Tesoro aseguran que la Casa Blanca tiene alternativas para mantener su política comercial. La decisión final del Supremo se conocerá el próximo año. Y en los mercados, las acciones tecnológicas, ya saben, continuaban bajo presión durante el día de ayer. Hoy, Palantir, que lidera esas caídas con desplomes que llegaron a conseguirse en el 8%, y que hoy modera esas caídas. Enseguida vamos a ver cómo se está comportando en tiempo real, a pesar de haber
presentado esos buenos resultados el lunes. Otras empresas que ayer estaban cayendo, como por ejemplo Advanced Micro Devices, AMD, que caía durante el día de ayer, pero que hoy parecía recuperarse después de esa caída del 4%. Después de publicar esas cifras mejores de lo esperado, ya lo están viendo en pantalla, AMD que se ha dado la vuelta y sube un 3,14%. También la que ha conseguido cambiar su color ha sido Supermicrocomputer, que retrocedía durante el día de ayer un 8% y que, fíjense, ahora mismo parece que continúa cayendo un 9,73% después de esos resultados trimestrales por debajo de las expectativas y que ya están salpicando a la compañía. Mientras tanto, continúa la ola de despidos en el sector corporativo estadounidense. IBM se sumó ayer a una lista que ya incluye a Amazon, Paramount, Target y Meta. En un contexto en el que, ya saben, se está haciendo ese ajuste generalizado de desaceleración del consumo y de los mayores costes de financiación. Según Indeed, las ofertas de trabajo en Estados Unidos cayeron a su nivel más bajo en más de 4 años, con un índice de 101,90 puntos en octubre. Y ya saben, el cierre más largo de la historia en Estados Unidos le cuesta al propio país aproximadamente 15.000 millones de dólares cada semana. Continúa cerrado el gobierno federal de Estados Unidos y marca ese máximo histórico. 35 días van ya después de que en el primer mandato ocurriera algo muy parecido, pero que se levantó ese cierre del gobierno en los 34. Ahora parece que en 2025 continúa echado y que de momento, según ha avisado Donald Trump, va a afectar a las bolsas y se han logrado esos récords históricos. Escuchen a Donald Trump. We must get the government back open soon and really immediately. We have to get it up. We have the hottest economy we've ever had, and it's affecting the stock market now a little bit. But the stock market, as of Friday, has hit many record highs during the last 9 months, many, and it will again. Pues ya lo están viendo en conjunto, señales mixtas desde la primera economía del mundo, un mercado laboral que de momento se resiste, pero que deja teñido de rojo de momento durante el día de ayer esa bolsa de Nueva York y que durante el día de hoy parece haberse dado la vuelta. Enseguida vamos a repasar esos mercados, antes vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, mientras tanto vamos a estar pendientes también a esas comparecencias en la American Business Forum, donde acababa de comparecer Donald Trump y que también vamos a escuchar a Griffin, al CEO de Citadel, también a Stefano Domenicali, del presidente y CEO de Fórmula 1, y a Infantino de la FIFA. Y por último, escucharemos a partir de las 11:10 de la noche en este cierre de Wall Street a Messi, el World Soccer Champion. Enseguida volvemos, hacemos una pequeña pausa y volvemos. Compartido, reduce la necesidad de intermediarios externos, ofrece mayor seguridad, pues todos los miembros de la red deben llegar a un acuerdo sobre la precisión de los datos y las transacciones validadas son inalterables. También crea un registro a prueba de manipulaciones en tiempo real, da mayor eficiencia al eliminar el tiempo perdido en las acciones de conciliación de registros y, por último, permite seguir y localizar bienes o servicios a través de la cadena de suministro. Blockchain es una tecnología basada en una cadena de bloques de operaciones descentralizada y pública. Esta tecnología genera una base de datos compartida a la que tienen acceso sus participantes, los cuales pueden rastrear cada transacción que hayan realizado. Para que se hagan una idea, es como un gran libro de contabilidad inmodificable y compartido que van escribiendo una gran cantidad de ordenadores de forma simultánea. El modelo más antiguo de una blockchain se creó a principios de la década de los 90, cuando el científico informático Stuart Haber y el físico Scott Stornetta emplearon técnicas criptográficas en una cadena de bloques como una manera de proteger documentos digitales contra la manipulación de datos. La tecnología blockchain se suele utilizar de transacciones de criptomonedas, pero es apta para muchos otros tipos de datos digitales y puede aplicarse a una amplia gama de casos de uso. La diferencia
Dice el español, Merz afirma que Alemania ya no puede sostener el estado de bienestar y pasará la tijera al sistema de pensiones. Acaban de abrir la caja de Pandora. El lío es espectacular. Ahora, ¿es diferente al nuestro en España? No, para nada. El lío significa que en 10 años esto está aquí arriba. Si tenemos esto aquí arriba, en 10 años, ese movimiento de jubilación va haciendo prácticamente imposible una pirámide. Piensen que esto era así, ¿eh? Esto era así. Pero no habían venido los inmigrantes a cambiar la pirámide poblacional. ¿Dónde están? La inmigración va a cubrir lo que los ciudadanos no quieren ya tener hijos, pues prefieren tener perritos todo el día. Los perritos no cotizan. Que sería una buena solución, ¿eh? Oiga, ¿usted quiere tener un perro y no quiere tener niños? Pues a pagar. Perro y el gato que paguen, ¿no? No están sustituyendo a... ¿No era mejor hace 15 o 20 años haber dicho, oiga, si usted tiene un hijo, se le vamos a apoyar? ¿Por qué? Porque nos va a ahorrar el problemón que nos viene encima. Dice, no, venga, no quieren tener hijos, vamos a tener inmigración. ¿Y dónde están? ¿O es que tenemos un entorno de inmigración donde no toda la inmigración cotiza? Vale, y si no cotiza, entonces ¿qué hacen? Comer recursos. Ah, y si comen recursos, no solucionan el problema. Si esto no es una pirámide, esto es una broma. ¿Qué es lo que dice Merz? O hacemos un cambio, o aquí no tiene pensiones ni Peter. No, pues subamos impuestos. ¿Pero qué más impuestos? Si estás lleno de deuda porque no has parado de emitir dinero y no paras de gastar como si no hubiera un mañana. España va como una moto. ¿Y tú qué estás haciendo? Recaudando todavía más. ¿Pero para qué? Para poder gastar más. ¿Para qué estás gastando más? ¿Por qué no utilizas los momentos donde la economía te da un excedente para hacer las reformas? Nadie se mete cuando las cosas están bien. Cuando las cosas van mal, no vamos a meternos, pero ahora ya no tienen margen de maniobra. Y volvemos a lo mismo. ¿Quién asume ahora la responsabilidad? Son los mismos inútiles que ahora nos dicen, vamos a sacaros de esta. ¿Pero qué vais a sacarnos? Si sois incapaces. Y ya lo habéis demostrado. Buenos días, 8 de la mañana es la figura de Charlie. Buenos días, 8 de la mañana dicen que al oro le han bajado a la tierra después de la jornada de ayer. Seguimos en Negocios Televisión. Mañana continuamos en Negocios Televisión. Sean bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Negocios Televisión. Sobre todo intentando ver lo que Europa está poniendo encima de la mesa en esos ejercicios militares. ¿Qué es la felicidad para ti, Luis? Que era conseguir una compañía, me llegué a sentar con personas para pedirles dinero sin saber qué les daba yo. Tuve que fracasar 4 veces hasta conseguirlo. 5 veces, 6 veces hasta conseguirlo. Cuando estás arriba del todo con una euforia desmedida, no puedes pensar bien, la racionalidad no te viene porque estás como completamente emborrachado. Y cuando estás abajo del todo, tocando la depresión, tampoco puedes pensar, ¿no? La ambición es un tema fundamental aquí. ¿Cuál es el límite? Cuando lo consigues, quieres algo más. Y quieres algo más. Y quieres algo más. ¿Cuándo paras? Por lo tanto, los americanos dicen una cosa muy buena que es momentum más que suerte, ¿no? Y el momentum junta dos cosas. Obviamente que estés preparado, que tengas el equipo, que estés ahí en primera posición y luego que a veces los timings son muy importantes. Hay una pirámide que es la pirámide esa de necesidades básicas. ¿Crees que la ambición hace que nos separemos un poco de la gente de nuestro alrededor? El estrés tiene una cosa positiva en mí, ¿no? Que es que al final es el motor que alimenta mi vida. Sí, si vicio quebrase, ¿qué pasaría? Continuamos en este cierre de Wall Street. Son las 9:34 de la noche, hora central europea. Nosotros muy pendientes a las comparecencias en el American Business Forum en Miami, precisamente en el lugar donde hemos escuchado al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump. Mientras tanto, vamos a continuar con la mirada puesta en la tensión con Venezuela, esa que también ha hecho referencia Donald Trump en este discurso. En Venezuela, la tensión crece mientras el presidente Nicolás Maduro continúa intensificando
agudizando la represión interna. Después de los movimientos militares de Estados Unidos en el Caribe y las amenazas continuas que llevamos días escuchando sobre Donald Trump, con esos posibles ataques terrestres, Maduro ha desplegado ya paramilitares en barrios pobres y ha acelerado las detenciones de los presuntos disidentes. Cada 15 horas se produce un arresto político y los colectivos controlan la vida diaria de los ciudadanos, revisando teléfonos y vigilando la lealtad del régimen. Ya saben que Donald Trump precisamente estaba haciendo referencia a la situación de Venezuela ahora mismo y que quiere frenar en todo momento esa entrada de estupefacientes en Estados Unidos, esa entrada de cárteles y de droga, y que además iba a hacer todo lo posible para que ese número continuara reduciendo, porque ya saben, son miles los fallecimientos que Donald Trump subraya que son en Estados Unidos a causa de estas drogas, y que además Donald Trump dice que va a reducir esa entrada de las personas que pretendan entrar de Venezuela. Además, Maduro, que ha intensificado esas detenciones y que ha desplegado paramilitares en barrios de Caracas. Ya saben, cada 15 horas se está arrestando a un presunto disidente, números presos políticos que aumentan a 875, y que, atención, porque Trump está enviando ya portaaviones y autorizando las operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela. Además, colectivos están controlando esa información y los suministros básicos para mantener la lealtad ciudadana. El riesgo que está corriendo ahora mismo el país de esa escalada militar en el Caribe es ese aumento de la tensión geopolítica en América Latina, y que, atención, porque esta escalada podría coincidir con el envío de los portaaviones de USS de Gerald Ford y con autorización de operaciones encubiertas de la CIA. ¿Eso qué quiere decir? Que dejaría en todo momento a Venezuela en un momento de máxima incertidumbre y de riesgo de confrontación internacional. Por tanto, ahora mismo Maduro ya está actuando, ya está intensificando esa represión, mientras que Donald Trump sí que continúa amenazando. Y ya lo estábamos escuchando precisamente durante esta jornada en American Business Forum en Miami, donde Donald Trump hacía referencia a que está muy satisfecho, que está parando ya esa entrada de los prisioneros que sueltan Venezuela en su país, en Estados Unidos, y que pues iban a continuar de esta manera. Además, poniendo el foco ahora mismo en la intensificación del conflicto en el este de Ucrania y en las maniobras sobre las exportaciones de energía rusa. Hoy las fuerzas de Ucrania y de Rusia se encuentran bloqueadas en una lucha feroz en la ciudad de Porovsk, en la región de Donetsk. Bulgaria, que ha preparado una ley para facilitar la venta del refinador ruso sancionado de Burgas, de la propiedad de Lukoil. Ya saben que esa propiedad era ya sancionada por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, lo que está implicando ya ese reordenamiento del sector energético ruso en Europa. La batalla en Pokrovsk demuestra ya que el frente sigue activo y que precisamente con importaciones implicadas en la logística para Ucrania. La venta de activos energéticos rusos en Europa sugiere que las sanciones y el desgaste económico continúen haciéndose notar en la estrategia de Moscú. Y Putin, el presidente ruso, que ha hablado durante el día de hoy, precisamente subrayando que su país siempre ha cumplido y que cumple estrictamente con las obligaciones del Tratado de la Prohibición Completa Nuclear. Vamos a escuchar las palabras de Vladimir Putin, porque dice que no tienen planes de apartarse de estas obligaciones. Высказывание ваше и ваше мнение. И хотел бы отметить, что Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. И планов отойти от этих обязательств у нас нет. Вместе с тем, действительно, еще в послании Федеральному собранию в 2023 году мною было сказано, что в случае, если Соединенные Штаты либо другие государства, участники соответствующего договора, проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия.
Pues ahí escuchaban a Vladimir Putin, dice que si Estados Unidos u otros miembros, otros países del tratado realizan tales pruebas, que Rusia también deberá tomar medidas de respuesta adecuadas. Y no solo eso, sino que Vladimir Putin durante la jornada de hoy ha instado a todos a recopilar información adicional sobre este tema precisamente y a realizar análisis en el Consejo de Seguridad y presentar esas propuestas coordinadas sobre un posible inicio para preparar esas pruebas de armas nucleares. Escúchele. Я поручаю Министерству иностранных дел, Министерству обороны Российской Федерации, специальным службам и гражданским ведомствам, соответствующим гражданским ведомствам, сделать все для того, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета Безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного. No solo ha sido Vladimir Putin el que ha hablado en este miércoles 5 de noviembre, sino que también lo ha hecho Dmitry Peskov. Dice que se trata de un trabajo sistemático que no guarda relación con la situación actual. Dice que, como se está comprendiendo, es imposible alcanzar tecnologías tan revolucionarias como la suya, la de Rusia, en tan solo unos años. Dice que este trabajo ha comenzado ya hace mucho tiempo y que, por lo tanto, no van a participar en ninguna carrera armamentística. Escúchele. Это планомерная работа, которая не связана с текущей ситуацией. Вы понимаете, что за несколько лет сделать такие прорывные технологии, как вот наша новая, невозможно. Эта работа задолго до этого началась. Поэтому мы ни в каких гонках вооружения не участвуем. Вы знаете, что наша ядерная триада обновлена. Это фактически самая новая ядерная триада в мире. Вот, большая работа была проделана с тем, чтобы надежно гарантировать нашу безопасность. И то, что ее было нужно надежно гарантировать, правота тех решений, которые принимались задолго до этого, она подтверждена той ситуацией, которую мы видим сейчас. Ahí escuchaban las palabras de Peskov, además que la nueva orden de Trump establece que Estados Unidos lance ese misil nuclear Minuteman III. Ese es el siguiente paso de Estados Unidos, que ha lanzado este miércoles esta noticia acerca del misil intercontinental Minuteman III. Además, ha sido desde la base espacial de Vandenberg en California y después de esos llamados del presidente Donald Trump de reactivar esas pruebas nucleares. Acompáñenme a ver cuáles han sido precisamente esos mensajes resaltados por el presidente de Estados Unidos. Ya saben que esas pruebas de armas nucleares comenzaban justo esta semana y que Estados Unidos reaccionó en manera inmediata en el momento en el que conocía ese suceso, y que además no ha sido solo él el que ha hablado, sino las palabras de Vladimir Putin, que precisamente estábamos escuchando ahora, avisan de que ellos también podrían comenzar con esas pruebas de armas nucleares. Estados Unidos, que ha lanzado ese misil Minuteman del número 3, con ese ensayo nuclear que de momento no tiene precedentes después de la orden de Donald Trump. El impacto que podría generar de manera geopolítica, pues ya lo estamos viendo. Rusia, esa reacción, esa respuesta por parte de Vladimir Putin, de China, porque también podría reaccionar en el caso de que se llevara a cabo, ese sería uno de los siguientes pasos, y también Corea del Norte, que observan de cerca esa demostración de fuerza por parte de Estados Unidos. Además, el mensaje que lanza Donald Trump es claro. La capacidad nuclear estadounidense dice que está lista para cualquier contingencia. También la escuchábamos hace escasos minutos a Donald Trump subrayando que ahora mismo es el país, Estados Unidos, más fuerte en defensa y el que más poder tiene actualmente. Esa escalada que podría verse afectada en el caso de que se llevara a cabo estas pruebas nucleares, y que los expertos
expertos advierten que podría reavivar esas tensiones y no solo eso, sino también podría provocar maniobras militares. En lo que respecta pues a países como por ejemplo Rusia, China y Corea del Norte, que ya observan de cerca estos movimientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Mientras tanto, vamos a continuar pendientes a esas comparecencias en el American Business Forum. Ya saben, los siguientes en hablar va a ser el CEO de Citadel, también el CEO de FIFA, y no solo él, sino que también vamos a tener al CEO de la Fórmula 1 y también de Leo Messi, el jugador de fútbol. También en escasos minutos escucharemos esas palabras. Nosotros vamos a continuar mirando precisamente a Jamie Dimon, porque él ha sido uno de los CEOs que ha hablado durante una reciente entrevista, el CEO de JP Morgan. También lo escuchamos la semana pasada, y es que vamos a recalcarles precisamente cuáles han sido esos puntos claves de la entrevista. JP Morgan, el CEO de JP Morgan, Dimon, que ha minimizado la importancia de los aranceles y ha señalado que son solo uno de los varios factores que influyen ya en la economía general. También ha hablado de inteligencia artificial y de empleo, y ha lanzado una advertencia de que la IA tendrá un impacto significativo en el mercado laboral, y que ya lo está teniendo, siendo este el resultado en la eliminación de algunos puestos de trabajo con el tiempo. Además, ha hablado sobre los tipos de interés, esas decisiones por parte de la Reserva Federal. Ya sabíamos que había reducido esos tipos de interés en 25 puntos básicos Jerome Powell en esta última reunión, y que de momento, aunque el mercado descontara otra bajada en 25 puntos básicos en la próxima reunión de diciembre, de momento deja al aire otro posible comportamiento, y que de momento el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, ha confirmado que ningún presidente desea ver esos tipos de interés altos, que ya podrían estar reflejando así ese impacto negativo sobre los tipos elevados en el crecimiento económico. Además, ha hablado sobre la independencia que ahora mismo podría estar sufriendo la Reserva Federal. Dimon, que confía de lleno en que la Reserva Federal mantenga su independencia, y que reconoce que el presidente de turno expresará libremente su opinión sobre las decisiones de la política monetaria, como ya hemos visto que ha ocurrido con las críticas de Donald Trump a Powell. Precisamente le escuchábamos durante el día de hoy en esa comparecencia en American Business Forum, que insultaba de alguna manera al presidente de la Reserva Federal, llamándole inútil. En esencia, Jamie Dimon, que en esta entrevista ha ofrecido una visión pragmática que equilibraba las preocupaciones sobre la inteligencia artificial y el impacto de los tipos. Vamos a escuchar precisamente esas palabras del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, justo en el momento en el que criticaba y calificaba de inútil al presidente de la Reserva Federal, a Jerome Powell. Since March, the price of eggs is down 85%. Energy prices are down, interest rates are down, despite the fact that we have a total nincompoop at the Federal Reserve. It was recommended by one of my real great people, who I'd never spoke to again. Pues ahí escuchaban a Donald Trump, que ya saben continúa haciendo presión sobre el presidente de la Reserva Federal y continúa calificándole de inútil. No es la primera vez que lo escuchamos, y precisamente este ha sido en el momento del American Business Forum. Nosotros que vamos a continuar con la mirada puesta en ese foro, pero mientras tanto vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos. El ministro de Defensa alemán se le escapaban determinados temas. Todos estamos siendo, dice, observados y grabados, y no sé qué más, dice Pistorius, por satélites rusos, chinos y de otros países. Claro, es que nos observan, nos graban desde los satélites. ¿Y qué está haciendo Europa y Estados Unidos? Alguien le habrá metido un coscorrón en plan, ¿pero qué dice? Que les está dando a entender todo lo que... ¿Qué? El sistema de control de los satélites, es decir, a los países no le hagan nada, a las élites, a esto no le hagan nada, pero a la población tenla bien atadita. Todos estamos siendo observados y grabados. Entonces no era
cuestión de conspiración. Entonces no era una exageración. Entonces no estamos hablando de que la población preocupada por el excesivo control social de unas élites que con la capacidad que tienen de grabación, de control y de observación de la población puedan llegar a manipularlos. Si lo pueden hacer para controlar a 4 gobernantes, ¿qué no estarán haciendo para controlar el mensaje a nivel de la población? Piensa antes de publicar. La María Montessori decía, nunca hagas para un niño lo que él puede hacer por sí solo. Estaría en desacuerdo con usar el chat GPT para hacer los deberes. La profesora prepara la clase con el chat GPT. El niño llega a casa y hace los deberes con el chat GPT. El niño llega a clase, la profesora corrige los deberes con el chat GPT. Cerramos las escuelas. Es que todo esto no tiene sentido. Hay un matrimonio de conveniencia entre la industria tecnológica y la educación nueva. El negocio aquí es entrar en las aulas para conseguir la atención de los alumnos. ¿Qué tengo que hacer para crecer? Pues tengo que enganchar al usuario y por eso contrato psicólogos para asegurar que el niño esté enganchado cuanto más tiempo posible. Pero estamos luchando contra un negocio que engancha a nuestros hijos, que tienen un presupuesto ilimitado. ¿Quién va a ganar? Netflix, porque Netflix tiene unos recursos que nosotros no tenemos. Yo creo que vamos a pasar por momentos muy oscuros. Hay casos de niños que se han suicidado. Ahora mismo el que no tiene smartphone no tiene ningún problema social. Es importante que los jóvenes tengan recursos léxicos. Cada vez tienen menos. En las redes no es un lugar en el que tú adquieres recursos léxicos. Y hay una incompatibilidad profunda entre redes sociales y lectura profunda. Los jóvenes se van por un lado o por otro, o sea, pocas veces viven en los dos mundos. Les damos clases de educación emocional porque decimos que no saben identificar sus emociones. Dejémonos de tonterías. Lo que hace falta no es que identifiquen sus emociones, lo que hace falta es que sepan identificar la realidad, que sepan describirla y que sepan decir cómo se sienten con palabras adecuadas. Si no somos capaces de expresar adecuadamente lo que sentimos, muchas veces acabamos gritando, pegando tiros o quemando contenedores. De verdad que estamos en un momento en el que nos estamos jugando lo que significa la democracia y la palabra tiene un papel importantísimo en eso de la democracia con D mayúscula. O sea, no somos mejores por leer, porque no es suficiente leer, depende qué es lo que estás leyendo. El riñón es el órgano más importante del cuerpo. Sobre todo tiene la hormona antienvejecimiento y esto se llama proteína cloto. Cuando no tenemos proteína cloto, envejece el corazón, envejecen los vasos sanguíneos, envejece la piel, envejece el cerebro. Los ultraprocesados son legales, pero son tóxicos. Y aquí viene el tóxico de fósforo. Cuanto más fósforo le doy al riñón para que elimine, más se consume cloto y más vieja te haces. Recetas, vamos a volver al origen y vamos a hablar de la dieta mediterránea. Es el claro ejemplo de una alimentación 100% saludable. Coño, hablamos de cerdo. Hoy le voy a comprar a 7 euritos. Es que la carnicería este es un ladrón, me le mete a 12. Te estamos hablando casi de un 40% de inyección, de glutamatos, potenciadores de sabor. Y ojo con las etiquetas. Ecológico, detox y tal. Ya. Vamos a ver qué significa eso también, ¿eh? Sí, si tú comes todos los días unas patatas envasadas de bolsa, claro que te vas a morir antes y vas a envejecer más rápido y van a enfermar tus órganos. Que hay mucha industria detrás, mucha tecnología y mucha gente interesada. Todos envenenados ya. No. Comida al día, una comida al día. ¿Por qué nosotros tenemos que tener desayuna, almuerza, come, merienda, cena? ¿Qué ocurre si estamos dando todo el rato de comer a esa mitocondria? No sabe cómo canalizar tanta energía y genera unas reacciones que son reacciones de oxidación. Lesiona todos los órganos y empieza a ocurrir con 40 años. Yo creo que dedicando un poquito más de tiempo a la alimentación estoy seguro que duramos muchos más años. El café natural, no torrefacto, natural, reduce infartos, ictus, problemas de las arterias de las piernas, problemas de deterioro cognitivo, problemas renales. ¿Y cuánto? Hasta 5 tazas al día se ha demostrado un efecto exponencial. Es un mito que el que tiene Es un mitazo. hipertensión no debe tomar café. La sal bien, el café mal. El café hay que mantenerlo. Haces preguntas que nos van a meter en un pequeño marrón. Lo siento, no era mi intención.
Pues las 9:54 de la noche, hora central europea, quedan menos de 6 minutos para que cierre la bolsa de Nueva York al otro lado del Atlántico. Mientras tanto, lanzan una alerta a los mercados financieros porque Ray Dalio, el fundador de Bridgewater y uno de los inversores más influyentes del mundo, advierte que la reciente decisión de la Reserva Federal de detener ese ajuste cuantitativo y de reactivar la flexibilización cuantitativa podría alimentar a una burbuja financiera en Estados Unidos. Dalio, que explica que las condiciones actuales, las altas valoraciones de activos, ese fuerte crecimiento económico y bajo desempleo y teniendo también esa inflación por encima del objetivo, no se parecen a los quantitative easing del pasado, que tenían como objetivo contrarrestar esas recesiones. Hoy dice Ray Dalio que este estímulo podría ser simplemente un estímulo en una burbuja y que podría estar beneficiando a sectores como la inteligencia artificial y la tecnología, pero que podría aumentar los riesgos de inflación y la presión sobre la deuda pública. El inversor incluso compara la situación con los finales de ciclos observados entre 1999 y los de 2010 y lo califica este movimiento de la Reserva Federal como un cambio de política audaz y peligroso que exige ya un seguimiento cercano. Pues si Dalio con estas declaraciones tiene razón, los próximos meses podrían ser críticos para los inversores y para la economía estadounidense, ya que la línea entre crecimiento y sobrecalentamiento del mercado se vuelve cada vez más delgada. También mirando al fortalecimiento de las divisas, ya saben que hay gran volatilidad con grandes picos hacia arriba y hacia abajo en el movimiento del dólar, en el yen japonés, que también vamos a ver ese gráfico en pantalla, y del dólar australiano. Precisamente muestran esas mayores fluctuaciones que está viviendo ahora mismo el mercado, teniendo una fuerte caída de depreciación, y fíjense por qué precisamente el gráfico está mostrando el dólar en el color naranja, en color rojo tenemos a la divisa del euro, y también podemos ver ya cómo se está comportando esa divisa del yen japonés en azul oscuro, el dólar australiano en azul claro, que muestran esas mayores fluctuaciones con el yen japonés, teniendo esa fuerte caída que se ha registrado durante el día de hoy. Y fíjense precisamente en el australiano ese fuerte aumento, esa apreciación que están viendo en pantalla alrededor del mismo tiempo en el que se ha producido esa subida del yen. El dólar estadounidense en naranja lo están viendo, y el euro en rojo mantienen esa cerca línea en la base cero durante todo este periodo, y que ya saben, el dólar parecía estar recuperándose durante la jornada de ayer y también durante el día de hoy. Después vamos a mirar también a cómo se ha comportado el PMI de servicios de Estados Unidos. Ya saben que después de que este índice que esté significativamente por encima de 50, el 54,8, indica que el sector servicios, la parte más grande que están viendo en pantalla, es esa economía de Estados Unidos que ha experimentado una expansión sólida y acelerada en octubre. Ese aceleramiento precisamente es de 54,8, es una mejora respecto a ese 54,2 que están viendo que fue registrado en septiembre de 2025, lo que pues está dejando sugerir que este ritmo de crecimiento económico se aceleró en el comienzo del cuarto trimestre. De momento vemos esa revisión a la baja, ese punto más importante de este 54,8, que es lo que fue esa revisión a la baja respecto a la estimación preliminar o ese flash inicial que se había situado en los 55,2. Aunque el crecimiento sigue siendo fuerte, ya están viendo que el hecho de que ese dato final fuera ligeramente inferior a la estimación inicial generó todavía una leve decepción en el mercado. Aunque la cifra, ya saben, están viendo, sigue siendo bastante optimista y positiva. Mientras tanto, saben que continúa el gobierno federal de Estados Unidos cerrado y que hoy acumula esos 35 días consecutivos. Ahora mismo estamos pendientes a esos datos, a ese mercado en alerta, que ya saben, a falta de datos, la Reserva Federal se queda a ciegas. El cierre de gobierno que ha llegado al día 36, convirtiéndose en el más largo de la historia. Y atención, porque ya se ha estimado una pérdida de 15.000 millones de dólares por semana para la economía estadounidense. Los datos del mercado laboral
muestran que el empleo en lo que respecta al mercado laboral privado aumentó en 42.000 empleos en octubre. Eso según ha informado ADP. Una sorpresa del tanto al alza, mientras que el oro estaba ya subiendo como ese activo refugio un 1% ante la aversión del riesgo. El cierre prolongado, que está generando ya cierta vulnerabilidad económica, retraso de pagos federales, impacto en asistencia alimentaria y debilitamiento de la confianza empresarial, y que, según avisaba Donald Trump, va a continuar de momento de esta misma manera. Vamos directamente a repasar cómo ha cerrado ese mercado al otro lado del Atlántico. Vamos a escuchar esa campana de la Gran Manzana. Pues sí, escuchábamos esa campana de la Gran Manzana. Vamos a mirar precisamente cómo ha cerrado el mercado al otro lado del Atlántico, precisamente en un contexto en el que, ya saben, veníamos de una jornada de ayer, de ese martes negro. Se teñía precisamente los tres índices de renta variable de rojo, y no solo eso, sino que también salpicaba al resto de las compañías tecnológicas dentro del Nasdaq 100. El Standard & Poor's 500, que ha cerrado hoy con recuperación, 0,37% arriba en los 6.796 puntos. El Nasdaq 100, que también ha logrado recuperarse, en el cierre no llegaba a ese 1%, pero se ha quedado a punto, 0,99% arriba en los 25.685. Y fíjense en el Dow Jones de Industriales, que también ha cerrado de manera positiva, 0,48% al alza, en la resistencia en los 47.311 puntos. Vamos a mirar también al rendimiento de los bonos. Ya saben, ese mercado de renta fija que durante el día de hoy se teñía de verde, 1,57% en el soporte de los 3,63 puntos en el bono americano a 2 años. Fíjense en el bono americano a 10 años con subidas de 1,81%, el que lidera ahora mismo el comportamiento en los bonos americanos, 4,15%, y el bono a 30 años con subidas del 1,61% en los 4,73 puntos. Y fíjense porque estas subidas de rendimiento presionan ya también al Nasdaq. Vamos a mirar precisamente dentro de las compañías, dentro del índice del Nasdaq, esas compañías que han ido sonando durante el día de hoy, precisamente la de AMD, Palantir, que también cotizaba en negativo. Palantir, con esas caídas que llegaban a apuntarse más del 8%, pues fíjense, ha cerrado en terreno rojo, 1,48% a la baja en los $187. Y AMD, que ha conseguido recuperar ese tono después de que presentara resultados durante esta semana. Fíjense, ha subido un 2,26% y ha cerrado en los $255. Vamos a mirar también a Tesla, que ya saben, hoy a medianoche se va a votar ese plan de pago de $1 billón para Elon Musk, y que ya lanzaba esa amenaza Elon Musk diciendo que en el momento en el que salga esa votación, en el caso de que sea negativa, podría incluso correr de riesgo supuesto. 4,03% arriba, ha cerrado en los $462. Muy pendientes a ese comportamiento de los accionistas de Tesla, que tienen ya hasta medianoche, hora de Nueva York, para votar sobre un paquete de compensación de $1 billón para Elon Musk. Vamos a mirar también a Nvidia, que después de las tremendas caídas de ayer, hoy no ha logrado superar esas caídas, y fíjense, unos 76%, así es como cerraba durante el día de hoy, los $195,20. Vamos a mirar también a Supermicro Computers, que ha vigilado esa zona en la que se movía de los $42 y que ha cerrado con caídas de más de un 11%, 11,34% para la compañía, que precisamente mostraba ayer esos resultados empresariales. Y vamos a fijarnos en ese mercado de criptomonedas, precisamente el Bitcoin, que se desplomaba durante el día de ayer, se olvidaba de los 100.000 y que hoy precisamente ha logrado superar los $102.000. Fíjense,
103.720. Continúa el mercado abierto con subidas del 2,22%. Y también ha salpicado algo a ese metal precioso, ese otro activo refugio que también se ha dado la vuelta. Hablamos del oro, que ya sube más de un 1%, 1,33% en los $3.984 la onza. Los futuros del oro de la misma manera, 0,83% arriba, y la plata que ya consigue superar esos $47 en su rally, en su carrera por los 50, 2,07% arriba en los $48,10. Vamos a mirar por último a las acciones del petróleo, porque ya saben, el barril de Brent y el barril de West Texas americano continuaban en comportamientos negativos, 1,43% abajo en los 63,52, y el West Texas americano en los 0,95% para abajo en los 59,49 el barril. Ya saben, en un contexto en el que continúan esas incertidumbres sobre qué es lo que va a pasar en cuanto al movimiento entre Estados Unidos y Rusia. Ahora mismo parece que se centra más en el comportamiento que está teniendo Rusia junto a China para ayudar en todo momento a esa situación que está viviendo ahora mismo en este marco geopolítico. Nosotros que vamos a continuar mirando al comportamiento del mercado durante el día de mañana. Mientras tanto, así es como ha cerrado la bolsa en Nueva York. Vamos a continuar precisamente mirando lo que respecta a la economía. Ya saben que durante el día de hoy estábamos muy pendientes al equipo del presidente Donald Trump, que analizaba esas nuevas estrategias arancelarias y que se enfrentaban a ese Tribunal Supremo a que anularan esos actuales gravámenes de la ley del IEEPA. Esas alternativas que contemplaban para poder aplicar los aranceles temporales del 15% durante 150 días mediante la sección del 122 de la Ley de Comercio de 1974. A largo plazo también se han estudiado medidas más agresivas como aranceles selectivos contra prácticas comerciales desleales bajo la sección de 301 y que podrían llevar esas tasas hasta los 50% para los países que discriminen ese comercio estadounidense. Estas opciones que buscan garantizar la presión económica sobre los socios internacionales sin tener que depender únicamente de la autoridad cuestionada por los tribunales. Donald Trump, que estudia los planes arancelarios alternativos en el caso de que los tribunales bloqueen esos gravámenes. Nosotros que, como estábamos mirando, el cierre del gobierno continúa echado, hoy ya ha superado ese máximo histórico, lo hacía ayer en esos 35 días, hoy 36 días consecutivos con el gobierno federal de Estados Unidos con el cierre echado. Sin datos para la Reserva Federal. Escuchen precisamente las palabras de Donald Trump en el momento en el que se le ha preguntado sobre el cierre del gobierno. We must get the government back open soon and really immediately. We have to get it up. We have the hottest economy we've ever had, and it's affecting the stock market now a little bit. But the stock market, as of Friday, has hit many record highs during the last 9 months, many, and it will again. Donald Trump, quien hoy también ha formado parte del American Business Forum en Miami y que precisamente nosotros vamos a continuar fijándonos en qué es lo que ocurre en ese momento porque quedan principales protagonistas por comparecer. Mientras tanto, actualizarles esas palabras que ha pronunciado Donald Trump porque ha llamado imbécil a Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. Así es como lo decía. Since March, the price of eggs is down 85%. Energy prices are down, interest rates are down, despite the fact that we have a total nincompoop at the Federal Reserve. It was recommended by one of my real great people who I'd never spoke to again. Donald Trump, que ya se muestra enfadado por parte con Jerome Powell, con el presidente de la Reserva Federal, y ya saben, en todo momento está subrayando el comportamiento que ha tenido en la ciudad del dinero, en Nueva York. Ya saben, durante la jornada de ayer por la noche se votaba la alcaldía en Nueva York y que ha sido el ganador Mandani. Escuchen las palabras precisamente de Donald Trump porque no parece estar muy contento con el ganador. You know, I said they were voting last night. You could have a communist or a thug. A communist, and they took the communist, you know. It's pretty amazing.
that we could have done a little better in terms of candidates. Donald Trump, que también ha dicho que mientras él esté en la Casa Blanca como presidente de los Estados Unidos no se volverá a ningún régimen comunista de ninguna manera y que eso en todo momento sería un completo disparate. Escúchenle. And as long as I'm in the White House, the United States is not going communist in any way, shape or form. We'll stop it. We're going to stop it. Dice que la decisión es clara y que el comunismo o sentido común. Dice que simplemente hay que fijarse en cómo ha actuado durante años atrás y que no ha funcionado ese régimen, que si no funciona, si funcionara, estarían usándolo ahora mismo en Estados Unidos. Facing all Americans could not be more clear. We have a choice between communism and common sense. Does that make sense to you? Common sense. It's common sense or communism. And you know, you take a look back 1,000 years, it hasn't worked. If it worked, we'd be using it, I guess, but it hasn't worked. Our opponents are offering an economic nightmare. We're delivering an economic. Donald Trump, que no solo ha hecho referencia a la situación que está viviendo Estados Unidos, sino que también ha hablado sobre reconstruir su programa nuclear, algo que dice detesta admitir porque es terrible, pero que Rusia ocupa ya ese segundo lugar. Además ha dicho que China está lejano de llegar a ese tercer puesto, pero que les alcanzará en Estados Unidos en 4 o 5 años. We made it clear that the days of political correctness in our military, they're over. We don't want to get into wars. I rebuilt the military. We have the strongest military by far in the world. We make the best equipment, the best missiles, the best rockets, the best everything. We redid our nuclear. We're the #1 nuclear power, which I hate to admit because it's so horrible. It's such a horrible situation if it ever has to be used. Russia's second. China's a distant third, but they'll catch us within 4 or 5 years. They want to catch us, and they'll be able to catch us, and we're maybe working on a plan to denuclearize the 3 of us, so we'll see if that works. Ahí escuchábamos a Donald Trump precisamente haciendo referencia a ese programa de desnuclearización que también ha avisado que van a poner en marcha durante el día de hoy. También teníamos esa respuesta de Rusia. Enseguida vamos a escucharla, pero mientras tanto vamos a estar muy pendientes a la Casa Blanca porque es el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien precisamente hoy se marcaba esa jornada de la audiencia de la Corte Suprema y que estaban en el punto de mira esos aranceles y va a comparecer hoy en la Casa Blanca. Estaremos pendientes a sus palabras porque dice que ya ha salido de esa Corte Suprema y que es muy optimista ante ello. Nosotros que nos quedamos pendientes a cualquier tipo de declaración por parte del secretario del Tesoro de Estados Unidos, ya saben, Donald Trump, que hoy ha vuelto a calificar que esos aranceles de los que están utilizando pues son precisamente como arma para negociar con otros países. Mientras tanto, nosotros cambiamos de tercio, vamos a mirar a las tecnológicas. Ya saben que durante estas semanas han estado presentando esos resultados trimestrales para 2025 y que hoy ha presentado Qualcomm, la compañía que precisamente esos resultados han sido en el cuarto trimestre fiscal de 2025 y que han superado en todo momento esas expectativas del mercado. Enseguida vamos a mirar a cómo ha sido su reacción antes de que echara el cierre al otro lado del Atlántico y cómo se está comportando en posmercado, pero quiero que vean de qué manera han sido esos resultados trimestrales durante el día de hoy. ¿Por qué? Las ganancias por acción han sido de $3 y han superado esa estimación que precisamente apuntaba a Wall Street que fuera de $2,88. Los ingresos han sido ajustados y han alcanzado esos 11,27 mil millones de dólares y especialmente ha sido gracias a la fuerte demanda de los chips en telefonía móvil y posiblemente en automoción. De momento, en cuanto a las proyecciones, han sido bastante optimistas en esos resultados para el primer trimestre y dice que Qualcomm ha proyectado un BPA ajustado para el primer trimestre fiscal de entre los $3,30 y los $3,50 en su punto medio, los 3,40. Dice que es significativamente superior a la estimación que tenían cifrada en los $3,26. Y atención porque en cuanto a la fuerte
orientación de los ingresos, la empresa esperaba ingresos del primer trimestre entre los 11,8 millones de dólares y que ha sido precisamente los ingresos en los 11,59 millones de dólares. Esa previsión tan positiva que se marcaba ya como un fuerte indicador de confianza en la demanda futura. Además, en cuanto al gasto del capital del año fiscal, se ha cifrado en los 1,19 millones de dólares y que estuvieron prácticamente en línea con las estimaciones que hacía la compañía. Además, Qualcomm ha tenido ese doble beat, superando tanto en ingresos como en las ganancias, y ese doble raise que ya ha elevado en cuanto a las previsiones de los ingresos y las ganancias, lo que suele ser muy bien recibido en el mercado. Fíjense ahora mismo esa cotización de la compañía en postmercado, ese comportamiento que está teniendo, que aunque haya cerrado en positivo, después de conocer estos resultados, de momento no parece haber afectado demasiado a los inversores en cara de en el momento en el que se han conocido. No han mostrado ese optimismo, porque fíjense, en postmercado está comportándose a la baja, 2,70% para abajo las acciones de Qualcomm, en un momento en el que pues esos resultados trimestrales han sido bastante favorables. Pero ya saben, ha ocurrido también lo mismo en otras compañías que presentaban esos resultados durante esta semana, resultados positivos que incluso superaban las estimaciones, y que la manera en la que han reaccionado los inversores era completamente negativa. Las acciones de Palantir, por ejemplo, recordarles que caían más de un 8% y que, aunque durante el día de hoy ha conseguido retomar ese color y subir, no caer de manera tan agresiva, han continuado en ese terreno negativo, 1,49% en los 187 dólares, marcando ese ritmo, ese paso en cuanto a los resultados trimestrales las compañías tecnológicas, pero que de momento no parece afectar de manera positiva a lo que respecta al Nasdaq 100, que por cierto cerraba en positivo durante el día de hoy. Nosotros vamos a continuar pendientes a ese foro en Estados Unidos, en Miami, porque queda todavía que hable el CEO de Citadel, el CEO de Fórmula 1, el presidente de la FIFA y también Leo Messi. Nosotros les escuchamos enseguida. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos. Que hay entre blockchain y una red centralizada, es decir, un servidor tradicional que almacena datos, es que la red de blockchain se ejecuta en múltiples ordenadores distribuidos por todo el mundo y no en un sitio único. Esto hace que la red blockchain presente una serie de ventajas como la privacidad, la descentralización o la no dependencia de un ejecutor centralizado, o la seguridad. Hay 4 tipos de blockchain. Por ejemplo, hay una blockchain pública, también conocida como sin permisos, que es aquella en la que cualquiera puede participar sin restricciones. Suele ser la más común en las criptomonedas. También hay blockchains privadas, que permite a las organizaciones establecer controles sobre quién puede acceder a ella. Hay blockchains híbridas que combinan las características de las dos anteriores. Las organizaciones pueden establecer un sistema privado basado en permisos junto a uno público sin ellos. Y por último también... Dice el español, Merz afirma que Alemania ya no puede sostener el estado de bienestar y pasará la tijera al sistema de pensiones. Acaban de abrir la caja de Pandora. El lío es espectacular. Ahora, ¿es diferente al nuestro en España? No, para nada. El lío significa que en 10 años esto está aquí arriba. Si tenemos esto aquí arriba, en 10 años, ese movimiento de jubilación va haciendo prácticamente imposible una pirámide. Piensen que esto era así, ¿eh? Esto era así, pero no habían venido los inmigrantes a cambiar la pirámide poblacional. ¿Dónde están? La inmigración va a cubrir lo que los ciudadanos no quieren ya tener hijos, porque prefieren tener perritos todo el día. Los perritos no cotizan. Que sería una buena solución, ¿eh? Oiga, ¿usted quiere tener un perro y no quiere tener niños? Pues a pagar. Perro y el gato que paguen, ¿no? No están sustituyendo a... ¿No era mejor hace 15 o 20 años haber dicho, oiga, si usted tiene un hijo, se le vamos a apoyar? ¿Por qué? Porque nos va a ahorrar el problemón que nos viene encima. Dice, no, venga, no quieren tener hijos, vamos a tener inmigración. ¿Y dónde están? ¿O es que tenemos un entorno de inmigración donde no toda la inmigración cotiza? Vale, y si no cotiza, entonces ¿qué hacen? Comer recursos. Ah, y si comen recursos, no solucionan el problema. Pues esto no es una pirámide, esto es una broma. ¿Qué es lo que dice Merz? O hacemos un cambio, o aquí no tiene pensiones ni Peter.
No, pues subamos impuestos. ¿Pero qué más impuestos? Si estás lleno de deuda porque no has parado de emitir dinero y no paras de gastar como si no hubiera un mañana. España va como una moto. ¿Y tú qué estás haciendo? Recaudando todavía más. ¿Pero para qué? Para poder gastar más. ¿Para qué estás gastando más? ¿Por qué no utilizar los momentos donde la economía te da un excedente para hacer las reformas? Nadie se mete cuando las cosas están bien. Cuando las cosas van mal, no vamos a meternos, pero ahora ya no tienen margen de maniobra. Y volvemos a lo mismo. ¿Quién asume ahora la responsabilidad? Son los mismos inútiles que ahora nos dicen, vamos a sacaros de esta. ¿Pero qué vais a sacarnos? Si sois incapaces. Y ya lo habéis demostrado. ¿Puede privatizarse la democracia? Quizá es esa la pregunta que nos tenemos que hacer todos. Un globalismo que afecta a todo lo que sustenta nuestras vidas. Realidad económica tangible, necesaria de analizar. Esa necesidad de analizar el globalismo desde el punto de vista absolutamente económico, tangible y real. ¿Cuál es el problema? ¿Puede el entorno de Circle darle un euro digital? Probablemente sí, pero no lo quieren estos. ¿Por qué? Porque prefieren el control absoluto del modelo. ¿Y por qué quieren el control absoluto del modelo? Porque les da un poder infinito. Salvo que haya un apagón, no te dejan pagar con dinero físico. Y si hay un apagón, ¿cómo no tenías dinero físico? Pues porque no me dejas. Las monarquías absolutas. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Vivimos en un flashback, en una vuelta al pasado, en el que nos dicen lo que podemos y lo que no podemos hacer. Y aquí llega el movimiento alrededor de cómo Yuan digital y el movimiento de Estados Unidos con el dólar digital van ya al choque. Y dicen, ¿y dónde está el euro? Abajo, arriba, en medio, detrás. Han intentado utilizar el euro digital para control absoluto de toda la zona euro y de todos los ciudadanos, para intentar el control de las élites y convertir Europa en un campo de pruebas, en un laboratorio, y controlar a todo el movimiento en Europa. Y no te dejo el dinero físico, ¿por qué? No, es que puedes hacer mal uso de él. Perdón, ¿es que eres mi papá o qué? Sí, soy el papá Estado, me lo toma por tanto. La María Montessori decía, nunca hagas para un niño lo que él puede hacer por sí solo. Estaría en desacuerdo con usar el chat GPT para hacer los deberes. La profesora prepara la clase con el chat GPT. El niño llega a casa y hace los deberes con el chat GPT. El niño llega a clase, la profesora corrige los deberes con el chat GPT. Cerramos las escuelas. Es que todo esto no tiene sentido. Hay un matrimonio de conveniencia entre la industria tecnológica y la educación nueva. El negocio aquí es entrar en las aulas para conseguir la atención de los alumnos. ¿Qué tengo que hacer para crecer? Pues tengo que enganchar al usuario, y por eso contrato psicólogos para asegurar que el niño esté enganchado cuanto más tiempo posible. Pero estamos luchando contra un negocio que engancha a nuestros hijos, que tienen un presupuesto ilimitado. ¿Quién va a ganar? Netflix, porque Netflix tiene unos recursos que nosotros no tenemos. Yo creo que vamos a pasar por momentos muy oscuros. Hay casos de niños que se han suicidado. Ahora mismo el que no tiene smartphone no tiene ningún problema social. Es importante que los jóvenes tengan recursos léxicos. Cada vez tienen menos. En las redes no es un lugar en el que tú adquieres recursos léxicos. Y hay una incompatibilidad profunda entre redes sociales y lectura profunda. Los jóvenes se van por un lado o por otro, o sea, pocas veces viven en los dos mundos. Les damos clases de educación emocional porque decimos que no saben identificar sus emociones. Dejémonos de tonterías. Lo que hace falta no es que identifiquen sus emociones, lo que hace falta es que sepan identificar la realidad, que sepan describirla y que sepan decir cómo se sienten con palabras adecuadas. Si no somos capaces de expresar adecuadamente lo que sentimos, muchas veces acabamos gritando, pegando tiros o quemando contenedores. De verdad que estamos en un momento en el que nos estamos jugando lo que significa la democracia, y la palabra tiene un papel importantísimo en eso de la democracia con D mayúscula. O sea, no somos mejores por leer, porque no es suficiente leer, depende qué es lo que estás leyendo.
10:23 de la noche, hora central europea. Continuamos con este cierre de Wall Street. Precisamente vamos a escuchar al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que está compareciendo en la Casa Blanca después de ese Tribunal Supremo, de esa corte en la que ha asistido para hablar de los aranceles. After the Chinese on October 8th threatened to put export controls on rare earth magnets from Chinese products that had 0.01%. Every camera, every iPhone here would have been subject to a Chinese control. Because he had the ability to threaten the 100% tariff, he was able to successfully execute on foreign policy. Secretary Bessent, it was revealed the IRS direct file program will be canceled. What's the rationale, reasons behind that? I think that we have better alternatives. It wasn't used very much, and we think that the private sector can do a better job. The economy was a major driver in getting folks to the polls yesterday. Has the administration done enough to address the daily costs of life and the cost of living? Well, the first thing we had to do was to stop the incredible Biden inflation. And if you look, MIT just published a story or a study that said 44% of the inflation came from the huge budget deficit that the Biden administration ran up. We've actually brought the deficit down. So before we can address the affordability, we had to stop the arc up. And we are working every day. Gasoline prices are down, interest rates are down, and I believe we have a great economic story to tell. I am also the IRS commissioner, and what we are seeing is that working Americans, from the one big beautiful bill, no tax on tips, no tax on overtime, no tax on Social Security, deductibility of auto loans, that Americans are going to be getting very substantial refunds in the first quarter. They'll change their withholding. They'll get the wage increases then. And the other thing too, there's affordability on one side and there are wage increases on the other. And under President Trump, working Americans have already seen real wage increases before those four plans kick in. Secretary Bessent, the administration has done a pretty good job in making sure the U.S. dollar is stronger. Gold has recently dropped nearly 20% since its 10-year high. Is the Treasury confident with gold prices falling that this will result in a stronger U.S. dollar? We don't focus on the gold price. What we focus on in terms of the U.S. dollar is making sure that the underlying fundamentals are there, that will continue to keep the U.S. the reserve currency of the world. We believe that we have put that in place. The president has acknowledged that his party is being at least partially blamed for the shutdown, and that contributed to last night's election results. Is it time for him to convene congressional leaders here to try to reach a deal to end the shutdown? No, what it is time is for 5 brave, moderate Democratic senators to come across the aisle, be heroes, and open up the government. That's all it takes. The number, what are you negotiating on? What are you negotiating on? They're asking for an ACA subsidy. Yeah, and for the entire period, it's been open the government and we'll negotiate. You were inside the court today as the Solicitor General was making the argument saying that actually the revenue from tariffs is just incidental. Both you and President Trump have touted how much money has come from the tariffs. So is it the argument that John Sauer made in court today that they're not designed to really generate revenue, or is it what you and President Trump have said outside of the court? No. I think you're confused, Caitlin. That they are coincident, and I have said many times before that tariffs are a shrinking ice cube. You begin with the tariff income because you put up the tariff wall. The ultimate goal is balance. So we want to bring back manufacturing. So as that happens, tariff income will go down. The income tax receipts domestically will go up. Domestic manufacturing will go up. So the goal is balance. But the president You are talking about what the administration has done in terms of cost of living, but when do you think that voters will actually start feeling that? Is it when the tax returns sort of happen next year? Like when do people actually feel the consequences of them? I think they're already feeling it at the gas pump, and we'll see. We're actually going through a treasury and doing a study on blue state, red state, because a lot of the problems lies with the state governments. When you look, what was the issue in New Jersey? Energy prices. Who did that? Governor Murphy.
What's the problem in New York? Energy prices. Who does that? Governor Hochul. So that, there are things we can control, and I think we will, and I think 2026 is going to be a gangbuster year. We are already seeing, there's affordability and there's wage growth, and we are already seeing much stronger real wage growth for working Americans than we ever did under the Biden administration. One more. Last week we saw how the president of the United States called the president of Colombia a drug leader, and then he was included in the OFAC list. Could you give us a little more details on that? No, I can't really do that. Peter Alexander, one question, Peter. Last question. Clearly, we're contemplating what would happen if they struck down these tariffs. Are you, or how are you preparing for that contingency? Well, I just said we're going to cross out. That's your words, not mine, and it's a silly statement, so don't make it. So we are confident, and especially after today, I believe that the Solicitor General made a great case. I actually thought that the two plaintiffs' attorneys, in a way, embarrassed themselves, because at one point there was a question. So you believe that the President of the United States has the authority to embargo a country, but does not have the authority to assert a 1% tariff? And the plaintiff's attorney was forced to say yes. So it's completely nonsensical. Thanks, everybody. Thank you, Secretary. Thank you, Mr. Secretary. Pues ahí escuchábamos las palabras del secretario de Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien precisamente ha hablado sobre esos aranceles. Hoy en el Tribunal Supremo se hablaban de la herramienta que utiliza Donald Trump como arma para negociar con otros países, y que de momento lo que ha subrayado Scott Bessent, dice que los aranceles se asemejan a un cubo de hielo que se va reduciendo por momentos y que hay que estar pendientes de ellos. El presidente de Estados Unidos, Scott Bessent, dice que no tiene la autoridad para hacer valer un arancel del 1% y que de momento los estadounidenses van a recibir reembolsos sustanciales durante el primer trimestre. Además, ha subrayado que la inflación en todo momento está siendo reducida y que fue aumentada durante la administración de Joe Biden. En todo momento han dicho que creen que el sector privado pueden hacer un trabajo mejor y que todos los trabajos, todos los empleos vienen precisamente de ese sector privado. Palabras que también ha subrayado Donald Trump en esa comparecencia del American Business Forum, en el que está siendo en Miami. Precisamente nos trasladamos ahí en ese momento en el que están hablando ahora mismo el CEO de Citadel, Ken Griffin. Vamos a escucharle. This is a city that has great pride in what we've accomplished together and what we will accomplish ahead. I've lived in a failed city-state. I lived in Chicago for 30-some years. I had two colleagues who had bullets fly through their cars. I had a colleague stabbed outside the front door of our office. I had 25 bullet holes in the front of my building where I lived. You can't live in a city awash in violent crime and feel proud to call that place home. So I'm grateful for the leadership in the state of Florida. This is a great place to call home. And I hope and I really hope that when Nami thinks about leadership, he thinks about the right role models. And there's a lot to copy from our great state of Florida and from this great city of Miami. So 2022, you move your family down here. Any welcome to Miami culture shocks for you? Do you know how great it is to go to dinner and people talk about their children and they talk about their future and they do so with excitement and enthusiasm? We lost that in Chicago in the last 10 years. Dinner in Chicago would be about crime, about cronyism, about failed policies in the state. It is so refreshing to be in a city where people talk about tomorrow. And I think that's a really important topic here in a roundtable on business. Entrepreneurs are people that believe in tomorrow. It's really tough to start a business. Don't kid yourself. You don't own your business owns you. So you have to have a great deal of optimism about the future of where you live, the community you're part of, the country you're part of, to start a business. And it is so great to see the optimism that we have here in Miami. It's really special. It is.
You know, since arriving in Miami, you've invested really heavily in this state, from education to healthcare, soccer fields. Miami, underline your most recent gift was support of the expansion of the Success Academy Charter network to Miami. So when you talk about education, why is education particularly important to you, and what brought you to Success Academy and bringing it here? So let's be clear. Education is the on-ramp to the American dream. Every student in our country who has a world-class education has an extraordinarily high chance of living the life that we all dream to live. And our country lets down every student who doesn't have a great education, because in this world where skills are so important, that on-ramp to the American dream, that road's just closed. And I've lived in a city, you know, Illinois has 50-some schools 2 years ago where not a single child performed at grade level. The American dream is closed to those children. It's a disgrace. Success Academy proves that every child can get on that on-ramp. In the city of New York, where they admit children from the inner city, 100% of their graduates go on to a college education. When you walk in their classrooms and you see the enthusiasm of the teachers, the engagement of the kids, it is so uplifting. Like, you see the future of our country, and you see it in a population that too many politicians say can't learn and can't be educated, and they make up a litany of excuses. And Eva Moskowitz proves that they're just excuses, that every child in this country deserves and has the opportunity to live the American dream. And for all the folks who say maybe the American dream is fading away, maybe it's not what it was. First of all, you didn't land on third base with you growing up and your family history. I mean, my father grew up one of 5, both parents working to make ends meet. They certainly didn't grow up on third base. And he worked so hard to make sure that my sibling... Enseguida retomamos con el American Forum en Miami. Mientras tanto, información de última hora. Atención, porque en esa carrera por la inteligencia artificial acaba de hablar el CEO de Nvidia y advierte que China podría superar a Estados Unidos en esa carrera de la IA. Jensen Huang, el CEO de la compañía, alerta que China está en posición de ganar la carrera global de inteligencia artificial gracias a los costes bajos de energía y a las regulaciones menos estrictas. En un momento en el que, ya saben, acababa de comparecer precisamente el presidente de Estados Unidos diciendo todo lo contrario, subrayando que Estados Unidos lideraba por encima de China en inteligencia artificial, y que Jensen Huang ha dicho durante su intervención en la cumbre de Financial Times Future AI, dice que critica el cinismo occidental y advierte que las reglas de la IA las propuestas en Estados Unidos podrían derivar en hasta 50 nuevas regulaciones que dificulten la innovación. Además, no solo eso, sino que Jensen Huang ha destacado los subsidios energéticos chinos que abaratan la operación de hardware de la IA en ese entorno doméstico y que ha otorgado a China una ventaja competitiva. En sus declaraciones se producen en un momento en el que, ya saben, en medio de toda esta prohibición vigente desde la administración Donald Trump de exportar los chips de Nvidia más avanzados. Estamos hablando precisamente de los Blackwell hacia China. Juan, que ha instado a Estados Unidos a abrir mercados para sus chips de Nvidia de inteligencia artificial con ese objetivo de mantener la influencia tecnológica global frente a todo ese avance chino. Pues en un momento en el que precisamente escuchábamos las palabras del presidente de Estados Unidos haciendo referencia en esa carrera de inteligencia artificial que Estados Unidos ya se colocaba como ese líder en la IA por encima de China. Pues ahí está esas declaraciones del CEO de Nvidia, que advierte que China podría ganar esa carrera por la IA. Nosotros que volvemos a desplazarnos al American Business Forum en Miami, vamos a escuchar a Griffin, al CEO de Citadel. Equity in America. They own stocks. They're partaking in the American dream as co-owners of our country. And we want to expand that ethos of all of us being invested in America. It helps all of us to save for our retirement, to create more jobs and more prosperity, and to understand and appreciate the importance of good laws and good policy.
You know, we said you just got off the plane from Hong Kong and you were speaking over there. As you're in Asia and you think about the economy and how it feels, what do you come away with? So when I travel the world, in every country there is a profound respect for the entrepreneurialism of our country. In fact, that's been a really incredible source of talent for the United States. Around the world, people dream of coming here to start businesses, to build their dreams. You see it in the Fortune 500. Roughly 50% of all the Fortune 500 companies are run by immigrants or the children of immigrants. The majority of American AI startups were started by immigrants. There you go. There is a disconnect today between the success on Wall Street and big companies really doing well and how people feel at home. And it's, you know, whether you use the word affordability, whether you talk about inflation, whether you talk, however it is, there is this dichotomy between the two. As you look at that, is that a major problem and that we need to fix as a country? So first of all, I absolutely agree with you. I agree with you. And this is why good policy is so important, is the fruits of our economy need to be spread broadly across our people. And that's where really important and thoughtful economic policies come into play. In Washington, how do we lift all boats? That's a really key question. And we need to take a step back and say, what are the right incentives, the right changes that we need to make in society so that everyone partakes in the prosperity and wealth of our country. So to that point, what are the key drivers in this economy, the U.S. economy, over the next 12 months? Key drivers over the next 12 months? Because it's pretty volatile now. Look, one of the biggest changes that we're grappling with as a country is the change in immigration policy. We've gone from a country that was creating roughly 250,000 jobs a month to about 30,000 to 40,000 jobs a month as we've radically shrunk the labor force. And that has profound implications, in particular for startups. Startups really need access to talented people for their founders to grow and thrive. And we've changed the dynamics of the labor pool. What really concerns me are those who've chosen not to come to our country, who bring the skills, the talents, and the ambition that help to create the American success stories. If I look at Citadel, my most senior partner was born in Ecuador. My other most senior partner was born in Australia, and one was born in Taiwan, if you sort of understand the picture. I am so grateful for all the incredibly talented people who've come to our country to call this country home. And I really do hope that we take a step back from where we are right here, right now. And let's be clear, there's a lot of anger and frustration about the chaos on our southern border that played out under the Biden administration. The unfettered immigration of millions of people, we didn't know their backgrounds, we didn't know why they were coming here. President Trump did something really great for our country in securing our border. But we need to make it clear, if you're coming to America to live the American dream and to help build this country, there's a path to citizenship. Every student from abroad who graduates from an American college should have a green card stapled to their diploma. There you go. Could be a policy in the making. Last thing, Ken, a lot of entrepreneurs, a lot of small businesses, a lot of folks who want to succeed. If you had one piece of advice as you're leaving this group, what is it? One piece of advice. I'll go back to that opening statement. Having really good partners around you is really critical to your success. And finding somebody who complements your skills is an extraordinary asset. You know, when I think about the start of Citadel, I really surrounded myself with people who were different than I were. And that made for such a strong firm. It's so important to have complementary skills around you. And then it's really important to be thoughtful about where you're heading
and to stay focused on what you need to do to accomplish that task. It's very easy to get caught up in the day-to-day, but it's very important to always take the time out to think and give consideration as to where you want to go, and then make that happen. Ken Griffin, thank you so much for the time. Great to see you. El ministro de Defensa alemán se le escapaban determinados temas. Todos estamos siendo, dice, observados y grabados, y no sé qué más, dice Pistorius, por satélites rusos, chinos y de otros países. Claro, es que nos observan, nos graban desde los satélites. ¿Y qué está haciendo Europa y Estados Unidos? Alguien le habrá metido un coscorrón en plan, ¿pero qué dice? Que les está dando a entender todo lo que... ¿Qué? ¿Eh? El sistema de control de los satélites, es decir, a los países no le hagan nada, a las élites, a esto no le hagan nada, pero a la población tenla bien atadita. Todos estamos siendo observados y grabados. Entonces no era una cuestión de conspiración, entonces no era una exageración, entonces no estamos hablando de que la población preocupada por el excesivo control social de unas élites que con la capacidad que tienen de grabación, de control y de observación de la población puedan llegar a manipularlos. Si lo pueden hacer para controlar a 4 gobernantes, ¿qué no estarán haciendo para controlar el mensaje a nivel de la población? Piensa antes de publicar. La María Montessori decía, nunca hagas para un niño lo que él puede hacer por sí solo. Estaría en desacuerdo con usar el chat GPT para hacer los deberes. La profesora prepara la clase con el chat GPT. El niño llega a casa y hace los deberes con el chat GPT. El niño llega a clase, la profesora corrige los deberes con el chat GPT. Cerramos las escuelas. Es que todo esto no tiene sentido. Hay un matrimonio de conveniencia entre la industria tecnológica y la educación nueva. El negocio aquí es entrar en las aulas para conseguir la atención de los alumnos. ¿Qué tengo que hacer para crecer? Pues tengo que enganchar al usuario, y por eso contrato psicólogos para asegurar que el niño esté enganchado cuanto más tiempo posible. Pero estamos luchando contra un negocio que engancha a nuestros hijos, que tiene un presupuesto ilimitado. ¿Quién va a ganar? Netflix, porque Netflix tiene unos recursos que nosotros no tenemos. Yo creo que vamos a pasar por momentos muy oscuros. Hay casos de niños que se han suicidado. Ahora mismo el que no tiene smartphone no tiene ningún problema social. Es importante que los jóvenes tengan recursos léxicos. Cada vez tienen menos. En las redes no es un lugar en el que tú adquieres recursos léxicos. Y hay una incompatibilidad profunda entre redes sociales y lectura profunda. Los jóvenes se van por un lado o por otro, o sea, pocas veces viven en los dos mundos. Les damos clases de educación emocional porque decimos que no saben identificar sus emociones. Dejémonos de tonterías. Lo que hace falta no es que identifiquen sus emociones, lo que hace falta es que sepan identificar la realidad, que sepan describirla y que sepan decir cómo se sienten con palabras adecuadas. Si no somos capaces de expresar adecuadamente lo que sentimos, muchas veces acabamos gritando, pegando tiros o quemando contenedores. De verdad que estamos en un momento en el que nos estamos jugando lo que significa la democracia, y la palabra tiene un papel importantísimo en eso de la democracia con D mayúscula. O sea, no somos mejores por leer, porque no es suficiente leer, depende qué es lo que estás leyendo. ¿Cómo que no hay que desregular? Sí, que hay que desregular. Donde una regulación excesiva esté frenando el crecimiento, esté frenando el progreso, esté frenando la innovación, no es simplificar, es desregular. ¿Por qué? Porque si no nos van a comer en Europa. Aquí los estadounidenses, los chinos, los mexicanos, los egipcios y todo que pille por el camino. Esto ayuda a que la innovación tome un camino seguro y prospere. No, si no hay innovación, ni prospera, no hay camino. No hay camino seguro, no hay camino, no hay nada. Ya verán el lío que van a montar. Van a hacernos un trampantojo espectacular para decirnos que todo ha cambiado cuando en realidad nada ha cambiado. Y además nos lo está diciendo directamente a la cara. Es desregular. ¿Por qué? Porque os habéis pasado regulando. Es que lo dice Draghi, no dice simplificar en lugar de desregular. No, dice o hacéis resultados en meses y no en años, o esto se está poniendo cada vez más feo. Estamos peor que hace un año cuando llegó el plan. No simplifiques,
desregula, desregula. ¿Cuál es el problema? ¿Puede el entorno de Circle darle un euro digital? Probablemente sí, pero no lo quieren estos. ¿Por qué? Porque prefieren el control absoluto del modelo. ¿Y por qué quieren el control absoluto del modelo? Porque les da un poder infinito. Salvo que haya un apagón, no te dejan pagar con dinero físico. Y si hay un apagón, ¿cómo no tenías dinero físico? Pues porque no me dejas. Las monarquías absolutas. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Vivimos en un flashback, en una vuelta al pasado, en el que nos dicen lo que podemos y lo que no podemos hacer. Y aquí llega el movimiento alrededor de cómo yuan digital y el movimiento de Estados Unidos con el dólar digital van ya al choque. Y dicen, ¿y dónde está el euro? Abajo, arriba, en medio, detrás. Han intentado utilizar el euro digital para control absoluto de toda la zona euro y de todos los ciudadanos, para intentar el control de las élites y convertir a Europa en un campo de pruebas, en un laboratorio, y controlar a todo el movimiento en Europa. Y no te dejo el dinero físico, ¿por qué? No, es que puedes hacer mal uso de él. Perdón, ¿es que eres mi papá o qué? Sí, soy el papá de Estado, menos no me aporta nada. ¿Puede privatizarse la democracia? Quizá es esa la pregunta que nos tenemos que hacer todos. Un globalismo que afecta a todo lo que sustenta. To grab every single occasion to make this business bigger than ever. And we know that in this lovely, incredible country, we have potential to keep growing. You know, looking back at your early life, when did you first realize that racing would be your calling? Well, I was born in a city where, quite famous in Italy for racing track. And when I was at high school, I was always going to the track to help the organizer to be part of that. And, it starts since the beginning. When you live the sport in the way that I lived since I was a kid, you hope that one day you can, but, if I look back, I would never thought that was possible for me. I was doing school. At the end of university, I sent my CV to a lot of companies. One of them was Ferrari, as you can imagine. I was living very close to the place where this incredible brand is and is still there. And when they hired me in 1991, I started a journey that, I was not thinking it was possible for an Italian, for me, coming from a normal family, able to do step by step what I did in my career. So, well, incredible from one side, but fascinating on the other side too. Before becoming CEO of Formula One, you had really many lives along the way. Team manager, sporting director, team principal, Ferrari executive at Audi, CEO of Lamborghini. That's a lot. Which one of those chapters do you think shaped you most as a leader? Well, I think that no matter is your career, I think that at least my approach to that is always listening, focusing on trying to improve every day, try to give you target on what can happen in your life. And of course, you cannot choose your boss, or you can if you can, but just to try to be surrounded by people gives you right motivation. I was lucky enough to be able to grow transversally in a great company, so I was able to capture different experiences. For me, the most important thing is try to see as a leader and try to replicate the fact that you want to do something unique for the people who are working for you. You need to be a role model. You need to make sure that you don't behave the way that you want that the others behaving with you. And try to be resilient on the fact that if you believe in something, you need to take any single opportunity that you may have. You may have failure. You may have defeat. In the world of sport is happening quite often. But never give up. Stay focused. So motorsports is kind of unique in that it's a mix of passion and pressure. So what kind of values did you lift up to kind of keep you measured in the highs and lows? Because there's a lot of them in your sport. Well, highs and lows is part of our life. And the more you grow, the more that you have to know that the pressure is part of your sphere. Is emotional, is rational, is something that you are not built for that. Of course, you cannot
believe that you can have certain responsibility. So you need to take that as a sort of positive boost to try, first of all, to control yourself and try to keep the right pressure on the people working for you in a way that there is the right tension, positive one, to motivate them to improve the way that they work with you, but always never crack under pressure. Otherwise, you're going to be a disaster. And the more you are on the high side, the more the air is less. So you need to make sure you breathe every single moment the right way. Yeah. So as you look at your journey, what was the moment that made you feel, this is what I need to be doing, this is what I'm meant to do? You know what? I think life is full of moments. Every single moment has to put in the perspective of what's your life and what you're living. And I think that, for example, today, the opportunity that Mayor Francis gave it to me and to us is unique. And I need to breathe because, you know, thinking that I represent an incredible sport and a human being representing, you know, people behind me that has a trust in me, a great world behind that is another moment where, you know, I go back home. Tonight I have to go to Brazil for the race thinking, you know, mission accomplished today, looking forward to the next one tomorrow. You've led some of the most competitive people in the world. I mean, a lot of very competitive people. So what have they taught you about how they handle pressure, how they handle failure, or even maybe what they taught you about ego? Well, ego is an approach in our world that is quite common. But that's part of the game. You know, the more you are in the high peak of sport, the more egos has to be managed. And my job is to be like a sort of director behind the scene, try to manage everything. The ego is good if it's performing the right way. We need to have, you know, jewel. We need to have people that are the face of a sport. We need to create, or we need to have certain drama that is getting the right attention. But what you learn in a high performance world is that the difference is here. It's the way that you approach the things. It's not on the basic things that when you are there, you need to give them for granted. It's really how to perform, how you're able, first of all, to give to yourself targets every day. I mean, I'm very basic on that. I try to be, as a reference, you know, how many decisions I take every day. How many decisions I've taken today. Because I'm in a position where I cannot sleep. I cannot sit in a sort of comfort zone. But that's, if you take it the right way, is the way to look and to motivate the people under you to be even more protagonists. And today, I use that word because we need people that feel to be protagonists on what they're doing. At all level, at all level. We are such an incredible business now that everyone counts, everyone making the difference. So that's what I'm trying to make sure that everyone understands this. This is a matter of being unique in everything that you're doing. I always loved looking at the cars, but I was never really into the races until my two sons got into the Netflix show, Drive to Survive. And then we went to the F1 movie and with Brad Pitt. Fell in love with it. They were already in it. Formula One, you've seen massive growth over the past few years. You've turned this into like a global phenomenon, cultural. From that Netflix to Las Vegas to engineering and emotion. And I think we have a video to watch here. Pues ahí escuchábamos precisamente al CEO de... Escuchábamos precisamente al CEO del presidente y CEO de la Fórmula 1 y que también acaba de decir Ken Griffin precisamente que hay que ser único en todo lo que se hace en la vida, que confía en que hay un momento en el que se ofrecen oportunidades y que tienes que estar ahí para verlas y seguirlas. Ha hablado también sobre el ego y dice que es un enfoque en el mundo común que hay que seguir teniendo en ciertas ocasiones. Nosotros que vamos a continuar actualizándoles con Última Hora, conocíamos precisamente durante el día de hoy que el CEO de Nvidia ha hablado y ha advertido sobre la inteligencia artificial. Dice que China puede ganar esa carrera por la IA. Palabras a las que Donald Trump durante el día de hoy también hacía referencia en ese foro en Miami, que precisamente decía que él y en Estados Unidos serán ya los líderes en inteligencia artificial, pero desmiente el CEO de Nvidia. Advierte que China va a ganar
esa carrera por la inteligencia artificial. Jensen Huang, quien ha dicho que China está en posición de ganarla y que durante su intervención en la cumbre FT Future of AI ha criticado ese cinismo occidental y ha advertido que las reglas de IA impuestas por Estados Unidos podrían derivar en hasta 50 nuevas regulaciones que dificulten la innovación. Jensen Huang ha destacado que hay subsidios energéticos chinos que abaratan la operación de hardware de IA doméstico, lo que otorga ya a China esa ventaja competitiva. En sus declaraciones que se han producido en medio de esta prohibición vigente desde la administración Donald Trump, precisamente conocíamos durante esta semana esa prohibición de exportar los chips más avanzados de Nvidia, los Blackwell, hacia China. Juan ha instado a Estados Unidos a abrir mercados para sus chips de IA con el objetivo de mantener la influencia tecnológica global frente al avance chino. Pues unas palabras en las que también escuchábamos al CEO de Nvidia durante jornadas anteriores, durante esta semana, que precisamente también hablaba sobre Alemania, que podría ser una de esas zonas en las que avanzar por la inteligencia artificial sería todo un reto y que Alemania está preparada para afrontarlo. Además, vamos con otra información de última hora, alerta en los cielos de Estados Unidos. A partir del 7 de noviembre, 40 aeropuertos de alto volumen reducirán un 10% sus vuelos. El anuncio fue hecho por el secretario de Transporte, por Sean Duffy, junto al administrador de las FAA, Brian Bedford, que esta medida dicen que se va a implementar para poder mantener esos estándares de seguridad mientras el cierre de gobierno continúa echado. Ya saben, 36 días acumulados durante el día de hoy han llegado ya a superar ese récord histórico que marcaba el cierre de gobierno en 33 y 34 días durante ese primer mandato de Donald Trump. Pues ya hoy supera ese máximo histórico y continúa echado, algo que puede afectar determinadamente a los aeropuertos y que, según acaban de informar, a partir del 7 de noviembre, 40 aeropuertos de alto volumen reducirá esa capacidad del 10% de sus vuelos. Nosotros que vamos a continuar precisamente en el directo de la American Business Forum, donde ahora mismo está hablando el presidente de la FIFA. Vamos a escucharle a Gianni Infantino. You have a lot of fans here. So. We have space to improve, you see. I think so. I have to take that. For the ones that take hands off, I hope next year you're going to have the chance to come with us. So we're talking about, expanding and then also protecting the soul. You personally guard F1's kind of spirit as it becomes more global and commercial. But can it go too global, too commercial? Or do you think about that? Well, it's not too global, too commercial. It's the fact that if we want to survive in the ecosystem, we need to understand what is all around the world. And therefore, keeping the center racing, that is fundamental for us, we need to build around the dress that is good in order to be attractive. And today, if you are not having a proposition done from the sporting perspective, from the commercial perspective, from the marketing perspective, from the technological perspective, we're going to be not successful. And the world is running so fast that if you're not able to stay on top of the wave, we're going to fade down. That's why it's so crucial that we are a small organization in a way. We need to be listening to our promoters around the world, to our broadcasters around the world, to our fans around the world. So that's why we are shifting our way of living the sport from a B2B perspective to a B2C. We want to get in touch with our customer, with our fans. And that's the only way for us to keep being relevant for the future. So next season, there's some new hybrid engines running on advanced sustainable fuel. Will fans be able to notice a difference, these changes? Well, I think that the puristic fans, the super avid fans, they understand exactly what we're talking about. For us, it's relevant to be talking of something in terms of sustainability where it's relevant for the world. We didn't believe in the full electrification since the beginning, with all respect. We said that the hybrid represent the future of mobility with sustainable fuel. And if you think that today we are talking about a fleet of normal cars, more than 1.8 billion just cars, you need to add commercial vehicle, trucks and so on, you know that it's impossible to fully electrify the world. So the only way to go and to keep the mobility at a
at the right level of technologies to go to hybridization. We were the first in 2014 to be with the hybrid engine. We didn't sell that story very well, but now we want to make sure that everyone understands that sustainability is part of our project. That's why, we take the commitment to be neutral, carbon neutral within 2030. That's why, together with the promoter, together with the logistics, because we are traveling around the world, we have seriously committed to this goal that is relevant for our society. And that's why, if I may, I do believe that our goal is to try to be as relevant as possible. And the only way to be relevant, for example, in this fantastic country, is to try to see if every morning, when you wake up, on top of your news, about the news on NBA, NFL, soccer, because now Gianni will be a big push on football in this country, we'll have news, we'll talk about Formula One. That's what we're going to do. That's what we're going to do because we are resilient. We're going to don't give up to the end. So obviously CEOs like yourself, Ken Griffin, others, have lessons learned. What works, what doesn't. What advice would you give other sports leagues looking to expand globally? Well, I think that if you want to expand globally, you need to understand the culture of the different countries. We cannot give it for granted that something that is successful in one place is the same on the other side. So what we need to do is to make sure that we do the right synthesis to have one product that is successful all around the world. That is not easy, but it's the beauty of our job. That's pretty good. Formula One pushes the boundaries of technology. It also pushes the boundaries of human courage. If you watch these guys going across the tracks all over the world, how do you see the spirit inspiring kind of broader change when it comes to something like sustainability, when it comes to something like, plugging into your community, that sort of thing? Well, I think that F1 is fascinating in my perspective, in my opinion, because it is something that is involving the human being at all level, at the maximum level of competition. And we are performing, if you think about our drivers, they are fighting for tenths of a second. We're talking a difference between one or the other of a blink of an eye. So how you can perform as much as you can to make sure that you're faster than your colleague. And this is involving not only your skill, but also the skill of the engineering that is around you. We are talking about the precision that is in a millisecond difference, so it's fascinating. And the technology, we're talking a lot about AI, has to be a service to that. We will never see Formula One where the human being is not the differentiating factor. That's the beauty of our sport. It's non-negotiable in a world where technology is part of our DNA for sure. But AI is changing things, right? From the engineering, from how you operate. Yeah, in our TV production, AI is helping us to give information quicker. We want to give the radio messages in real time. We want to try to avoid the delays that are not good for the narrative of what we are doing. Therefore, it is there, but it's helping the people to understand better, helping the technology, as I said, to make sure that at the end of the day, the difference in the hands and the head of our drivers. Looking at the F1 movie with Brad Pitt, it was a great movie, and it was exciting. And there was this question about what percentage of Formula One victors is the driver, and what percentage is the team and that car and making that car what it is? Well, for sure, if you have a very bad team or a bad car, even if you are the best in the world, you cannot win unless you are very lucky. Therefore, everything has to be pushed to the limit. At the end of the day, in certain conditions, the driver is the one who is able to make the difference, for sure. But that's why we call our team sport, because without having a good team of mechanics, of engineers, of people that are working to make sure that you have a better car than the other, the best team in the world cannot win. It's a team spirit work. It's, in any case, something that is relevant to the fact that, the drivers are only 20 in the world. They are, in a way, doing an incredible job where the pressure is very high, when they have to make, in a blink of an eye, decision that a normal human being will not be able to take. And what is fascinating, and what I lived in these 30 years of my experience in Formula One, they are able to slow down every single frame at the highest speed ever in order to, every single frame that is passing through their mind, maximize the performance. This is something incredible if you think. So decades from now, as you deal with future fans, let's say, looking back at this era,
What do you want them to feel about the journey of Formula One? What do you want your legacy in shaping this to be? Well, I don't want to say it's ours. It's a part of all the stakeholders, the teams, our team, because it's such an incredible privilege to be leading this sport, but it's a teamwork. I think that for me, the relevant things to say is that we are shaping the sport that is adapting on the evolution of the world, keeping, the DNA racing at the center, but not sleeping in the old good days, but always looking every day ahead. What are you most looking forward to, most excited about this new season? Well, first of all, we have still 4 races to go with a lot of action. The first 3 drivers are very, very close, so there will be a lot of incredible fight on the track. In Brazil, next Sunday, the weather shouldn't be so good, so it will be another element of uncertainty. And so, first of all, we're going to have another end of the season that will be hopefully fantastic from the sporting perspective. And next year, with the new regulation, there will be a reset. We have new teams coming in. We have US bringing up, Cadillac, Ford coming in, Audi, Honda. So I go back to what I said before. The more we are able to bring elements of being progressive in our proposition, the more we're going to be successful in the future. Stefano, thank you so much. Thank you, Brett. Thanks to you all. Grazie. Escuchábamos precisamente desde el American Business Forum desde Miami que acaba de hablar el CEO de Fórmula 1 y que dice que lo que más le entusiasma es que todavía están a favor de que las carreras en Brasil sean muy buenas, y también ha dicho que durante este año, antes de que acabe, van a llegar nuevas temporadas y que van a ser fantásticas porque son nuevos equipos los que se incorporan para el año que viene, también por parte de Estados Unidos. Ha mencionado que tanto Ford, Audi y Honda van a ser algunos de los que estén en esa nueva temporada, que hay que ser único en todo lo que se hace, y cree que está dando forma al deporte que todavía continúa avanzando en estos últimos años. También vamos a escuchar enseguida al siguiente CEO, al presidente de la FIFA, a Gianni Infantino. Enseguida vamos a escuchar sus palabras desde el American Forum. Nosotros, mientras tanto, vamos a actualizarles con esa información de última hora, porque ya saben, acabamos de conocer que el CEO de Nvidia, Jensen Huang, ha advertido que China podría superar a Estados Unidos en la carrera de la inteligencia artificial. Ha alertado que esta posición de China podría ganar en esta carrera global a la que se enfrenta ya con Estados Unidos. Y precisamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que durante esa comparecencia en el American Forum recalcaba que ellos ya son el líder para esa carrera de la inteligencia artificial por encima de China. Bueno, pues Jensen Huang, que ha dicho durante esa intervención en la cumbre de FT, Future for AI, ha criticado ese cinismo occidental y ha advertido que las reglas de la inteligencia artificial propuestas en Estados Unidos podrían derivar hasta 50 nuevas regulaciones que dificulten esa innovación. Destaca que los subsidios energéticos chinos abaratan la operación de hardware de inteligencia artificial doméstico y que otorgan a China esa ventaja competitiva de la que Estados Unidos no cuenta. En sus declaraciones, que se han producido en medio de toda esta prohibición vigente, estábamos escuchando precisamente que la administración Donald Trump prohíbe exportar esos chips más avanzados de Nvidia, los Blackwell, a China, algo que Jensen Huang ha dicho que Estados Unidos podría abrir a los mercados para sus chips de IA con el objetivo de mantener esa influencia tecnológica global frente al avance chino. Y que, atención, porque ya lanza ese mensaje el CEO de Nvidia de que China podría ser ese próximo líder en inteligencia artificial. En una jornada en la que también escuchábamos esas posibles pruebas nucleares y que Donald Trump acaba de compartir un mensaje en su red social, Truth Social, aquí lo están viendo en pantalla. Dice que Estados Unidos tiene más armas nucleares que otro país y que este logro lo incluye ya en esa actualización y renovación que completa todas esas armas existentes. Dice que debido a los programas de pruebas de otros países que ha instruido y que ellos también van a comenzar con esas pruebas
de las armas, de esas pruebas nucleares que otros países ya han continuado con ellas. Bueno, pues nosotros que precisamente escuchábamos también las palabras del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que precisamente hoy se ha llevado a cabo esa reunión ese evento en el Tribunal Supremo, acorde a los aranceles, de esa herramienta que utiliza Donald Trump para negociar. Dice Scott Bessent que ha salido muy contento de ese momento y que vamos enseguida a actualizarles con esas palabras de Scott Bessent y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien también ha hablado sobre estos aranceles que utiliza ya como arma para negociar con otros países. Vamos a escuchar las palabras de Infantino, de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, que está compareciendo ya en ese foro en Miami. Vamos a escucharle. Español también podemos. Danny, you grew up in Switzerland, in the heart of Europe, in a part of the world where football is essential. When did you know that this was going to be the path for you? Oh, that's a tough question. I don't know. I don't know when I really knew that this is the path for me. But it's true that I grew up in Switzerland, the son of Italian immigrants, and football from the moment I was very small was a way. Football or soccer? Maybe we should actually clarify this. Football, right? Football. Shall we clarify it? Okay. So stay with me. Are there Americans here in the room? A lot. Yeah? Okay. So just stay with me 1 second, then I come back to your question. But so we, right, all of us basically outside of this beautiful country, we call football a game that we play with our feet. That's why we call it football. Right? You in this beautiful country, you call football a game you play with your hands. Now, I don't know who's right or who's wrong, but anyway, we can call it soccer or football. It doesn't really matter as long as we have fun and enjoy. And I come back to your question because I realized certainly as a child to play football or soccer was a way to be integrated in the society in a foreign country as an immigrant, to come together, to unite and to play football. And obviously as an Italian, where football is a religion, you grow up as a fan of a club, as a fan of the national team. At that time, the Italian national team was quite strong. Today, a little bit less, but we won the World Cup in 1982. As Italian, this was I was 12 years old, and this was a very, very strong moment where I fall in love, really, with the game. Great. And so I prepared a few questions. I hand wrote them, but I think I want to ask you a few of the questions, but I'm going to wing it and just go with the flow so that people get to know you. The world knows you, but I feel that in the United States, people don't know you as well as they should know you. So part of what I want to do is, over the next several minutes, have this wonderful audience and people watching remotely get to know Gianni Infantino. And so I'll mix some questions that I prepared, and then I'll wing part of them. Here we are. Today, you lead the world's most popular sport. When you think of the boy that you once were in Switzerland, what would surprise that boy most about the man that we have here before you? Well, I think it's actually kind of impossible that a boy, son of Italian immigrants in Switzerland, could become FIFA president. This is something which is kind of unimaginable. But if you think about it, and if I think about it, I realized also pretty young that my skills as a football player were not really the ones of anyway close to the one who will speak after me here, Leo Messi. So I realized that if I ever want to touch the World Cup, I need to become FIFA president because I can never touch it as a player. And you did. Right? So I had to become FIFA president. But I was passionate about football from very young, and with
group of friends, we took over the local Italian team in the Swiss mountains with actually a very important argument when we had the elections. You know, we saw the President Trump earlier. We won the election to take over this Italian club with the killer argument, which was that my mother was ready to wash the jerseys of the team for free. So we won the election, we took over the team, and we organized matches, players, and so on. And finally, I do the same now. I organize events, I organize tournaments. Different magnitude, I find sponsors and broadcasters, but it's still the same passion and the same joy. You mentioned President Trump, you mentioned Leo Messi, which reminds me, this is a really tough spot to be doing the interview. We followed President Trump, amazing speech, yes. And now, after this, is Leo Messi. We are the halftime show, There right? we go, there we go. Between Trump and Messi. I mean, this is... So not to put you on the spot... You can clap. So Leo Messi, as you know, is admired all over the world. Not to put you on the spot and ask you about somebody that you admire in football, but outside football, who is somebody that you admire, somebody who's taught you an important lesson in life? Well, for the lessons in life, I mean, definitely my father. My father and my mother, my parents, who taught me, you know, everything about having, of course, to work hard, to work in an honest way, to have dignity always in what we do, to respect the others, but also to always remember to, you know, to be happy with what you have and in what you do. And finally, that's what football is about. It's about happiness and joy, isn't it? And I mentioned Messi and also President Trump. It's very obvious from not only his remarks here today, but for many remarks he has made about you, that the two of you have a very good relationship. Part of the job of FIFA president is to get along with everybody, right? You are a manager, you manage the world's biggest soccer organization, football organization, but you also have to be a politician, a diplomat. Tell us a little bit about your relationship with President Trump. I have a great relationship. I'm really lucky. I have a great relationship with President Trump, who I consider really a close friend. But of course, he's been and is very, very helpful in everything we do for the World Cup. He was the president. He mentioned it today when the U.S., together with Canada and Mexico, was awarded the World Cup. And he's really engaged. He has such an incredible energy, and this is something that I really admire. He does things. He does what he says. He says what he thinks. He says actually what many people think as well, but maybe don't dare to say, and that's why he's so successful. Right. And I have to say, I am a bit surprised sometimes when I read some comments, some negative comments, because as far as I'm not American, but as far as I understand, President Trump was elected in the United States of America. He was quite clearly elected. Very much so. And when you are in such a great democracy as the United States of America, you should first of all respect the results of the election, right? And then, you know, again, he was elected based on a program, based on what he said, and he's just implementing what he said he would do. So I think we should all support what he's doing, because I think he's doing pretty good. Yeah, absolutely. Right? And for FIFA, even more. And so, speaking of President Trump, he's not only the president of the United States, but now he's the head of the Kennedy Center. Yeah. In exactly a month, on December 5th, at the Kennedy Center in Washington, it will be the World Cup draw. And it's been announced today that on that occasion, you're going to award the FIFA Peace Prize. Football unites the world. Yes. Two questions about that. The first one is, tell us a little bit more about this new Peace Prize. Well, you know, we thought that our motto in FIFA is that football or soccer unites the world. It brings people together from the entire planet. I mean, the world stands still when the World Cup is played. We have had the last World Cup in Qatar, where we had 3.5 million spectators in the stadium, 5 billion viewers on TV. This will be even bigger here, because we will have 7 million spectators in the stadiums, and we'll have 6 billion people watching it on TV.
And millions will come to the United States, to Canada and to Mexico to stay together, to unite, to enjoy, to learn to know one another. So in 1 month we play 104 matches. This is like 104 Super Bowls in 1 month. This is the magnitude of what football is about. So we want to unite and we want to contribute to unite. And when we see what is happening in our world today, which is a very divided world, I think and we think in FIFA that we need to find more occasions to bring people together, because only if people come together and they speak to each other, they can understand each other. So we think that all those who are involved in football, they actually do something like I was doing or my parents were doing when we were children, to unite, to bring people together, different communities, different people. And we believe that peace in the world is something which is so important, and we have to support it, because that's about unity and about peace, and we have to support anyone who is doing something special. So we thought we have to bring to life the FIFA Peace Prize. The first edition will be happening this year. We will award it on the 5th of December, in 1 month from now, in Washington, D.C., at the occasion of the draw for the World Cup, because we'll have the global audience, we'll have 1 billion people watching the draw. The draw is where we set the match schedule for the World Cup. And this is the right platform to award somebody who has done so much or is doing so much for peace, because we need that. Football helps a little bit, but then we need leaders who push it into the goal, right? And to score the goal. And so I don't think you're going to answer this question, but I'm going to ask it anyway. Is the recipient of that first award somebody that we saw earlier today? Maybe you, or... well, on the 5th of December you will see. We'll find out. Okay. A lot of people don't know that FIFA is a not-for-profit organization. Yes. That does a lot of good all over the world. Of course, FIFA is an organization that with all the proceeds it gets, gives back to communities the world over. Tell us a little bit about what FIFA does for communities around the world. Well, I think that's an important, really an important point. I mean, people don't know that FIFA is a non-for-profit organization. That all the revenues that we generate from a World Cup are reinvested in the game. As we speak now, we are organizing a women's under-17 World Cup in Morocco, and the boys under-17 World Cup in Qatar, with teams from all over the world. And all our revenues go into organizing these events, but go as well in development programs all over the world. FIFA has 211 countries which are part of FIFA, more than the United Nations. And our objective, our aim is, on one side, to make football truly global, but on the other side also to give every talent in every corner of the world the opportunity and the chance to dream. And if you can give to a child, if you can give him a ball like this, right? Look, already, look the smile, look the smile. Huh? Immediately, you have a ball, you smile. Can I keep it? Children, this is more than a ball, right? This is a magic object which transforms children or people in happy people or happy children. Because as soon as you have it, you smile, and if you can give to a child an opportunity, a chance, a hope, to become the next Messi, but also just to become a better man or woman, then I think we've done something great. And all our revenues go back into the game in 211 countries in the world in order to make sure that children, girls and boys, can do something. And we invest in women's football in Sudan or in North Korea or in Saudi Arabia, everywhere in the world, in Qatar, in men's, in boys. And this is exactly what makes football so special. It's not only a beautiful ball, but I'm looking, it's an official ball, and it's signed by you. So signed by me. Very special ball. Maybe if I can propose something. Yes.
you should kick it into the audience at the end of the interview. And wait. And the one who gets it gives it to me. No? He will get 2 tickets for the World Cup match, for a World Cup match here in Miami. No, okay. Wow. But you have to kick it far, huh? Kick it far. Close. It's up to you. Wow. I don't take responsibility. Okay, we'll do it. Look at that. Look at that. Look at that. Look at this one here. Okay, you need to wait another few minutes, huh? That's fantastic. Right here. There we go. Golazo. You mentioned Qatar, and I believe I want to ask you about Qatar. I believe we have a video that we're going to show, and then I'll ask you a question about the subject of the video. So Let's look at the video. Today I feel Qatari. Pues ahí escuchamos ahora mismo a Gianni Infantino, el presidente de la FIFA. El siguiente en hablar va a ser Messi, lo hará a partir de las 11:30. Nosotros vamos a continuar actualizándoles con esa información de última hora. Conocíamos precisamente en estos momentos ese mensaje que ha lanzado Donald Trump en sus redes sociales. Ha compartido ese mensaje a través de Truth Social haciendo referencia a las nuevas pruebas nucleares. Ahí lo están viendo, Estados Unidos, que tiene más armas nucleares que cualquier otro país y que esto se ha logrado incluyendo esa actualización y renovación completa de las armas ya existentes durante ese primer mandato de Donald Trump. Además, ha avisado que va a iniciar ese programa de pruebas, ya que otros países ya lo han empezado a hacer. Vamos a mirar precisamente el directo desde Miami. Nosotros vamos a escuchar al presidente de la FIFA, Infantino, que continúa hablando. In Qatar, teach you about leadership under fire. Well, that's something you learn very quickly in FIFA, especially if you become FIFA president. The way I became FIFA president, which I entered FIFA in a period where FIFA was really a toxic organization. People were arrested, people went to jail, were suspended. We had no sponsors, no broadcasters, nobody wanted to go anywhere close to FIFA. And I had to organize actually 2 World Cups. The first one was in Russia and the second one was in Qatar. And you mentioned the World Cup in Qatar, where the pressure was, of course, very, very high. But, you know, as you said, leadership is about standing firm, about standing by your beliefs, about defending what you believe in. And I really honestly believe in the fact that you need to engage with everyone. So I couldn't understand this criticism on Qatar. And from people who maybe were never in Qatar or didn't realize that the World Cup was actually a catalyst for incredible positive social change. So when we had a famous press conference 2 days before kickoff of the World Cup and in front of the world press, I said what I thought, which is that between staying in a nice office in Switzerland or going in a country, any country in the world, and engaging with the people, with the leaders, and trying to change maybe things or to convince them or to listen to them, well, I would always choose the second one and go and engage with people, because only this can bring results. And then you need to deliver, as Stefano Domenicali, who is a great, great friend and a great manager, was saying earlier. At the end, you need to deliver what you say, and that's how you will be judged for, right? And speaking of delivering, as the president of FIFA, you not only have to manage the global operations of a very complex, truly international organization, but you're a very popular president that stays connected with fans. How do you stay connected with your fans? How do you stay connected with everybody? Well, I'm a fan myself to start with. I am a fan, and I try and I always engage with
with everyone, whether it's a head of state or whether it's any person. We kick a ball, we take a ball. I learned this from very young to connect, and I have to say as well, I'm lucky enough that I'm in charge of a sport which is like the best sport in the world, but also which connects immediately people, right? You have immediately something to, thank you, something to speak about. You just go somewhere, you mention any name of, I don't know, Maradona or Pelé or Messi or Ronaldo, whatever, and then you immediately discuss, you immediately speak, you immediately engage, or you take a ball and you kick it, and immediately people smile and are happy. So I'm lucky, and I try to cherish this luck in the best possible way. When you talked about the FIFA Peace Prize, you talked about not only world peace, but also unity. Is there a specific match or moment in a match where you felt that unity that FIFA brought particularly powerfully? You know, there are, I don't know, there would be so many moments, and I always want to believe that the next one will be a special one. Like you mentioned, the World Cup in Qatar was a very strong moment. That final, you can ask Leo Messi later on. I mean, that final was something out of this world. I mean, we were lucky enough to witness this incredible final that Argentina won. I mean, it was so special. But you know, the great thing about football is that it brings you and it writes new beautiful stories every day. Last week, I attended a game that we organized for the first time between, we created the national team of girls and women from Afghanistan. Refugees, they had to leave the country. We helped them a few years ago when they had to leave the country. We helped them to leave the country. Some went to Australia, others went to England, others to Italy, to Portugal, some are here in the States. And after a few years, we decided to create a national team, and they called themselves a women's national team, and they called themselves Afghan Women United. Women from Afghanistan living now all over the world, coming together to play football and to play against other teams and to share a very, very strong emotional moment. But like this, you know, I could mention so many. And let me ask you about a potential other moment. Football is a game of heartbreak as much as triumph. When did football break your heart? Has it broken your heart? Let me ask. Well, yeah, no, of course. I mean, my beautiful wife is there, but my first love was football, so... she says it always to me. That's why I can say that. But it's true that football is such a special sport. I mean, when the World Cup is on, it's not just 104 Super Bowls in 1 month. It's like when Brazil plays, if you go to Brazil during a match of Brazil, everything is empty, right? Now, Argentina is the same, Colombia is the same, right? Nobody's on the street, there are no crimes. The crime rate is low as ever during the World Cup because people are just so passionate. People, they cry when they win or they cry when they lose. It doesn't matter. You just cry because you are happy or because you're sad. You just cry in football. And I mean, for me, I remember 1978, the World Cup. I watched it on TV with my father. It was a World Cup in Argentina. 1982, of course, when Italy won a World Cup and I was 12 years old. That was quite a strong moment. And when you get this virus of the game, and I really call on everyone here to be injected with the virus. There is no vaccine and nothing that you can take against that, but it's a beautiful one, it's a happy one. Yes. Thank you. Football has brought joy to billions of people around the world, but it has also instilled a sense of responsibility on those who play it. Looking ahead, how do you want the game to influence the values and the mindset of the next generation? Of the next generation? Well, you know, football has taught me so many
lessons for life. And I think football is teaching to every child, every girl and every boy, so many lessons for their life. We have designed in FIFA, together with UNESCO and with UNICEF, a program that we call Football for Schools, in which we don't teach how to play football, but we use the hook of the ball in classrooms to say to children, okay, today we speak about football, and then we take the ball like this, we put it on the desk, right? And everyone listens. And you put the ball on the desk, and you can start speaking about anything, about violence, about discrimination, about racism, about respect, about nutrition, about any topic you want, just taking the hook or the excuse of football. So football teaches you so many lessons. That's why we need to bring it all over the world, and we need to continue to develop it. The most important, I think, of these lessons that football is teaching, besides the team spirit and the joy and the happiness, is, I think, resilience. Because in football, you can win, you learn to win, but you lose as well. You learn to lose. I certainly lost many more games than I won. But the great thing that football teaches you is that when you win a game, right, you are happy. You go home, even if you play with friends, you go home, you are happy, you smile. You are happy until the next game. When you lose a game, you go home, you are sad, you are angry. But you are angry for an hour, a couple of hours, maybe one day. And then you know that there is the next game that is coming, and you're going to win that next game. So it teaches you, as a child, to stand up after a defeat and to go for it, and to want to fight and to win that next game, which is coming for sure. So these lessons, we need to cherish them, we need to bring them to the schools, and we need to develop the game and make it even bigger and better all over the world. At the beginning of the conversation, you mentioned that when you were a boy, if you wanted to touch the World Cup, you thought that you had to become FIFA president, and you did. What do you want young people to know about the power of resilience and the power of believing in the idea that you can do anything you want to do if you put your mind to it? Well, I mean, if you believe in something and you follow it with hard work, with passion, with your heart, then nothing is impossible. I mean, if a little boy who was born in a Swiss village in the middle of the Swiss Alps can become FIFA president and sit here in front of this incredible crowd in this beautiful city of Miami, then definitely everything is possible. Absolutely. They won the ball. In just a few months, your presidency at the head of FIFA will turn 10. So you're going to be president for 10 years and counting. How has your tenure, in your opinion, changed FIFA? Well, that's, what do you think? How has it changed FIFA? Thumbs up? Well, no, we worked very hard in the last 9 years to make FIFA truly global, to bring FIFA and football everywhere in the world. As I mentioned, when I was elected FIFA president, it was probably the darkest hour of FIFA. We brought back respect, and I think that's the most important element. We brought back respect to FIFA and for FIFA, and we continue and we will continue to just make people a little bit happier. Mm-hmm. And if people are a little bit happier, then, you know, the whole world is a little bit better, I think. So a follow-up question. After you step down, how do you want people to remember your leadership style and your leadership at the helm of FIFA? Well, I will think about that when I step down. I will let you know. In many, many years from now. I come back and then I let you know. For now, I enjoy too much what I'm doing. And you're good at it. So,
Most World Cups take place in one country. We've had some that have taken place in 2 countries. The next one will take place in 3 countries. In Mexico, in Canada, and right here in the United States. Of course, in Miami. Yeah, including in Miami. What can we expect? And by the way, Francis Suarez, who was mentioned a few times, I don't know if he's around somewhere, but he has been really instrumental with the World Cup here in Miami. Need to say that. So what can we expect about this new edition of the World Cup right here in North America? Well, I really don't know if Americans realize what is going to happen. Mexicans, they get it probably a bit more because they know more about football. Canadians are even more north. So, but what will happen in this country is something incredible. I mean, let me say one more thing first, because after you're going to conclude, I guess, since we are in a business forum here, so there are business people here as well. I need to say one thing about business as well. Otherwise, they think I'm just, kind of having fun as a president, but I need to. The business has to also work. So the football GDP, global football GDP, is around $300 billion a year. Out of these 300 billion, 70% is generated in Europe, but mainly from outside of Europe. In the US, it's around 10 billion. If the US would be doing, and this is an advice to all business people in this room to invest in FIFA and in football, if the US would be doing one third of what European countries do, you would speak about 110 billion, instead of 10, 110 billion GDP in the US. Wow. So, this to say that there is such a big potential, and I think that those Americans, why I say this, because I think that those Americans who didn't or don't realize what is happening next year, they will realize it, because this country and Canada and Mexico will be, flipped upside down, back up, back down. You will have a horde of barbarians, but happy barbarians, invading the country, with the result that soccer or football will conquer America. This is a country that's never been conquered. For the first time, we will conquer America. I announce it here officially. There we go. And that's a very good point, because it's not just the ticket sales, it's the incredible injection into the economies of every one of the cities that will be hosting games, like Miami, from tourism, from hotels, from restaurants, from ticket sales, from souvenirs. So it's an incredible engine of economic growth that FIFA will bring to these 3 countries. Yes, it is an incredible economic impact of, only the World Cup has an economic impact of around 40 billion, 200,000 jobs which will be created, 5-6 million people coming here to watch the games, but also, to enjoy their holidays in Miami Beach or anywhere else in beautiful Florida. So it moves so much, and not just that, because the entire world will be focused on North America, on Canada, Mexico, and the United States next year. I was mentioning the figure of 6 billion people will be watching the World Cup. I mean, the Super Bowl is watched by 120 million people, 130 million. We have 6 billion people watching the World Cup. This means that the eyes of the world will be focused right here on Miami and the rest of North America. Absolutely. I have a couple more questions, and the next one is about education. He has to go. We can say he has to go on asking questions, because I think we need to gain some time for. So Leo Messi is on. We are the warm-up act for Leo Messi to come. So get ready for Leo, huh? So in American politics, we'll say we're filibustering. We're trying to extend this. No, this is a pleasure and an honor for me. Let me ask you about education. So I run a center at a university, Florida International University, which now is the 5th biggest university in the country. Fifth biggest. Wow. Let me ask you about the role of education. I believe that, sports and education go hand in hand.
Tell us a little bit about, in your view, the role of education and how important it is to not only take care, of course, of your body, to have athletes that are good at what they do. You want your athletes to be the best in the world, but also the role of education. Well, education is future. In FIFA a few years ago, we created a FIFA Foundation, and when you have a foundation, you receive a lot of requests, and every request is, worth help and helping, right? But you cannot do everything, of course. So we were thinking, what should we focus? There are so many good causes around the world, and we decided that we should focus on education, because education is future, education is hope, education is opportunity, and if our children are well educated, and part of the education is also, maybe it sounds stupid, but it's also football and participating in World Cup and getting to know each other. So if our children are well educated, then they will find solutions to all the problems that affect our world, not just we're speaking about peace or war, but any other problem. So we have to invest and believe very much in education. That's why we designed as well this program, Football for Schools, which is for children from 5 to 15 years of age. Again, not to learn how to play football, but to be educated a little bit with or thanks to the help of football. But we need to bring back the right values of our world. I mean, you were speaking earlier about the FIFA Peace Prize. I was surprised recently that I've been in Sharm el-Sheikh, where the peace in the Middle East agreement was signed, and I was surprised that about war, everyone speaks the whole time. You can read, you open any media in the world, there are journalists here, media representatives, you can read about war every day. About peace one day, and that's it. It's not right. That's right. We need to support the peace process. We need to help, we need to push. It's not just for one person or one group of persons or one country to believe in it. Everyone has to play its own role, and we need to come back to these values, and for this, coming back to these values, the education, I think, is crucial. Absolutely. Let me ask you one concluding question. You get to hang out with really interesting people. We mentioned President Trump, Leo Messi, really, really fascinating people. What gets you going? What excites you? What? Exactly. My wife. Good answer. She's right here in the front row. But besides FIFA, what keeps you going every day? I don't know. I do the best job in the world. That helps, of course, to keep going. You really do have a very cool job. No, I have the best job in the world. So that helps. But as I was saying, I was kind of doing the same when I was a young boy or man, and I was dealing with the local football club in our village, trying to convince my mother to wash the jerseys. Now I have to try to convince some big sponsors to give us a few 100 million to be able to reinvest them in some countries in Asia or Africa or whatever. I travel the world. I've been in 180 countries. Wow. Still a few more to go. And very few. I can say, but everywhere you go, every smile of every child you can see who kicks a ball like that ball that you have there is giving you the energy to just do more. It's simple as that. That's great. Thank you.
So I was hoping that you would make news by letting us know who would be the recipient of the FIFA Peace Prize. I didn't succeed in 1 month to go. Yeah, I didn't succeed in that. So I want to make news at the Adam Smith Center for Economic Freedom that I run here at FIU. We have an annual event where we recognize the work of outstanding individuals. We give one to a foreign head of state, to an American statesperson, to an international business leader, an American business leader, an entertainer. Emilio Stefan was here, got it a year ago. Emilio's here. Emilio's here. Where is Emilio? Emilio Stefan. He's here somewhere. Clap hands for Emilio. I mean, he's a true legend. Huh? He got the Entertainment Award a year ago. And so starting next year, I want to give an award to somebody who has made a difference in the world of sports. And we would be honored if you would be the first recipient of that award. It will be right here in Miami in May. So thank you. What an honor. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. This has been wonderful. Thank you so much for your time. Thank you so much for your leadership, for your humility, and for allowing us to learn about you. So thank you so much. Grazie mille. Okay. Muchas gracias. And now the ball, huh? Wow. Are you ready? Okay. Are you ready for the ball? So this is exciting, but I'm afraid that if I kick somebody in the head, I'm going to get sued. Do you have a good insurance? Come on. Come on. All right. Oh boy. Yeah. Wait. Let's count. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hey! Whoa! That's the tallest guy. Thank you so much. Thank you, guys. Thank you. It's been a pleasure. Thank you, Jenny. Thank you. Thank you. Pues ahí escuchábamos esas palabras de Infantino a escasos minutos de que acabara ahora mismo en la American Business Forum en Miami, lugar donde, por cierto, se va a producir esa siguiente Copa del Mundo y que, según acaba de avisar, dice que se va a jugar en Miami y que Infantino, el presidente de la FIFA, promete que será algo increíble para todos los estadounidenses. Además, Infantino ha admitido que no sabe exactamente qué es lo que esperan los estadounidenses, pero que asegura que el torneo va a tener un potencial enorme. Además, que va a mejorar y a incentivar los empleos, la creación de empleos en Miami y en otras partes de Estados Unidos, que junto a Canadá y México serán la sede del evento. Y según Infantino, por primera vez conquistará América en fútbol. La FIFA, que estima que la Copa va a traer un gran impacto económico y no solo en Miami, sino que ha subrayado que será en otras ciudades del país, en todas las ciudades sede. Además, con 40.000 empleos generados y con un crecimiento económico significativo para los tres países, para Estados Unidos, para Canadá y para México. Enseguida vamos a escuchar a Messi también, que va a comparecer en este foro en Miami. Nosotros que continuamos actualizándoles con noticias de última hora, precisamente en lo que respecta a Corea del Norte, porque ha dicho que promete una respuesta correspondiente a las sanciones estadounidenses. En un marco ahora mismo que ya saben, estamos viviendo tensión acerca de estas sanciones por parte de Estados Unidos, pues acaba de denunciar Corea del Norte esas sanciones por Donald Trump, por el blanqueo de dinero relacionado con el cibercrimen, y que ha prometido dar una respuesta correspondiente, según ha informado la agencia KCNA. Dado que la actual administración estadounidense ha dejado clara la postura de que será hostil hacia Corea del Norte hasta el final, dice que ellos van a ser también correspondientes y que responderán con paciencia y de manera correspondiente, según ha declarado Kim Mon-chol, el viceministro de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, encargado sobre estos asuntos estadounidenses. Estados Unidos, que anunció durante el martes, durante la jornada de ayer, sanciones contra 8 personas y 2 entidades norcoreanas por su participación en esquemas de lavado de dinero.
Y quien también ha hablado durante este American Business Forum en Miami ha sido el presidente de Estados Unidos, precisamente Donald Trump, que se mostró optimista sobre la economía estadounidense y que ha destacado que el PIB podría crecer más del 4% en ese tercer trimestre y que los precios de la gasolina ya están cayendo a niveles de hace 20 años, con la posibilidad de ver pronto esos $2 por galón. Palabras que también ha suscrito el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que lo escuchábamos también hablar en la Casa Blanca después de comparecer en ese Tribunal Supremo, y que dice que no escatiman esas críticas también Donald Trump, que ha hecho referencia a Jerome Powell, al presidente de la Reserva Federal, a quien, por cierto, escuchen lo que le ha dicho, porque le ha calificado de imbécil. Since March, the price of eggs is down 85%. Energy prices are down, interest rates are down, despite the fact that we have a total nincompoop at the Federal Reserve. It was recommended by one of my real great people, who I'd never spoke to again. Pues a pesar de que él mismo le nominara en 2017 y que Biden lo mantuviera al frente de la Reserva Federal, así han sido las palabras de Donald Trump, que por cierto también ha hecho referencia a rechazar asistir al G20 en Sudáfrica y lo ha calificado como un país de comunismo y critica la influencia socialista de los demócratas. Incluye también al alcalde electo de Nueva York, a Zoran Mandani, que ya saben ha ganado esas elecciones de la ciudad del dinero de Estados Unidos. Nueva York, que ha ganado Mandani y que ha vinculado con tendencias comunistas Donald Trump. Escuchen sus palabras. We're making the United States the Bitcoin superpower, the crypto capital of the world, and the undisputed leader in artificial intelligence. We're leading China by a lot. Don't forget, if we don't do the crypto properly, China wants to do it. They're starting it, but they want to do it. Other countries want to do it. If we don't do it, it's a big industry. We're honored to be joined today by a man who has been a true champion for many of these bold policies. He really has. He's been a great guy. Pues por cierto que también Donald Trump ha hecho referencia al mercado de las criptomonedas. Ya saben, anoche se desplomaban, el Bitcoin se olvidaba de esos $100.000. Hoy, durante la jornada, ha recuperado ese color. Y fíjense por qué Donald Trump precisamente ha estado hablando de este mercado de criptomonedas. Dice que están convirtiendo a Estados Unidos en la capital mundial cripto. Escúchenle. We're making the United States the Bitcoin superpower, the crypto capital of the world, and the undisputed leader in artificial intelligence. We're leading China by a lot. Don't forget, if we don't do the crypto properly, China wants to do it. They're starting it, but they want to do it. Other countries want to do it. If we don't do it, it's a big industry. We're honored to be joined today by a man who has been a true champion for many of these bold policies. He really has. Pues Donald Trump, quien también ha advertido que China busca liderar esa inteligencia artificial, pero que ha reafirmado que Estados Unidos mantiene ese liderazgo indiscutible en el sector. Además, que Donald Trump aseguraba que ya Estados Unidos es el líder en inteligencia artificial, pero que escuchamos las palabras del CEO de Nvidia, Jensen Huang, quien advertía que China podría ser ese líder en inteligencia artificial. Vamos a escuchar precisamente las palabras de Donald Trump en el momento en el que ha dicho que la Casa Blanca en Estados Unidos no volverá a ser comunista de ninguna manera. You know, I said they were voting last night. You could have a communist or a thug. A communist, and they took the communist, you know. It's pretty amazing. We could have done a little better in terms of candidate. Vamos a escuchar, ahora nos trasladamos a Miami, precisamente donde está hablando el campeón del mundo de fútbol con Argentina, Leo Messi. Vamos a escucharle. Gracias por el honor de estar aquí, es un honor enorme tenerte aquí en Miami, en el American Business Forum. Has inspirado, obviamente, a millones y millones de personas dentro y fuera de la cancha. Y hoy queremos hablar no solo de ti como futbolista histórico, que todos conocemos, sino también como el ser humano detrás de los logros, del líder, del padre, que sigue soñando y construyendo. Ahora,
Oye, déjame decirte, Leo, tuvimos a muchos invitados especiales hoy, pero nadie tuvo esta reacción. Increíble. Ni presidentes, te lo digo. Ahora, wow. Ahora, vamos a traerte al Leo de 13 años y que estaba al punto de subirte en la montaña rusa, y al Leo de 15 años que lloraba en silencio en Barcelona, lejos de su casa, luchando por su lugar. ¿Cómo te sentiste en ese momento cuando tú eras jovencito, tratando de encontrar tu piso en el mundo? Bueno, primero, buenas tardes. Muchas gracias por el recibimiento, el cariño. Bueno, la verdad tuve dos ocasiones donde tuve que viajar solo a Barcelona, porque primero fui por 15 días, donde estuve conociendo el club, estuve entrenando y tuve 15 días con mi papá. Después volvimos y después regresamos toda la familia. Y la verdad que no fue fácil, más allá de que siempre estuve acompañado de mi familia. Era un cambio muy grande para mí porque era todo nuevo, no solo para mí, sino para mi papá, mi mamá, mis hermanos. Nosotros teníamos la vida en Rosario, con amigos, el colegio. Era como empezar de cero, ¿no? Y la verdad que fue duro porque se extrañaba mucho. Nosotros somos muy apegados a nuestras raíces, nuestra gente, nuestra familia. Y bueno, fue difícil porque en el medio hubo situaciones duras, pero nunca dudé, nunca di un paso atrás. Tenía clarísimo lo que yo quería, iba en búsqueda de mi sueño y bueno, seguimos adelante como familia y yo al mismo tiempo en lo individual continuamos en búsqueda de eso. Por supuesto, llegaste a ser campeón. Y pregunta para ti, los campeones, pregunta sencilla, ¿los campeones se hacen o se nacen? No, bueno, yo siempre dije que Dios me regaló un don, que me eligió a mí, y yo desde muy chiquito fui así, lo tuve, pero después en el camino hice mucho sacrificio, mucho esfuerzo para fortalecer todo ese don que tenía, porque hay mucha gente que tiene muchas condiciones, siempre hablando de fútbol, ¿no? De muchas condiciones, gente muy buena en toda parte del mundo, pero para ser profesional hay que hacer un sacrificio muy grande y yo siempre lo tuve como meta, hice todo lo posible para poder conseguirlo. Pero como dije al principio, soy un agradecido a Dios porque Él me dio lo principal. Por supuesto, tuviste que transicionar entre clubes. Una vez, obviamente, en París y otra en Miami. ¿Cómo fue el proceso de reinventarte y transicionar de uno al otro? Bueno, la verdad que la primera salida de Barcelona, por decirlo de alguna manera, a París fue dura porque nosotros vivimos toda la vida en Barcelona, estábamos muy bien, la familia, los nenes, teníamos todo, crecimos todos. Yo, imagínate que me fui con 13 años, hice toda mi vida. Mi mujer llegó cuando tenía 20, 21 años por primera vez a la ciudad y bueno, nunca son fáciles los cambios y tener que adaptarnos, pero la verdad que nos adaptamos bien a la ciudad, los nenes también en su día a día, igual que mi mujer, pero bueno,
bueno, como dije varias veces, yo a nivel futbolístico y de día a día no la pasaba bien, no me divertía por un montón de cosas, por esto mismo también, que era todo nuevo para mí, muy diferente a lo que estaba acostumbrado. Pero bueno, más allá de eso me quedo nos quedamos con muchas cosas positivas que vivimos en familia y que nos ayudaron para seguir creciendo y para la vida en general. Y después a Miami, por supuesto. ¿Viniste aquí? La verdad que ese cambio fue diferente porque fue una decisión en familia, la cual decidimos seguir mi carrera, seguir mi carrera profesional en Miami y creo que eso significa mucho, ¿no? Elegir donde uno quiere estar y poder hacerlo hace que las cosas sean mucho más fácil. Y después de que llegué acá a Miami fue espectacular, primero el vivir en esta ciudad increíble y después el cariño de toda la gente desde el primer día. Del primer día fue impresionante y bueno, hoy es una muestra más, el recibimiento y con toda esta gente, así que muy agradecido. Enseguida seguimos escuchando a Leo Messi. Mientras tanto, información de última hora. Trump alerta sobre la amenaza existencial al cristianismo en Nigeria y promete intervención por parte de Estados Unidos. Nigeria. Thousands and thousands of Christians are being killed. Radical Islamists are responsible for this mass slaughter. I am hereby making Nigeria a country of particular concern. That's a legal definition. When the Christians or any such group is slaughtered, like is happening in Nigeria, 3,100 versus 4,476 worldwide. What horrible numbers. Something has to be done. I am asking Congressman Riley Moore, together with Chairman Tom Cole and the House Appropriations Committee, to immediately look into this matter and to report back to me. And I mean, like, immediately. The United States cannot stand by while such atrocities are happening in Nigeria and numerous other countries. It's not only Nigeria, it's all over. We stand ready, willing, and able to save our great Christian population around the world. This is not going to happen. The killing of Christians is not going to happen. Pues ahí escuchamos las palabras de Donald Trump. Dice que el cristianismo se enfrenta ya a una amenaza existencial en Nigeria. Ahí están viendo en pantalla el mensaje compartido por la Casa Blanca. Precisamente dicen que están preparados, están listos, dispuestos y capacitados para salvar a su población, a Estados Unidos, a la gran población cristiana en todo el mundo. El mensaje que ha lanzado Donald Trump, esta información de última hora que alerta ya sobre la amenaza al cristianismo en Nigeria y promete todo tipo de acción por parte de Estados Unidos. Nos vamos a Miami a escuchar al campeón del mundo del fútbol con Argentina, Leo Messi. De familia, de compañero y de país, ¿no? Quedó demostrado cómo lo festejó el país, la necesidad y la gana que teníamos de que suceda, que vuelva a suceder después de tanto tiempo que había pasado. Y para mí fue especial, primero porque como para un jugador ganar el Mundial creo que es lo máximo, ¿no? Es como cualquiera en su trabajo, en cualquier profesional, poder llegar a lo máximo, no hay más, después del Mundial no se puede pedir más nada y encima yo había tenido la suerte de haber conseguido todo antes a nivel de club, a nivel individual. Habíamos conseguido también con la selección Copa América, era la que faltaba también, ¿no? Entonces era como
como cerrar toda mi carrera con ese trofeo. Y vemos los momentos de victoria y los momentos de oscuridad, de fracaso. ¿Cómo tú lidias con esos momentos? Bueno, la verdad que siempre intenté de sacar cosas positivas de todas esas derrotas. Primero entender que puede pasar, que es un deporte y a veces se gana y se pierde. A nadie nos gusta perder, pero es el deporte, es así, pasa en todos lados. Y después con lo de siempre, ¿no? Con mi familia, con mi gente. En los peores momentos es cuando la gente que te quiere de verdad realmente está al lado tuyo. Y así fue toda mi carrera, rodeado de mi familia, de mi gente cercana, y creo que en los fracasos esos son las personas fundamentales. Muchos mortales sueñan con ser campeones del mundo, pero ese lugar en el cielo está reservado para muy pocos. Tú que lo viviste, ¿cómo se siente? Bueno, un poco lo que te decía antes, es difícil de explicar cómo se siente uno. La sensación por ahí, la que me pasó a mí, salvando la distancia obviamente y no comparando porque no tiene nada que ver, pero cuando gané la Copa del Mundo a nivel profesional fue, ya digo, no comparo, pero salvando la distancia tuve la misma sensación. Tuve la misma sensación que cuando nacieron mis hijos, una sensación de que bueno, el que tuvo la suerte de vivirlo sabe lo que significa y que es difícil de explicar qué se siente en ese momento. Es tan especial y tan grande que todo lo que seguía queda corto, y bueno, me pasó un poco eso. ¿Y te cambió la vida? ¿La vida sigue igual? ¿Cómo cambiaron las cosas después de eso? No, cambiar la vida no, porque siempre viví de la misma manera y después de eso continué con queriendo seguir ganar, queriendo seguir cosas y en el día a día normal, como lo hacía antes de ser el campeón del mundo, pero todavía vas al supermercado. Pero sí que es verdad que la tranquilidad de haberlo conseguido todo a nivel profesional y en lo deportivo sí que me cambió mucho. En los últimos tiempos vemos a un Leo Messi que va más allá de la cancha. Casi ya como empresario, hay varios proyectos como Tu Bebida Más Plus, by Messi, tus hoteles Min. Entraste hace poco como socio en la cadena de restaurantes del Club de la Milanesa, que por supuesto hay uno aquí mismo en la ciudad de Miami. ¿Qué mundos te interesan más allá del fútbol? Bueno, la verdad que no... tuve una carrera deportiva muy larga, sigo teniendo, y siempre tuve gente alrededor mío de confianza y la cual se ocupaba un poco de todo eso. Pero también es verdad que en el último tiempo me llevó a interesarme mucho más por todo lo que se hacía, lo que se puede hacer. También el fútbol tiene una fecha de caducidad, lamentablemente, y en algún lamentablemente. No, ¿verdad? No. Y en algún momento... Nunca.
en algún momento se termina y me gusta empezar a ver qué se puede llegar a hacer, para dónde puedo llegar a arrancar, pero el tema empresarial es algo que me interesa, que me gusta, que me gustaría aprender, seguir aprendiendo mucho, porque la verdad que no sé nada, estoy arrancando en esto como empresario. Te parece que puedes jugar por siempre, pero parece que puedes jugar por siempre. No, bueno, pero es lo que te decía, ¿no? Siempre dediqué el 100% del tiempo a mi profesión, a mi familia, y es lo que me dediqué, ¿no? Pero sé que se viene otra cosa, otro mundo, y de a poquito me voy metiendo. Ahora tienes también que está trayendo un torneo a Miami de los niños de sub-16 que va a traer a algunos de los mejores clubes del mundo: el Barcelona, el Manchester City, el River Plate, el Inter de Milán. ¿Tenemos River Plate aquí? ¿Ok? River Plate. El Chelsea, además de nuestro querido, por supuesto, Inter Miami. Ese torneo se llamará la Messi Cup. Hablamos un poco de ese proyecto. Bueno, es algo que decidimos hacer con el club y darle la oportunidad también a los chicos de nuestro club, que tengan la posibilidad de enfrentarse a chicos de otros lugares también, como ya lo hacen y viajan a diferentes lugares a jugar torneos. Queríamos traer algo a casa y que sean ellos los que nos visiten, y creo que es una linda oportunidad. Creo que el fútbol, bueno, me lo podrás decir vos mejor, en Miami ha crecido muchísimo. Buenísimo. Que hoy hay muchos chicos que a muy temprana edad ya quieren jugar, y por todos lados se ve practicando el deporte, y bueno, ojalá sea una linda experiencia para los chicos que vienen, para los chicos del club, y que se pueda seguir manteniendo y pueda seguir creciendo, ¿no? Que sea una linda experiencia, y que la gente que participe le quede un hermoso recuerdo de este torneo, y se pueda seguir haciendo. Creo que va a estar muy bueno para todos los chicos de esa edad que lo jueguen, y para los que lo puedan ir a ver los partidos. Creo que van a haber partidos muy lindos, porque vienen equipos de toda parte del mundo, y equipos muy grandes. Eres un ejemplo como padre, eres un tremendo esposo, pero tú tienes un compromiso de llevar a tus hijos al entrenamiento de fútbol, y luego lo llevas a sus partidos en los fines de semana. ¿Qué te sientes cuando tú ves a tus hijos jugar? ¿Tú te piensas como niño, te recuerdas de ese tiempo, o estás viviendo otra experiencia? No, viviendo otra experiencia, viviéndolo como padre, ¿no? Pero lo disfruto, tengo la suerte de poder acompañarlo a los entrenamientos, a los partidos, que ellos asistan a mi partido, de que estén ahí muy cerquita del terreno de juego, y nada, intento acompañarlo, disfrutarlo. Ellos son apasionados de fútbol, están todo el día con la pelota, jugando, y nada, me gusta que crezcan jugando a este deporte, porque es el deporte que yo amo, y poderle haber transmitido eso a mis hijos, para mí algo muy lindo, y ojalá se sigan divirtiendo mucho más, y que puedan seguir jugando en el club o donde sea, porque no hace falta jugar en un club para disfrutar de este deporte, así que sea donde sea, que sean felices. Qué bueno, qué lindo. Me imagino que ahí es donde encuentras la mejor felicidad, siendo padre. ¿Cómo, pero? Me imagino que ahí es donde encuentras la mejor felicidad. Sí, obvio que
que el tener tiempo para poder disfrutar de ellos, de mi mujer, de mi familia. La verdad que disfruto muchísimo, como dije recién, lo intento acompañar no solo en el fútbol, sino en todo lo que haga falta. Me perdí muchas cosas por la profesión, porque muchas veces estaba en concentraciones, en partidos, me he perdido cumpleaños o algún tipo de fiesta. Y hoy por hoy disfruto mucho más de esos pequeños momentos que por ahí por partido no lo podía hacer, así que hoy tengo la suerte de disfrutar de todo eso y bueno, lo hago. Y sin lesionarte, ¿otros deportes, baloncesto, paro, cuál te gustan? La verdad que me gusta mucho todo en general. Me gustan los deportes, me gusta mirar. Desde que llegué a Miami aprendí mucho más de fútbol americano, sobre todo porque básquet, tenis, pádel, lo seguía, fútbol americano. No tanto. Por ahí siempre lo que veíamos era la Super Bowl, el último partido y hoy se sigue mucho más la liga regular. Mis hijos en el colegio juegan al fútbol americano en el patio y bueno, con ello fui aprendiendo, así que bueno, miro un poco todo en general. ¿Y cómo has vivido el pasado en Miami, en el MLS, ahora que has revolucionado este país, que no se fijaba tanto en el fútbol? ¿Cómo ha sido esa experiencia de venir al MLS y a Miami, cambiando la dinámica aquí en los Estados Unidos? Bueno, la verdad que es una experiencia espectacular, porque no solo el Club Inter de Miami creo que ayudó a que la ciudad dé un cambio en ese aspecto, sino que creo que toda la MLS hizo un cambio general importante. Nosotros tenemos la suerte de jugar con todos los estadios llenos en todos lados, que la gente de la ciudad que vayamos siga a su equipo y que esté en cada partido. Creo que el fútbol en general en los Estados Unidos ha crecido muchísimo y se refleja cada fin de semana. Obviamente Miami tiene tu corazón capturado, porque recientemente renovaste tu contrato hasta el 2028. Y por supuesto, yo creo que están construyendo un estadio nuevo en la ciudad de Miami. Yo creo que están construyendo un estadio nuevo en la ciudad de Miami. Sí. ¿Estás contento en estrenarlo ahora? Hace poquito estuve justamente ahí. Eso es lo que vimos. Y la verdad que parece ser impresionante. Mucha ansiedad, mucha ganas de poder ya estar jugando ahí. No queda un poquito todavía, pero muy poco. Pero bueno, si Dios quiere, el año que viene estaremos ahí. Y sí, el hecho de seguir, de renovar, seguir acá, viviendo en Miami, en el club, va de la mano con todo eso que hablamos recién, ¿no? Lo bien que estamos, lo bien que está la familia, lo bien que está mi mujer, mis hijos, y bueno, poder seguir ayudando en el crecimiento del club y que se sigan viniendo cosas lindas. Yo sé que hasta ahora no has dicho si vas a jugar en el Mundial, pero es significativo que el Mundial va a estar aquí en los Estados Unidos. Aquí tenemos a Gianni de FIFA, que está aquí con nosotros. ¿Cómo tú ves el Mundial impactando el fútbol en los Estados Unidos? Bueno, yo creo como que ya pasó en el 94 cuando se jugó el Mundial en Estados Unidos, que fue algo espectacular y que hubo un punto de partida a partir de ese Mundial en la Liga de Estados Unidos. Yo creo que, por lo que espero y me imagino que este Mundial va a ser extraordinario por todo lo que es capaz, lo que puede llegar a ser capaz de Estados Unidos a nivel organizativo, a nivel de estadio, de gente que venga a ver a sus selecciones y creo que es un momento importante para
todo el fútbol de Estados Unidos en general, el cual ojalá se sepa aprovechar para seguir creciendo, pero tengo la expectativa de que muy alta de que el Mundial va a ser algo extraordinario porque bueno, Estados Unidos está preparado para hacerlo de esa manera. Así es, y Miami está preparado también para hacerlo. Leo, ¿piensas en tu legado o es demasiado pronto? ¿Piensas en tu legado o es demasiado pronto? En tu legado. ¿Piensas en él? No, está bien. Tengo un quilombo con el micrófono. ¿Piensas en el legado o es demasiado pronto? Creo que es demasiado pronto. Sí, no, tampoco es algo que pienso y me preocupo o imagino, ¿no? Intento de disfrutar el día a día, de disfrutar de lo que hago, que soy un agradecido de poder hacer lo que amé de chiquito y sabiendo también de que el tiempo pasa, entonces hoy por hoy disfruto más de todas esas pequeñas cosas que por ahí cuando uno es joven no le da importancia o pasa muy rápido. Y pienso en lo inmediato, en el día a día, en el disfrutar más que en lo futuro, en lo que se venga o en lo que se pueda llegar a venir, ¿no? La verdad que no es algo que haya pensado ni, ya te digo, ni me preocupe tampoco, ¿no? En el momento que me retire, que pasen los años, seguramente yo mismo voy a valorar mucho más todo lo que hice en mi carrera y lo que logré a nivel profesional, pero bueno, hoy es el momento de seguir disfrutando y de seguir jugando. Última pregunta y lo más difícil. Tienes 11 años, eres un chico de 11 años y tienes una opción: venir a ver a Leo Messi hablar al público de Miami o ir a jugar un juego en tu club. ¿Qué tú decides? No, siempre me costó mucho más todo esto de hablar en público, de hacer este tipo de eventos, pero lo mío siempre fue jugar y es lo que hice. Lo que hice de chiquito y lo que siempre soñé muy chico, ¿no? Ser profesional, poder dedicarme a esto. Pero bueno, la verdad que hoy estuve muy bien, la pasé bien, no me costó tanto. Gracias. Tienes un buen entrevistador. Muy bien. No, y bueno, como dije al principio, cuando uno se siente cómodo y respaldado de todo este cariño, siempre más fácil. Ahí te lo digo. Te hice la pregunta por una razón, porque mi hijo, que es futbolista de 11 años, tú lo conociste una vez en un partido, tuvo la opción de venir a verte o jugar, y escogió jugar. Eligió jugar, está muy bien. Todo bien. Ahora tenemos una sorpresa para ti, Leo. Tenemos a invitar a la tarima aquí Jorge Mas e Ignacio González para darte un regalo especial. Por favor, suben. Pues ahí escuchábamos al campeón del mundo de fútbol con Argentina, Leo Messi, que precisamente ha estado hablando en este evento American Business Forum en Miami. Dice que quiere que sus hijos puedan continuar jugando al fútbol en el club, pero que lo más importante es que sean más felices. Este es uno de los mensajes que ha lanzado Leo Messi. Vamos a seguir escuchándole. Grande, Leo, grande. Nada, solo agradecer, me siento muy honrado por esto, la verdad que como dije recién, nos sentimos muy queridos, muy agradecidos, muy feliz de estar viviendo
en esta ciudad y poder tener esta distinción para mí es un honor muy grande, así que... Te queremos. Bien. Gracias. Bueno, quiero compartir y quiero decir algo de nuestro capitán del Inter Miami, nuestro número 10. Esto es un pequeño obsequio de esta ciudad que tú has capturado los corazones de todos nosotros. Así es. Pero esto es una bienvenida no solamente para ti, pero para Antonella, para tu bella familia, para que siempre se puedan sentir aquí en tu casa. Muchas gracias. Y por supuesto para el nuevo estadio que vas a estrenar pronto en Miami. Gracias. Continuación. Quiero decir. Gracias, Leo. Y ahora para cerrar, Leo, yo quiero decirte que quiero decirte, Leo, como uruguayo, que a mí me emociona esto y un poco este era nuestro mundial. O sea, cuando esto comenzó teníamos un sueño con Francis y el primer sueño era tenerte a vos en este escenario. No te imaginas la alegría que teníamos ese día cuando Jorge, tu papá, nos confirmó que venías. O sea, y somos parte de toda esa gente que vos alegrás sin ni siquiera darte cuenta del impacto que tenés en esa gente. Y sobre todo para mí, sos el símbolo de que si uno lucha y uno no se rinde, los sueños se pueden cumplir. Todos tenemos sueños. O sea, Francis con transformar la ciudad de Miami, Jorge como un visionario del Inter, y nosotros tenemos este sueño de hacer este lugar para unir a la gente, para poder dar un mensaje que no importa si pensamos distintos, acá se trata un poco de eso, de dar alegría, de poder inspirar, y vos sos el máximo ejemplo de eso. Así que gracias por... Gracias. Gracias, Jorge. Gracias. Y ahora vamos a ver un recap del día de hoy que fue increíble y que cierra contigo, Leo. Pues ahí terminaba esa comparecencia de Leo Messi en la American Business Forum en Miami, que por cierto le acaban de regalar un obsequio especial para que siempre pueda sentirse como en su casa en Miami. Además, ha recibido ese obsequio justo en el momento en el que le agradecían por estar durante la jornada de hoy, y que aparte, dice, Leo Messi lanza un mensaje a sus hijos, dice que quiere que puedan seguir jugando al fútbol en todo momento, pero que lo más importante es que sean felices siempre, y que además acaba de renovar su contrato hasta 2028. Leo Messi, que asegura que ganar la Copa del Mundo le da la misma alegría y orgullo que tener a su hijo. Pues esa es la fotografía que nos dejaba esta noche, última comparecencia en el American Business Forum. Mañana seguirá y lo seguiremos también nosotros desde Negocios Televisión. Que pasen muy buena noche. Mañana más a partir de las 7 de la mañana con mi compañero Manuel Velázquez, y a partir de las 8 con el CEO de Negocios Televisión, José Antonio Bizner. Que tengan muy buena noche. Blockchains federadas, cuando el proceso de consenso es controlado por un conjunto preseleccionado de nodos o de partes interesadas. Por último, vamos a comentar los beneficios de la blockchain, y es que ofrece grandes ventajas comerciales que ayudan a las compañías de muchas formas, como por ejemplo, da más confianza entre las partes implicadas al ofrecer datos fiables y compartidos, reduce la necesidad de intermediarios externos, ofrece mayor seguridad, pues todos los miembros de la red deben llegar a un acuerdo sobre la precisión de los datos y las transacciones validadas son inalterables. También crea un registro a prueba de manipulaciones en tiempo real, da mayor eficiencia al eliminar el tiempo perdido en las acciones de conciliación de registros, y por último permite seguir y localizar bienes o servicios a través de la cadena de suministro. Blockchain es una tecnología basada en una cadena de bloques de operaciones descentralizada y pública. Esta tecnología genera una base de datos compartida a la que tienen acceso sus participantes, los cuales pueden rastrear cada transacción que hayan realizado. Para que se hagan una idea, es como un gran libro de contabilidad inmodificable y compartido que van escribiendo una gran cantidad de ordenadores de forma simultánea. El modelo
más antiguo de una blockchain se creó a principios de la década de los 90, cuando el científico informático Stuart Haber y el físico Scott Stornetta emplearon técnicas criptográficas en una cadena de bloques como una manera de proteger documentos digitales contra la manipulación de datos. La tecnología blockchain se suele utilizar de transacciones de criptomonedas, pero es apta para muchos otros tipos de datos digitales y puede aplicarse a una amplia gama de casos de uso. La diferencia que hay entre blockchain y una red centralizada, es decir, un servidor tradicional que almacena datos, es que la red de blockchain se ejecuta en múltiples ordenadores distribuidos por todo el mundo y no en un sitio único. Esto hace que la red blockchain presente una serie de ventajas como la privacidad, la descentralización o la no dependencia de un ejecutor centralizado o la seguridad. Hay 4 tipos de blockchain. Por ejemplo, hay una blockchain pública, también conocida como sin permisos, que es aquella en la que cualquiera puede participar sin restricciones. Suele ser la más común en las criptomonedas. También hay blockchains privadas, que permite a las organizaciones establecer controles sobre quién puede acceder a ella. Hay blockchains híbridas que combinan las características de las dos anteriores. Las organizaciones pueden establecer un sistema privado basado en permisos junto a uno público sin ellos. Y por último, también hay blockchains federadas, cuando el proceso de consenso es controlado por un conjunto preseleccionado de nodos o de partes interesadas. Por último, vamos a comentar los beneficios de la blockchain, y es que ofrece grandes ventajas comerciales que ayudan a las compañías de muchas formas, como por ejemplo, da más confianza entre las partes implicadas al ofrecer datos fiables y compartidos, reduce la necesidad de intermediarios externos, ofrece mayor seguridad, pues todos los miembros de la red deben llegar a un acuerdo sobre la precisión de los datos y las transacciones validadas son inalterables. También